Vos 5 minutiños despois para que poidades ordenar os papeles e o que faga falta en función da postura que vos toque, vale? Pois veña, vamos a ver. Teños aquí, sí, o debería teros, porque lo vin antes. O mellor non. Deixenos alá, pois tamén é verdade. Te voy a por ello si vas haciendo el presentación, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal foi a noite onte? Muy bien. Sí? Tranquila. Acostastes unha hora prudente? No? Bueno. A que hora vos acostastes? Empezamos a ir o pánico un pouco. Como como? Empezamos o pánico un pouco para noite. Pánico. Para vos acostastes? Non me acordo. O sea, as túas, que estabas Tú. as de pico, as A vos? No, igual as dúas, ¿eh? Bueno, nuestra compañera... Eso que necesitedes. Gracias. Vale. Vale, atento. Sorte.
Copiar lo que tengo que decir yo, profe, lo que tengo que decir. Profe, vale. Bueno, pois moi bons días a todos. Benvidos a este primeiro debate da xornada clasificatoria de bacharelato do Parlamento Xove 2026, que xa sabedes que é un programa que organiza a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Tras o sorteo que acabamos de facer, co que espero que estedes conformes, máis ou menos, o IES Louro Olmo vai defender a postura a favor, e o IES Monte das Moas da Coruña vai defender a postura en contra. Recórdovos o tema que nos trae hoxe aquí, que seguro que o sabedes mellor ca nós, que levades semanas ou meses investigando. A digitalización mellora realmente a calidade da aprendizaxe? Bueno, presentamos nós tamén, ela é Gabriela, ela é Manuel, eu son Dani, e imos ser os encargados de avaliar este debate esta próxima media hora máis ou menos. Eu creo que falo vos o nome dos tres cando o que vos pido, sobre todo, eu xa sei que estades nerviosos, pero é que disfrutedes do debate, que disfrutedes de debatir e que o pasedes ben, a pesar dos nervios, vale? Nada, recordarvos rapidísimamente tamén o tema dos avisos e das faltas leves, sobre todo relacionadas co tempo, intentar quedadevos nos vosos discursos entre máis 10, menos 10, vale? En plan, que sobren 10 segundos ou que falten 10 segundos. Eso é a mitad da puntuación do tempo, ou máis menos 5 é a puntuación completa, vale? Se vos estendedes máis de 10 segundos ou se vos quedades curtos máis de 10 segundos, é un aviso, e 2 avisos son unha falta leve, que resta a puntuación. Resumindo, que intentedes axustarvos ao tempo polo ben das vosas puntuacións, vale? Así que moita sorte e bueno, comeza o IES Louro Olmo a defender a postura a favor. Miren ustedes a través de mi telescopio y descubrirán la verdad. Existen astros que no giran alrededor de la Tierra, cráteres e imperfecciones en la superficie lunar. No podemos negar los hechos. ¿Qué ganaría yo tratando de engañarles? Buenos días, mi nombre es Alejandro González y junto a mis compañeros del IES Louro Olmo defenderé una postura totalmente a favor ante la pregunta que se nos formula en este debate. ¿La digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje? Para esto nos apoyaremos en nuestra tesis. Negar la realidad no la hace desaparecer, y en nuestros 3 claros y sólidos argumentos.
un argumento de la revolución tecnológica, un argumento neurocientífico y un argumento de la competitividad. Con nuestro primer argumento, que hemos bautizado el argumento de la revolución tecnológica, defendemos que, como en todas las revoluciones tecnológicas, los aspectos positivos han superado con creces a los negativos y nos han ayudado a ser mucho más eficientes y productivos. Centrémonos en el impacto que los avances en la digitalización han tenido para la educación en los últimos años. Un estudio de la OCDE titulado «¿Cómo es la vida de los jóvenes en la era digital?» y publicado el pasado año 2025, concluye, tomando datos del último informe PISA, que los alumnos que dedicaron 1 hora al día a actividades o tareas escolares utilizando alguna herramienta digital obtuvieron hasta 14 puntos más en las pruebas de evaluación de materias como matemáticas. Y es que, según el Global Education Monitoring Report, elaborado por la UNESCO en 2023 y centrado en el papel de la tecnología para solucionar los principales retos de la educación, desde 2005 a 2022, las personas que usaron Internet subió el porcentaje de un 16% a un 66%, una auténtica revolución tecnológica que, como les acabamos de mostrar, mejora de verdad la calidad del aprendizaje. En nuestro segundo argumento se basa en los avances de la neurociencia y la capacidad que esta disciplina tiene para explicar el proceso de aprendizaje. Un estudio de la revista Nature, titulado «Dopamina, aprendizaje y motivación», afirma que aquellas actividades que nos motivan provocan que libremos dopamina, sustancia conocida como una de las hormonas del placer, lo que nos ayuda a retener mucho mejor la información y, por lo tanto, a aprender de una forma más eficiente. Las plataformas y juegos digitales motivan más a los estudiantes, contribuyendo al proceso de liberación de dopamina y mejorando así el aprendizaje. En nuestro tercer y último argumento se centra en la competitividad. El aprendizaje también implica prepararse para el futuro, adquiriendo habilidades que nos permitan desarrollarnos tanto personal como profesionalmente. Centrémonos en esto último. Según un informe del Foro Económico Mundial publicado en enero del año pasado, en 2030 habrá hasta 78 millones de nuevas oportunidades laborales, pero para aprovecharlas será necesario que los futuros trabajadores estén preparados. ¿En qué? Inteligencia artificial, uso de nuevas tecnologías, ciberseguridad, etc. Es decir, todo lo que engloba la competencia digital. Así que sí, la digitalización mejora nuestro aprendizaje porque nos hace más competitivos al prepararnos para el futuro. Volvamos a la pregunta que se nos formula. ¿La digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje? Nosotros, basándonos en nuestra tesis, negar la realidad no la hace desaparecer, y en nuestros 3 claros y sólidos argumentos, un argumento de la revolución tecnológica, un argumento neurocientífico y un argumento de la competitividad, escogemos situarnos ante una postura totalmente a favor. La ignorancia está lejos de ser una bendición. Pretenden que el mundo se adapte a sus pensamientos, pero somos nosotros los que debemos adaptarnos al mundo. Niegan lo obvio, incluso que la Tierra gira alrededor del Sol, y sin embargo se mueve. Muchas gracias. Sí, que toca. Os ordenadores individuais vetados nas aulas galegas ata os 10 anos. O lado oscuro das pantallas na educación. Os colexios galegos baixanse do libro digital. O clamor dos investigadores ante o fracaso das pantallas nas aulas españolas. Por que os puximos en evidencia? Pois ben, eses titulares non protagonizan ningún escenario de ficción, senón que son unha realidade que estamos a vivir nas aulas. Bueno, bons días, eu son Claudia Rodríguez e xunto cas miñas compañeiras Lucía Pérez, Laura Sobrino e Antía Pedreira do IES Monte das Moas, posicionamos totalmente en contra da dúbida planteada. A nosa tese é se a digitalización pode achegarnos a información, pero tamén pode afastarnos da verdadeira aprendizaxe. Para defender a nosa postura e respaldar este debate, ímonos a apoiar en 3 sólidos argumentos. A primeira é a desigualdade que presentan as tecnoloxías en moitas das familias e moito do alumnado. A segunda son as consecuencias das habilidades e moitas desventaxes que teñen no alumnado tamén. E a volta tradicional debido á rapidez co que se impuxeron as novas tecnoloxías nas aulas e dos malos resultados. Pois ben, vivimos nunha época na que as pantallas forman parte de case todos os ámbitos da nosa vida. Comunicámonos, informámonos, traballamos e tamén aprendemos a través delas.
Pero ante esta realidade xorde unha pregunta clave e esencial. Mellora realmente a digitalización a calidade de aprendizaxe ou simplemente cambia o seu formato? Pois ben, nos últimos anos a digitalización presentouse como unha revolución inevitable no ámbito educativo. As pantallas entraron na aula con forza, os libros de papel foron sustituídos por tablets ou ordenadores, falouse dunha escola máis moderna e máis dinámica, moitas das explicacións do profesorado foron apoiadas en vídeos ou en inteligencia artificial. Tras este entusiasmo inicial, comezan a aparecer voces críticas e titulares como estas que vos lín ao principio, que cuestionan os seus verdadeiros beneficios. De feito, en algunhas comunidades, como é o caso de Galicia, os ordenadores foron vetados ata certa idade, e noutros reduciuse o uso do libro digital. A primeira vista, podemos ter claras as vantaxes, a que a tecnoloxía permite acceder a moita cantidad de información, permite que obter moitísima información en moi pouco tempo, e consolidar foi moi precipitado. É dicir, moitas decisións tomáronse guiadas pola idea do progreso e modernidade, pero non sempre se avaliaron con rigor as súas consecuencias pedagóxicas. É dicir, deixaronse levar moito polo mercado tecnolóxico en vez de realmente pensar o que era favorecedor para o alumnado. O que máis preocupa aos expertos consultados, por exemplo, polo periódico O Español, non é únicamente que empeora o rendemento, senón que a pregunta é que por que puxemos as tecnoloxías cando non existía unha evidencia científica clara de que os beneficios ian ser maiores que os riscos. Por lo tanto, a conclusión a que chegamos é que a digitalización de forma masiva nas aulas, porque é sinónimo de progreso e modernidade, por iso as puxeron, pero tampouco tiñamos probas de impacto positivo que estivo a ter. Por lo tanto, unhas consecuencias negativas máis notorias foi o que xa vos mencionei antes, que foi a perda da comprensión lectora, comprobado que é menos intensa cando a lectura se realiza sobre un soporte digital. Ademais, por todo isto, é moi necesario que adoptemos unha postura crítica e moi reflexiva, porque non se trata de eliminar as tecnoloxías de todos os sitios, senón que de cuestionar o seu uso indiscriminado e de defender un modelo educativo que priorice a atención, o pensamento crítico e a aprendizaxe profunda. Porque a verdadeira innovación non consiste en encher as aulas de pantallas, senón de garantir que o cambio contribúa de forma real e demostrable. Xa está. Agora podemos facer as preguntas ou é na seguinte? Agora, nesta quenda e na seguinte. O sea, nas dúas quendas de refutación. E preguntas aclaratorias en primer turno non hai, non? Como preguntas aclaratorias? Si nos quedou... Nada, que... Nada. No, dime. No, que la barrié... Claro, non hai fase de aclaración. Vale. E temos que facer as dúas preguntas, tipo unha hora e outra despois, ou... Como te queras. Como vexamos. Vale. O sea, podemos facer dúas ahora, despois, de la depende das palabras. Por eso. Vale. Pues por eso, pensaba una cámara más. Casi 2 años en este barco, estudiando todo tipo de flora y fauna a lo ancho y a lo largo del planeta. Les estoy dando una manera de entender la naturaleza. ¿Y qué es lo que recibo a cambio? Una caricatura en la cual me comparan con un mono. Si es que en el fondo me dan hasta lástima.
Buenos días, mi nombre es Iria Rodríguez y junto a mis compañeros del IES Lauro Olmo, nosotros vamos a defender una postura totalmente a favor sobre la pregunta que es objeto de este debate. ¿La digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje? Para esto nos vamos a apoyar en nuestra tesis. Negar la realidad no la hace desaparecer y en nuestros 3 claros y sólidos argumentos. El argumento de la revolución tecnológica, un argumento neurocientífico y un argumento de la competitividad. Pero antes me gustaría refutar lo expuesto por el equipo contrario, que defiende una postura en contra. En su primer argumento, el de la desigualdad, dicen que la tecnología genera desigualdad, por ejemplo, en familias. Para esto me voy a basar en un informe de la OCDE, el cual señala que la competencia digital es clave para la empleabilidad futura. La desigualdad no la crea la tecnología. Ya existe, existirá y existió. Precisamente por esto, la escuela debe garantizar el acceso digital mediante pendrives u otros formatos accesibles. Les pongo un ejemplo, el cual hemos vivido. La Xunta invirtió mucha cantidad de dinero para que el alumnado de la ESO pudiera tener ordenadores al alcance de la mano. Gratuito, lo pagó la Xunta. ¿Qué tipo de desigualdad habría aquí? En su segundo argumento, dicen que las consecuencias de las herramientas digitales son reales, están ahí, que no hay datos positivos, me han estado diciendo. ¿Estáis seguras de que no hay datos positivos cuando nosotros les hemos expuesto, por ejemplo, en nuestro argumento neurocientífico, que efectivamente utilizar herramientas digitales nos causan dopamina al cerebro, la cual es la hormona del placer, la hormona de la felicidad. Dicha hormona es la que nos hace que tengamos ganas de estudiar gracias a estas herramientas, gracias a juegos interactivos, gracias a poder ver la pizarra digital, a lo mejor pues con mucha más calidad, con muchos más colores, que sea más llamativa hacia nuestra vista. En su tercer y último argumento dicen que la digitalización nos quita capacidad de concentración y genera dependencia. A esto quiero decir, ¿más pantallas es igual a más adicción? Ustedes están confundiendo el uso educativo regulado con un consumo descontrolado. La escuela no fomenta la adicción, debe enseñar a gestionar responsablemente la tecnología. Según la Asociación Española de Pediatría, el riesgo no está en el uso educativo supervisado, sino en el exceso sin límites. Quiero recordar, el punto de este debate es si la digitalización realmente mejora el aprendizaje, no si nos causa más o menos dependencia. Las herramientas digitales de por sí no nos hacen daño. A continuación voy a resumir nuestros argumentos y a repetir nuestra tesis. Nosotros nos basamos en nuestra tesis que dice: negar la realidad no la hace desaparecer. Y en nuestros 3 argumentos, el de la revolución tecnológica, el cual nos vamos a basar en un metaanálisis de la Universidad de Stanford y de Ámsterdam, el cual dice que los niños de último año de infantil que utilizan herramientas tecnológicas han aumentado su comprensión lectora y su capacidad de redacción. Su pregunta, por favor. Sobre que aumenta a cantidade de dopamina, que é a hormona do placer, non causaría ningunha adicción e non hai outra forma de que esta hormona pois se xenere, sen ser cos ordenadores. La dopamina se puede causar por muchos motivos, ya que es la hormona de la felicidad. A alguien un deporte le puede causar muchísima dopamina. Estar con su pareja, con sus amigos, con su familia, con su mascota, todo lo que nos genera alegría y placer, ahí está la dopamina. Gracias a estas herramientas virtuales nos la generan debido a que nuestro cerebro lo capta con más facilidad, con mucho más gusto. Nuestro segundo argumento, el neurocientífico. Mi compañero Alejandro les ha mostrado la relación entre motivación y aprendizaje, así que en este nos hemos visto una inteligencia artificial. ¿Cómo me pueden explicar ustedes que las herramientas digitales no son buenas para nuestro aprendizaje si nos están preparando para el futuro? ¿Por qué le tienen miedo al progreso? ¿Qué tiene de malo prevenir de un ancestro común? Negar lo que la razón nos ha dado es ir en contra de nuestra naturaleza. El tiempo me dará la razón. Para entonces, por aquí lo dejo escrito. Muchas gracias. Comienzo, vale.
Tal e como dixo a miña compañeira Claudia, nos posicionámonos a favor coa nosa tese. A digitalización pode achegarnos a información, pero tamén pode afastarnos da verdadeira aprendizaxe. E temos tres argumentos: a desigualdade, a consecuencia nas habilidades e a volta ao tradicional. Pero antes vou refutar o que dixeron os meus compañeiros sobre que o uso sin límites dos ordenadores pois sí que podría causar grandes repercusións no alumnado, pero se a Xunta proporciona estes ordenadores, podenos usar tanto na casa como na escola, porque unha vez que non están dentro do ámbito escolar poden facer o que queran con ese ordenador, xa que teóricamente é deles. Ademais, ela tamén dixo que a dopamina é unha hormona que non só se xera co uso dos ordenadores. Entón, se hai moitísimas actividades coas que se pode xerar, pois non temos por que seleccionar solamente unha. Vou empezar co primeiro argumento, que é a desigualdade. A fenda digital, é dicir, a desigualdade a hora de utilizar e de acceder ás tecnoloxías é un problema presente na nosa sociedade. Isto vese cando nos centros educativos pasan unha enquisa os primeiros días preguntando se hai internet na casa e ordenadores, se hai ordenadores, cantos hai e se tes un para ti só. Porque hoxe en día ter un ordenador particular para cada un dos membros da casa non é nada sinxelo nin común, sobre todo para os que son familia numerosa ou para os que teletraballan, xa que prescinden do ordenador todo o día. Nosotros tenemos una evidencia de la revista Nature que defiende que aquellas actividades que nos motivan provocan dopamina, dependiendo de nuestra postura de la neurociencia. ¿Qué evidencias tiene usted en contra de esto? Hombre, pois como dixo a súa compañeira, ela dixo que estar coas parellas, estar coas mascotas ou facer deporte pode causar dopamina, polo tanto non só pode causar un ordenador, sería unha contradicción. Nosotros no hemos dicho que el ordenador sea lo único que genera dopamina, hemos dicho que es una herramienta que lo genera y por lo tanto nos mantiene concentrados más tiempo. Vale, pero se hai outras actividades, por que temos que só utilizar un ordenador? Yo lo que dije, por ejemplo, sobre la dopamina de las parejas, las familias, eso no son herramientas para el estudio, simplemente son acciones que nos generan más dopamina. Claro, pero ti, por exemplo, se faz deporte, pode ser unha forma de concentrarte moito máis ou de evadirte pois dos estudos. Bueno, tal e como dixen, a fenda digital é algo presente na nosa sociedade por un estudio internacional da ICLS feito no 2023 polo Ministerio de Educación, xa que hai unha diferencia de 69 puntos entre as familias que teñen recursos e as que non. Logo, as consecuencias nas habilidades, porque o soporte fomenta e favorece a lectura, pero só dun xeito superficial, e o feito de obter información dun xeito tan rápido fai que non profundicemos nos argumentos ni nos preguntemos se realmente a información que pon aí é verdadeira ou válida ou non. Porque seguramente moitos dos que estamos aquí non miramos todas as páxinas que nos aparecen unha vez que facemos unha busca, senón que entramos na primeira ligazón e non nos preguntamos pois se o que pon aí realmente é verdade ou se nos serve. Estamos acostumando o cerebro a topar o que busca nun só clic, e isto resume moi ben a frase que dixo Nicolas Carr no seu libro Que está haciendo Internet con nuestras mentes, que di: Internet está a facer que a nosa capacidade de concentración e contemplación se esvaeza. Ademais disto, nas redes hoxe en día escribimos con abreviaturas, sen mayúsculas, sen signos de puntuación. Entón, un estudo feito pola Universidade de Alcalá confirma que as tecnoloxías produciron un gran aumento no número das faltas de ortografía e isto notase moito nas aulas. A tecnoloxía no ámbito educativo é unha distracción multitarefa, como confirman varios informes PISA, que sinalaron que os estudantes que usan ordenadores na aula de xeito intensivo, polo xeral, teñen peores resultados en matemáticas ou na lectura. Entón, ler non só é importante para as linguas como galego, castelán ou inglés, senón tamén para matemáticas, física e química, bioloxía, historia, etc. Porque, se non entendemos o que pon na páxina dun libro, por moito que sepamos ler, non imos chegar a ningures. Un informe da UNESCO 2023 advirte que o uso das tecnoloxías non substitúe a interacción humana. A digitalización non eliminou as fendas educativas, senón que creou outra nova, que é a desigualdade entre os que utilizan a tecnoloxía só para aprender e os que se perden nela por todas as distraccións que trae consigo. O uso exclusivo das pantallas afecta a vista, a memoria e a psicomotricidade fina, que é a capacidade que temos os humanos de coordinar os movimentos musculares pequenos e precisos, sobre todo os das mans e os dos ollos. Entón, a neurociencia demostra que escribir a man activa áreas do cerebro que o teclado deixa inactivas, como son as relacionadas coa memoria ou coa concentración. Os estudos da Universidade de Stavanger confirman que é máis fácil recordar a información escrita a man ou nun caderno que a escrita nun ordenador. E, por último, a volta ao tradicional, porque os sistemas educativos máis avanzados do mundo están volvendo aos métodos tradicionais, como é Suecia, que foi o país pioneiro na digitalización, e no 2023 anunciou unha rectificación
porque a súa ministra de Xustiza baseouse en estudos médicos e pedagóxicos para dicir que as pantallas causaron unha caída na comprensión lectora. Isto explica o efecto Suecia. Xa está. Emocionante, pero demasiado vago. ¿Eso es todo? Les estoy ofreciendo la posibilidad de conectar a toda la humanidad, de encontrar la información recopilada durante todos estos siglos con presionar solo un par de teclas. No, esto no puede quedar así. Seguiré adelante. Buenos días, mi nombre es Manuel Ansín Gómez y junto a mi equipo del IES Lauro Olmo defenderé una postura totalmente a favor a la pregunta planteada en este debate. ¿La digitalización mejora realmente el aprendizaje? Para esto nos apoyaremos en nuestra tesis, la cual dice que negar la realidad no la hace desaparecer, apoyada por nuestros tres claros y sólidos argumentos. Un argumento de la revolución tecnológica, un argumento de la neurociencia y un argumento de la competitividad. Pero primero me gustaría empezar refutando los argumentos dados por el equipo rival. Apoyados por su tesis, a digitalización pode achegar información, pero alexarnos do aprendizaxe. Su primer argumento habla sobre la desigualdad. Dicen que la tecnología genera desigualdad. Bueno, la tecnología no genera desigualdad. La desigualdad ya existe y no tiene nada de culpa en sí la tecnología. Aparte, ustedes me hablan de que la tecnología nos vuelve más desiguales. Entonces, ¿qué intentó hacer la Xunta con Edisgal? ¿Qué intentó hacer con Edisgal? Una iniciativa con la cual invierten millones de euros todos los años. Darnos las mismas posibilidades a todos los alumnos que estudian en el centro de tener un mismo resultado. Todos saben cómo funciona, todos la usamos en el instituto. En el segundo argumento, ustedes hablan de las consecuencias. La tecnología tiene consecuencias malas. Entonces, si tiene consecuencias malas, ¿cómo me pueden explicar que los alumnos que utilizan la tecnología en casa han aumentado sus notas en el instituto, académicamente, según un estudio de la OCDE? Por último, me hablan ustedes de la capacidad de concentración. Bueno, mi compañera ya les dijo que esto solo ocurre si se le da un uso libre. La Universidad de Harvard demostró que las herramientas digitales no solo mejoran la retención y comprensión, sino que no dañan la concentración como se cree vulgarmente. Y por último, me gustaría hacer pie a unas cosas que ustedes debieron entender mal de lo que nosotros hablamos. Dicen que la dopamina no se genera solo con ordenadores. Por supuesto que la dopamina no se genera solo con ordenadores. Pero me han hablado ustedes de que el deporte, estar con las relaciones también lo genera, como dijo mi compañera, pero es que eso no son métodos de estudio. El método de estudio que está demostrado que genera dopamina y nos ayuda a concentrarnos más tiempo es la digitalización, por consiguiente,
todas las TICs y esas cosas. Dígame usted. Unha pregunta. Que medidas propoñedes para que os nenos que usan Edisgal non entren en páxinas que non deberían? Ti non podes estar controlando o que están facendo os nenos, porque ao ser o profesor non podes estar mirando todo o tempo nas pantallas dos alumnos. Existe una herramienta, la cual se usa en todos los centros porque viene con los ordenadores de la Xunta, la cual se llama EPOTES. EPOTES es una página en la cual puedes poner el código de los ordenadores de tus alumnos y puedes observar desde la pantalla del profesor con sus nombres lo que hace cada uno de ellos. Aparte de que si ustedes quieren que no realicen esas acciones, lo que les aconsejo es el aprendizaje basado en práctica propuesto por David Cole, conocido por plantear la teoría del aprendizaje experimental, que dice que nos haremos a la tecnología cuando empecemos a usarla. Me gustaría, antes de acabar, darle un repaso a nuestra tesis y argumentos. Nuestra tesis dice: negar la realidad no la hace desaparecer, defendido por un argumento de la revolución tecnológica. Las herramientas digitales, está demostrado que un uso didáctico han conseguido que que los alumnos aumenten académicamente sus notas, demostrado por la OCDE. El argumento neurocientífico, el cual dice que estudiar con TICs y otras tecnologías nos genera dopamina y nos ayuda a afianzar el aprendizaje, demostrado por un estudio de la prestigiosa revista Nature. Y por último, un argumento de la competitividad, el cual dice que nos prepara para el futuro, porque no es ningún misterio que la tecnología va a estar muy presente, apoyado por el Foro Económico Mundial. 3W, World Wide Web, así lo llamaremos. La posibilidad de interactuar y de compartir información sin importar la distancia. Se abre una nueva época para nosotros. Emocionante, pero demasiado vago. Me alegro de no haberme tomado esa frase demasiado a pecho. Muchas gracias. Hoy es Lauro Olmo. Ten un aviso por exceder en máis de 10 segundos a quenda de refutación. Ola, son Laura Sobrino e xunto co meu equipo nos posicionamos totalmente en contra sobre a dúda plantexada. A nosa tese se a digitalización pode achegarnos a información, pero tamén pode alexarnos do verdadeiro aprendizaxe. Basámonos en tres argumentos: a desigualdade, consecuencias nas habilidades e volta ao tradicional. Pero antes de comentalos, quero refutar o que dixeron os meus compañeiros. Falaron sobre que o vosso segundo argumento, a revolución tecnolóxica, dicides que non xera adicción, senón dopamina, pero o uso exclusivo das pantallas afecta a memoria e a psicomotricidade fina. Isto é a capacidade que temos os seres humanos de xerar movimentos ao mesmo tempo, é dicir, simultaneamente. Por exemplo, chiscar os dedos a vez que pecho un ollo, non? Entón, polo tanto, cando nos sustituímos o lápiz pola pantalla, estamos desactivando procesos neuronais esenciais para que os contidos queden retidos na memoria. É dicir, que cando escribimos a man, estamos activando circuitos cerebrais que permanecen inactivos cando nos estamos deslizando o dedo pola pantalla. Entonces, ¿ustedes cómo pueden afirmar que la tecnología es dañina cuando desde que se usa, según la OCDE, han aumentado las notas en los institutos? Eso é falso, xa que grazas ao OCDE a través de informes PISA sinalou que os nenos que tiñan ordenadores na clase, xa sexa no programa de Edisgal ou outros tantos que pode haber cando nós somos pequenos e estamos durante o curso escolar que nos proporcionan, atopan resultados peores tanto na comprensión lectora como para matemáticas. Sen embargo, nos colexios onde non teñen estes programas de Edisgal dende pequenos, estes problemas non se atopan. Por favor. Entonces, ¿cómo puede usted explicar que
Según la universidad, o sea, el informe de PISA, los alumnos que dedican 1 hora al día en actividades extraescolares utilizando una herramienta digital obtuvieron hasta 14 puntos más en pruebas de evaluación en materias como puede ser matemáticas. Boa pregunta. Vale, pero, como ben dixo a miña compañeira Lucía antes, que falou sobre o efecto de Suecia de 2023, esta advertía que o uso das ferramentas digitais prexudican a memoria e a aprendizaxe en lugar de melloralas. Ademais, di que a ministra de Educación de Suecia baseouse en informes médicos e pedagóxicos para concluir que as pantallas fixeron unha caída da comprensión lectora e isto está sacado do xornal Río Negro. Ademais, lánzovos unha pregunta. Entón, se estes países que lideran a vanguarda tecnolóxica están volvendo aos libros de texto, por que nós estamos intentando e querendo repetir un erro que xa foi comprobado por eles? Vale. Falando de Discal, en moitos colexios están retirando e a gran maioría dos profesores, por exemplo, xerouse unha polémica sobre isto nos colexios como o CEI Plurilingüe, Cardeal, Quiroga, Palacios, que están en contra del, xa que causa distraccións, os alumnos perden o fío das clases e das súas habilidades. Entón, volvendo aos meus argumentos, a desigualdade. Tamén respecto a IA, que falaches antes de que nos dá competitividade respecto profesionalmente e persoal. Pois o impacto da IA nos adolescentes produce falta de creatividade e un esforzo mental e o esforzo mental que temos a buscar a través dos libros de texto o perdemos, xa que nos dan a información ao momento grazas a aplicacións como ChatGPT ou Géminis que supoño que coñeceredes. E claro, isto pode facer que baixemos as notas, xa que as solucións poden estar mal e poden conter faltas de ortografía e acaba xerando desinterés polas materias, xa que acabamos pensando que nós somos os que temos un problema ou que nos custa, ou botamos a culpa aos profesores moitas veces, cando simplemente é a culpa da inteligencia artificial que estamos usando dunha mala maneira. E por último, como dixe a miña compañeira que fanou de Nicolas Carr, podemos afirmar que o formato digital fomenta unha lectura superficial, o que provoca que as capacidades de profundizar en argumentos acaben sendo perdidas pola culpa de unha digitalización abusiva, xa que despois, cando nos teñamos que ir a buscar traballo no mercado laboral, a xente busca saber usar un ordenador. O sea, non busca que a xente sepamos solamente usar un ordenador, senón a capacidade de concentrarse e de ter un pensamento crítico, habilidades que co uso desta digitalización abusiva estánse perdendo. Moitas gracias. De conclusións para que todo Vale. Bos días. Eu son Antía Pedreira e xunto co meu equipo plantexamos a posición totalmente en contra ante a dúbida plantexada neste debate. A digitalización non mellora realmente a calidade no aprendizaxe, pero antes que nada vou vos plantexar unha pregunta. Entón, se os países que lideraron as vanguardas tecnolóxicas están volvendo aos libros de texto, por que nos queremos repetir un erro que xa foi comprobado? Moitas grazas. Vou falar primeiro sobre os argumentos do equipo contrario, que a revolución tecnolóxica, a neurociencia e a competitividade. Todos, como estudantes, somos testigos de que a competitividade é un factor que, na hora do estudo, causanos moito estrés e é casi inaguantable. A competitividade é algo que nas aulas debería erradicarse en vez de fomentarse, xa que xera un completo estado de estrés entre os alumnos que provoca cousas que poden chegar a extremos moi malos. Vou afianzar os nosos argumentos falando da desigualdade, que é un problema que realmente existe nas aulas hoxe en día, xa que
claramente non todos temos os mesmos recursos e non todos temos a oportunidade de ter un ordenador por persoa na casa ou o que sexa, xa que non todos temos as mesmas oportunidades. As consecuencias nas habilidades son un problema real e presente que se seguimos así, seguimos fomentando a digitalización nas aulas, van ser cada vez peores. Non pode ser que non sexamos capaces de concentrarnos nin un solo minuto en clase, xa que mentre os profes están dando a súa clase, todos distraémonos sempre. E se temos un ordenador diante, vai ser peor, xa que os ordenadores teñen moitos sitios onde podes distraerte, onde podes moitas páxinas, e realmente, aínda que existan medidas para controlar isto, os profesores están a dar a clase e non poden pararse a mirar o que está facendo cada alumno no seu ordenador persoal. E realmente, nós como alumnas do proxecto de ISGAL, é verdade que a veces os profesores podían intervir contra isto, pero a maioría do tempo os profesores non están pendentes do que estamos a facer nos nosos ordenadores, xa que non poden. Realmente estamos volvendo tradicional, xa que a Xunta está retirando o proxecto de ISGAL implantando un modelo híbrido. Se eles, que son os que queren nos impoñer este proxecto e queren nos impoñer os ordenadores, por que están a retirar agora? Por que queren volver atrás? A nosa tese, a digitalización pode acercarnos a información, pero tamén pode afastarnos do verdadeiro aprendizaxe. É unha realidade que está pasando nas aulas. Non podemos estar a tantas cousas a vez, e se temos un ordenador diante, vai ser moito peor. Moitas grazas. Tres historias de progreso científico y tecnológico. Tres historias de rechazo, que finalmente cambiaron la manera que tenemos de comprender el mundo, de entendernos a nosotros mismos y de relacionarnos con la información. Tres historias con nombre propio. Buenos días. Mi nombre es Iker Núñez López y me encargaré de la conclusión de la postura totalmente a favor defendida por mis compañeros del IES Lauro Olmo. Respecto a la postura del equipo contrario, la digitalización puede acercarnos a la información y sus tres argumentos, el de la desigualdad, el de las consecuencias negativas y el de la capacidad de concentración. Respecto al de la desigualdad, en el que argumentaban que la tecnología genera desigualdad. Nosotros nos hemos respaldado de un informe de la OCDE, en el que mencionamos que la competencia digital tiene un impacto importante para el futuro. En su segundo argumento, en el de las consecuencias negativas de la digitalización, nosotros argumentamos con un informe de la prestigiosa revista Nature, argumentando que la digitalización genera dopamina. Esto es porque nos motiva más, mejorando el aprendizaje. Y respecto a su último y tercer argumento, el de la capacidad de concentración, nosotros argumentamos que las pantallas no es lo mismo, más pantallas no es lo mismo que más adicción, basándonos en la Asociación Española de Pediometría. Nuestra postura, finalmente, para rematar y reafirmar nuestra postura totalmente a favor con nuestra tesis, negar la realidad no la hace desaparecer, y nuestros tres sólidos y claros argumentos. Argumento de la revolución tecnológica, argumento neurocientífico y argumento de la competitividad. En el argumento de la revolución tecnológica mencionamos que las herramientas digitales tienen un impacto positivo en el ámbito académico, respaldado por un informe de la OCDE. En nuestro segundo argumento, el neurocientífico, hablamos sobre que las herramientas digitales nos motivan más, y esto causa que mejoremos el aprendizaje, basándonos, como ya dije previamente antes, en la prestigiosa revista Nature. Y nuestro tercer y último argumento, que el equipo contrario no debió entender muy bien. Los recursos digitales nos hacen más competitivos en los trabajos del futuro, basándonos en el Foro Económico Mundial. Galileo Galilei, Charles Darwin, Tim Bradley,
un nuevo método para la ciencia, una nueva teoría sobre la evolución y una nueva tecnología, Internet. Todos ellos fueron caricaturizados, rechazados, pero pese a ello, conquistaron avances sin parangón en la historia. Como ustedes, sus críticos, pueden seguir negando la realidad, pero esta siempre acaba por imponerse. Muchas gracias. Hoy es Laura Olmo ten outro aviso por faltar máis de 10 segundos para o fin da quenda. Xa sabedes que dous avisos é unha falta leve que terá repercusión na puntuación final. En calquera caso, moitas gracias aos dous equipos. A vos. Espero que xerarades moita dopamina esta media hora. Vémonos en 10 minutiños ali na porta de entrada, vale? Dai podes coller o que queiras, como nos hoteles. Se queres arramplar con todo... Bueno, estades? Preparados e preparadas? Sí? Pois nada, comenzamos logo. Benvidos e benvidas ao novo debate do Parlamento Xove de 2026. En este caso é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Vamos facer o sorteo de favor e en contra para non estar máis tempo aquí. Se vos parece, capitán ou capitana de cada equipo, vamos traernos aquí e vamos enseñar a xente que temos aquí máis en casa, que nos están vindo. A favor. Tenemos Puga, Ramón a favor e Compañía de María de Coruña en contra. Graciñas.
Pois ides preparándovos e voume presentar, porque non presentei aquí o que temos para disfrutar moitísimo deste debate. Temos a Roberto, máis a Olga e min, que son Tami, vale? Moitísima sorte, disfrutade moitísimo e recordando, sobre todo para a xente da casa, que vamos falar hoxe, que a digitalización mellora realmente a calidade de aprendizaxe. Vámoslo ver cal sí ou non. Moitas gracias. Calquer cousa estamos a ver. Bo día a todos os presentes. Bo día, compatriotas. Esta roda de prensa ten un objetivo claro. Eu, como presidente deste país, declaro que dende hoxe, 7 de marzo de 2026, comezará a implementación da digitalización no proxecto educativo nacional. A educación ten que adaptarse aos novos tempos, ten que modernizarse e responder ás necesidades da sociedade actual. O proxecto de lei xa está en marcha. Moi bo día a todos, distinguidos membros do xurado. Componentes do equipo contrario, moita sorte para vostedes tamén e querido público. O meu nome é Rei Billón e xunto cos compañeras do equipo de Rafael Puga Ramón defenderemos a postura totalmente a favor da cuestión presentada neste debate. A digitalización mellora realmente a calidade de aprendizaxe? Claramente consideramos que sí, e para defender a nosa postura baseámonos na nosa tese. Se non queremos recesión, optemos pola digitalización. Pero antes de comezar, para a básica comprensión da pregunta, gustaría definir un termo esencial: a calidade de aprendizaxe, que non se limita a reter coñecementos, senón tamén en desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais que serán imprescindibles para a trayectoria educativa. Unha vez aclarado este termo, pasaré a exposición dos nosos argumentos, sobre os que sostemos a nosa tese e nos que afondaremos nas próximas intervencións. Un primeiro de introducción ao mundo actual, un segundo de accesibilidade e, finalmente, un de eficiencia. Comezando con o noso primeiro argumento, o argumento de introducción ao mundo actual, porque non podemos falar de calidade de aprendizaxe se educamos como se o mundo non tivera cambiado. A investigación da Universidade do País Vasco confirma que a digitalización atravesa a vida social, a experiencia cotiá e o coñecemento. Hoxe, a información non espera en enciclopedias, circula polas redes, plataformas, e se o mundo funciona así, como xustificamos unha educación desconectada? Porque integrar a digitalización non é unha moda, é coherencia co mundo actual. Pero tampouco se trata de adaptarse, trátase de formar e abrille portas aos estudantes. E como afirma a UNESCO, as habilidades digitais aumentan a empregabilidade un 82% en empregos de nivel medio, como abrindo portas, como, por exemplo, a ámbitos como a da inteligencia artificial ou a outros como a ciberseguridade. Polo que podemos dicir que sí, a digitalización forma e mellora a calidade da aprendizaxe. Continuando con o noso segundo argumento, o argumento de accesibilidade. E a aprendizaxe en liña permite que os estudantes con recursos ou acceso limitado accedan á educación. Vemos nunha iniciativa educativa elaborada por Borecol que en zonas rurais dos Andes, con só implementar unha tablet e acceso a internet, en apenas un só ano aumentou o rendemento académico un 30%. Así, reducen as barreiras xeográficas. Do mesmo xeito, a UNESCO sostén que a digitalización amplía o acceso á aprendizaxe facendo-a máis accesible, especialmente para aquelas persoas que non poden acudir a clase presencialmente, ben sexa por incapacidades, distancias ou crises. Así, a formación digital permite a aprendizaxe moito máis equitativa, moito máis inclusiva, facendo que máis estudantes aproveiten oportunidades que non terían aproveitado se non estivera. Para finalizar, o noso último argumento, de eficiencia, porque as plataformas digitais permiten interactuar con contidos adaptados a cada persoa. A Fundación Pro Futuro, tras analizar máis de 500 escolas vulnerables, demostra que a integración de contidos interactivos e personalizados aumenta o rendemento, a calidade e a retención. Ademais, xerase un impacto tangible mesmo nos contextos máis desfavorecidos. Ademais, o Banco Mundial afirma que con menos recursos obtense mellores resultados e máis eficiente. Así, a digitalización permite que as escolas aforren en recursos e os invirtan nas melloras educativas, aumentando, polo tanto, a eficiencia e a calidade da aprendizaxe. Compatriotas, o futuro non agarda por nós.
Fagamos da digitalización unha ponte clara cara a un ensino máis xusto e máis educativo. Fin da transmisión. Moitísimas grazas. Muchísimas gracias, Roy. Pasamos con tipo contrario, María Cando. Imaginemos a un niño sentado frente a una mesa. Tiene una duda en su cabeza. Antes habría intentado resolverla. Habría intentado dudar. O habría intentado recordar lo que su profesor le dijo en la clase anterior. Buenos días, mi nombre es Mauro López y soy el encargado de realizar la exposición inicial en este debate, que girará en torno a si la digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje, en el que junto a mi equipo, Adriana Puceiro, Nora López y Elena Ferreiro, nos posicionamos totalmente en contra de la pregunta planteada. Nuestra tesis sostiene que delegar en la máquina es debilitar el pensamiento, y está sostenida por nuestros tres sólidos argumentos: un argumento cognitivo, un argumento pedagógico y un argumento de desinformación. En nuestro primer argumento, el cognitivo, sostenemos que la digitalización favorece la pérdida de la capacidad de atención, es decir, que nos mantenemos concentrados durante menos tiempo. Esto se debe principalmente a la hiperestimulación digital. El uso de las redes sociales favorece la llegada continua de estímulos rápidos a nuestro cerebro, lo que le acostumbra a este modelo de entrada de información. Esto, además, también afecta a nuestra memoria, debido a que almacenamos menos cantidad de información útil a largo plazo. Este deterioro de las capacidades no solo se ve en nuestra atención y en nuestra memoria, sino también en nuestra carencia de pensamiento crítico, dado que no contrastamos la información retenida y retenemos solo lo primero que leemos. Esto lo respaldamos con un artículo del Observatorio de la Universidad de Colombia, que sostiene que la dependencia de herramientas como Internet o la inteligencia artificial hace que al cerebro le cueste más mantener la concentración y almacenar la información, dado que depende de buscar en Internet o preguntarle a una inteligencia artificial. En nuestro segundo argumento, el pedagógico, sostenemos que la digitalización ha sido implementada de manera rápida y sin ningún tipo de intención clara. Esto afecta al profesorado, debido a que no han recibido la formación necesaria para implementar y usar las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Este razonamiento lo respaldamos con un estudio de la OCDE que sostiene que el 40% de los profesores de la Universidad de la Unión Europea no estaban preparados para usar las nuevas tecnologías. Esta falta de formación se ve reflejada en los estudiantes, dado a que no saben utilizar las tecnologías en su totalidad, solo saben usar las redes. Este argumento lo respaldamos con una estadística del Ministerio de la Transformación Digital y Función Pública que sostiene que el 78% de los trabajadores demandan formación y herramientas para usar las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. En nuestro tercer y último argumento, la desinformación, sostenemos que los artículos y las páginas de Internet ya no están escritas por personas reales, sino por un algoritmo entrenado para generar contenido a la inteligencia artificial. Estos algoritmos priorizan la popularidad en Internet. Y esto da como consecuencia un aumento en la cantidad de fuentes, pero va de la mano de un detrimento de la calidad y la veracidad de la información. Esto, sumado a nuestra carencia de pensamiento crítico, puede hacer que establezcamos como verdad una información falsa simplemente porque la encontramos en Internet. Esto lo respaldamos con un informe de la Organización de Ciberseguridad Thales, que sostiene que más del 50% del tráfico global en Internet está formado por bots, es decir, este tipo de algoritmos que generan contenido para inteligencia artificial. Y por estos tres sólidos argumentos, cognitivo, pedagógico y desinformación, todos bajo la misma tesis, delegar en la máquina es debilitar el pensamiento, mi equipo y yo nos reafirmamos en nuestra postura totalmente en contra de la pregunta planteada. Pero ahora, el niño hace algo diferente. Ahora solo saca su móvil y encuentra una respuesta rápida y sencilla. Pero hay algo que no ha cambiado. No ha habido esfuerzo, no ha habido reflexión, ni tampoco búsqueda interior. Y aquí es donde surge nuestra pregunta. ¿Estamos mejorando realmente la calidad de la educación? ¿O simplemente estamos cambiando el hecho de pensar por el simple acto de buscar información? Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro.
que na miña clase somos 5 rapaces. Estamos a piques de pechar o instituto. Vou meter que mudar a cidade. Moi bo día, o meu nome é Ledicia Paz e son a encargada de realizar a primeira refutación argumentativa do meu equipo neste debate. Lembremos que nos posicionamos total e rotundamente a favor. É dicir, defendemos que a digitalización si mellora a calidade da aprendizaxe, tal e como se ve na nosa tese. Se non queremos recesión, optemos pola digitalización. Antes de comezar a expoñer os nosos argumentos, gustaríame refutar o exposto polo equipo contrario. E comezo polo seu primeiro argumento, o cognitivo, no que nos falan dunha perda de capacidade de concentración e de memoria causada pola digitalización. Ademais, nos falan dun deterioro da capacidade de pensamento crítico. Ben, primeiramente, utilizan un estudo da Universidade de Colombia que nos fala precisamente da dependencia que pode chegar a xerar unha digitalización. Porén, este é un mal uso da digitalización e non é o que nos defendemos, evidentemente. Todo pode chegar a xerar dependencia se utilizamos excesivamente, mas isto non ten por que ser así. Segundo a teoría da aprendizaxe multimedia de Richard Mayer, a aprendizaxe mellora a comprensión e a retención de información a longo prazo. Por ende, estas capacidades non se ven perxudicadas, senón que se ven melloradas. Si, a súa pregunta? Pero entonces, ¿qué les vas a enseñar a hacer un buen uso si los profesores no están preparados? Precisamente a iso ia referirme agora en relación ao seu segundo argumento, o pedagóxico, no que nos falan precisamente de que os profesores non están preparados. Porén, a digitalización supón unha axuda máis para os profesores, é dicir, segundo a competencia digital docente B1, o profesorado que emprega ferramentas digitais proporciona esa retroalimentación cara aos seus alumnos sen necesidade de ter esa preparación da que vostedes falan. É unha ferramenta útil e doada de aprender a utilizarse. Corríxense automáticamente. É dicir, non necesitamos unha formación tan amplia como vostedes poderían chegar a pensar. Ben, continuo agora. Sí, a súa pregunta primeiro. ¿No estaría generando una dependencia dejando toda la educación en la máquina? Non. Todo o contrario, nos falamos dunha balance entre o profesor e entre a digitalización, pero é verdade que é unha ferramenta totalmente útil que mellora, pero iso non significa que o profesor vai a deixar de traballar, pero é verdade que a mellora. Agora falarei do seu terceiro argumento. Fálannos de que internet está cheo de información que non é veraz e que está xerada por algoritmos. Nós non imos negar a presenza da desinformación en internet, pero é que, segundo un informe da OCDE de 2015, é precisamente a digitalización a que lle dá voz ás persoas, como a vos e como a min. Nós somos os que debemos ter a responsabilidade de distinguir a información veraz da non veraz, porque mesmo podo falar con xente no meu día a día ou nas escuelas e chearme de información que non é veraz, pero eu teño que recibir esa educación antes. O que quero dicir con isto é que a digitalización é unha oportunidade para expresar as nosas propias opiniones. E isto corroboro de novo con ese informe de 2015 da OCDE, que nos di que a digitalización permítenos compartir os nosos coñecementos e as nosas perspectivas. Ben, unha vez refutado o exposto polo equipo contrario, comezo a expoñer os nosos argumentos. E comezo polo primeiro, o de introducción ao mundo actual. Non debemos esquecer por que estudamos, por que nos formamos, para acceder a un bo futuro, non si? Pois, señoras e señores, ese bo futuro é máis que digital. Pois, segundo un informe da OCDE, a demanda de competencias TIC para acceder ao mundo laboral está medrando constantemente, mentres que as tarefas máis tradicionais e, por ende, menos digitais, perden peso. Os traballadores non deben ter soamente estas competencias digitais, senón que tamén deben de ser quen de adaptarse ao constante cambio da tecnoloxía, segundo este informe. Eu pregúntome, equipo contrario, onde imos aprender isto se a aprendizaxe non se digitaliza? A calidade medra, sí, porque tamén o fan as nosas oportunidades laborais. Continuo agora con noso segundo argumento, o de accesibilidade, porque a aprendizaxe digitalizada permite conectarnos, disipar as diferencias sociais e económicas entre nós e aumentar o alcance da aprendizaxe. Un estudo do International Journal of Educational Development sobre comunidades de baixos recursos en África subsahariana mostra que as escolas con boa infraestructura digital e que en xeral implementan esta digitalización na súa aprendizaxe melloraron a equidade educativa. É dicir, aqueles alumnos con menos posibilidades socioeconómicas melloraron as súas posibilidades, alcanzando así a igualdade entre compañeiros, porque si, a digitalización diminúe todas as fendas sociais entre nós. Ademais, un estudo da National Library of Medicine sobre alumnado con necesidades educativas especiais destaca a implementación da aprendizaxe online, pois esta reduce a presión sobre este tipo de alumnado. Porque si, a digitalización fai que a aprendizaxe chegue a máis xente, aumenta a súa potencia e, dende logo, a súa calidade. Non me ides crer, gradueime sin esa vida perdida da man de Deus, porque fixemos un montón de videochamadas e conexións online con alumnos de outras comarcas. Moitas grazas.
centrarse. Cada bloque tiene una respuesta inmediata. Cada problema, una solución autónoma. Pero el pensamiento, como cualquier músculo, necesita ejercitarse. La mente necesita aprender. Buenos días, mi nombre es Nora López y soy la encargada de realizar la refutación argumentativa en este debate, en el que mi equipo y yo nos posicionamos totalmente en contra de la pregunta planteada. Es decir, consideramos que la digitación no mejora realmente la calidad del aprendizaje. Y para ello nos basamos en nuestra tesis: delegar en la máquina es debilitar el pensamiento, sustentada con nuestros 3 sólidos argumentos: cognitivo, pedagógico y desinformación. Nuestro primer argumento, cognitivo. Defendemos que la digitación y las tecnologías tienen un impacto negativo en nuestras habilidades cognitivas, además de otras habilidades que debido al uso de estas tecnologías no se están desarrollando. Esto queda totalmente demostrado debido a un estudio de Pan American Life, en el que el 91% de los encuestados admitía tener dependencia de Internet y redes sociales para usar la memoria o para una extensión de su propio cerebro. ¿Sí? Non consideran que a súa liña argumental está enfocada a un mal uso das tecnoloxías e que utilizándolas correctamente isto se disiparía? El problema es que para usarlas de forma positiva necesitaríamos una educación en ellas y las personas que nos la tienen que ofrecer no están preparadas. Y eso enlaza con nuestro segundo argumento, el de pedagógico. La tecnología ha sido implementada de forma precaria en nuestro sistema, sin que éste estuviera realmente preparado para ello, generando así que los docentes, las personas encargadas de darnos estos conocimientos, no estén preparados. El 75% de los docentes en España no tienen una formación adecuada para enseñar o ni siquiera integrar la inteligencia artificial en el aula, según afirma un estudio de la OCDE. ¿Sí? Ustedes hablan de formación, entonces ¿cómo pretenden formar a los estudiantes para el futuro que hoy en día está claro que es digital? Consideramos que es cierto, se debe educar, pero es que implementarlas en la propia educación supondría un riesgo que no estamos dispuestos a correr, porque las tecnologías están plagadas de peligros que, si no estamos preparados para enseñarles, no están preparados para afrontar. Y ahora quiero hacer referencia a su argumento de introducción al mundo real, en el que hablan de prepararnos para un mundo moderno. Sí, ¿y quién nos va a preparar? ¿Realmente nos están preparando? Las personas encargadas no están preparadas, como afirma nuestro segundo argumento, pedagógico. Además de que el 98% de los niños ya utiliza Internet y sin embargo el 75% de los padres cree que no tiene los conocimientos suficientes para utilizarlo correctamente. Entonces, ¿nos están educando o simplemente están dándonos digitalización esperando que la asimilemos de alguna forma? Esto queda demostrado con un estudio de la OCDE. ¿Sí? Si ustedes mismos admiten que los jóvenes ya utilizan la digitalización para el ocio, ¿por qué no creen que implementándolo en el aprendizaje precisamente se utilizarían correctamente? Porque es que la están utilizando para el ocio y además de forma negativa en la mayoría de los casos. Por eso todos estos problemas cognitivos que estamos desarrollando, falta de atención, falta de memoria, falta de pensamiento crítico, son habilidades imprescindibles en nuestro día a día. Ahora sí, su argumento de deficiencia, en el que hablan de que esta tecnología nos da contenidos adaptados a las diferentes personas y a sus necesidades, como por ejemplo personas NEAE o NEE que tienen deficiencias con respecto a cognitivas y entonces les puede ayudar en su desarrollo o educación. Pero la inteligencia o la digitalización es solo una herramienta, solo sirve si las personas para implementarla saben utilizarla. Y sin embargo, después del COVID, el 40% de los profesores no estaba preparado para esta implementación, como afirma un estudio de European Education Data. Y ahora sí, por nuestros 3 sólidos argumentos. Un argumento cognitivo, un argumento pedagógico y un tercer y último argumento de desinformación. Nos reafirmamos en nuestra postura totalmente en contra de la pregunta planteada. Pero abrir la mente no es delegarla, no es sustituirla. Como decía Nicholas Carr, el autor de The Shadows, la mente necesita practicar, necesita implementar. Además de que la Internet está cambiando cómo pensamos, y no solo eso, sino cómo pensamos. La paradoja es evidente. Los profesores son los encargados de llevarnos. Queremos que sean los mediadores de la cultura digital, guías en un mundo plagado de información, orientadores frente a los riesgos y posibilidades de Internet. Y sin embargo, estos no están preparados, se guían por ensayo y error, siguiendo unas ideas que no tienen una formación adecuada. Muchas gracias.
que se a digitalización nos vai axudar. Eu son mestra e xa vos digo que os rapaces non me fan nin caso, e moito menos a unha pantalla. A aprendizaxe non vai por cable. Bo día a todos, o meu nome é Antía Rei Ferpeto e estou encargada de realizar a segunda refutación argumentativa neste debate. Lembremos que nos posicionamos totalmente a favor, é dicir, defendemos que a digitalización si mellora a calidade de aprendizaxe baseándonos na nosa tese. Se non queremos recesión, optemos pola digitalización. Antes de comezar, gustaríame comentar o exposto polo equipo contrario, comezando pola súa tese, delegar na máquina e debilitar o pensamento. Señoras e señores, falta de pensamento crítico. Segundo un estudo do International Journal of Education, as aplicacións multimedia, plataformas e-learning e realidade aumentada incrementan a motivación, compromiso e pensamento crítico. Os piares fundamentais da calidade educativa son fomentados pola digitalización e, en consecuencia, mellórase a aprendizaxe. Seguindo co seu segundo argumento, o cognitivo, onde falan de que se favorece a perda de atención e concentración mediante as tecnoloxías. Pero é que nós non falamos dunha dependencia da tecnoloxía, senón dunha complementariedade coa aprendizaxe tradicional. É dicir, nós non falamos de sacar os mestres e poñer ordenadores, nós falamos de complementar o que xa hai para melloralo. Pero que isto non o digo eu. Segundo a Biblioteca Nacional de Medicina, o emprego das TIC na educación trae consigo mellores niveis de atención. Efectivamente, atención, motivación e traballo en equipo. De novo, os piares da educación e, en consecuencia, melloras grazas ás TIC. Seguindo co seu segundo argumento, o pedagóxico, onde falan de que o profesorado non está formado. Señoras e señores, pode non estar suficientemente formado, pero as melloras, aínda así, son innegables, porque segundo un estudo da Universidade de Tartu, concluíuse no pasado, é dicir, xa está comprobado, que a integración digital sistemática produce beneficios educativos, é dicir, melloras. Pero de novo probemos como, aínda que non todos os mestres estén formados, en alusión ao seu primeiro argumento, segundo un estudo de PubMed Central, a tecnoloxía aínda así xera mellores niveis de atención, en contradicción, como dicía no seu primeiro argumento, concentración e motivación. Finalizando co seu terceiro argumento, o desinformación, onde falan de que hai pouca veracidade de información na internet. Nós non negamos iso, é innegable. O punto é que nós vemos ese punto feble como un lugar de riqueza, e que seríamos todos nós sen a variedade de opinións e de información. Pero que, de novo, isto non o digo eu. Segundo un estudo da Universidade de La Rioja, a combinación de IA, entornos virtuais e plataformas digitais mellora a personalización e colaboración entre os estudantes, dous factores directamente asociados coa mellora educativa. É dicir, nesa fonte de desinformación, nesa variedade de opinións, o noso equipo vemos un punto forte, vemos ese pensamento crítico do que defenden que se perde no seu primeiro argumento, en contradicción ao que expoñen, e tamén en consecuencia coa súa tese, sí? ¿Pueden demostrar que la digitalización mejora la calidad del aprendizaje y no solo la comodidad del mismo? Sí, porque pasaré a expoñer o noso último argumento, o de eficiencia, onde efectivamente evidenciamos iso. Porque a digitalización non só multiplica recursos, senón que os multiplica sen custo algún. Isto non o digo eu. Segundo unha metaanálise publicada no British Journal of Educational Technology, demostra que as tecnoloxías educativas melloran resultados na aprendizaxe, sobre todo naqueles países onde os ingresos son baixos e medios. É dicir, onde menos hai, máis xeran, sí? Pero, ¿y para esas personas que no se pueden permitir la digitalización, no estaría abriendo la brecha social? Non, porque como expuxo o meu compañeiro Roy e Ledicia, no noso segundo argumento da accesibilidade, defendemos que precisamente a digitalización é o que pecha esa fenda que existe. É dicir, é o nexo que existe entre todos estes estudantes que non poden acceder á educación, non agrava, senón que a pecha. Proseguindo con o noso último argumento, defendemos como nunha revisión sistemática publicada en Nature, tras analizar 60 estudos científicos, concluíuse que a digitalización mellora a aprendizaxe profunda. Nós non falamos de chapar, falamos de pensar, non falamos de memorizar, falamos de aprender en realidade e favorecer ese pensamento crítico que tanto defenden que se perde no seu primeiro argumento. É que, señoras e señores, como expuxen anteriormente, segundo International Journal of Education, as plataformas e-learning, realidade aumentada e explicacións multimedia incrementan a motivación, compromiso e pensamento crítico. A ciencia aválanos. A digitalización mellora a calidade de aprendizaxe con menos recursos, mellora a aprendizaxe facilitando a comprensión profunda, mellora a aprendizaxe mellorando os seus valores esenciais. Parece que teño que morder a lingua. É que semella que a digitalización sí que mellora a calidade de aprendizaxe. Neses momentos, onde os meus alumnos teñen dúbidas, xa non estou eu soia, senón que teño a mellor aliada, a tecnoloxía.
Semella que sí, verdadeiramente mellora a calidade de aprendizaxe. Moitas gracias. Moitas gracias a ti. Recordemos a aquel niño, ese que mira la pantalla, espera un segundo y ya obtiene una respuesta. Ahora se enfrenta a un nuevo problema, y es que él decide creérsela, sin preguntar, sin dudar. Simplemente confía en aquello que no es capaz de saber si es verdad o no. Buenos días, público, jurado y equipo rival. Mi nombre es Elena Ferreiro y junto a mi equipo de debate nos posicionamos totalmente en contra de la pregunta planteada. Es decir, la digitalización no favorece la calidad del aprendizaje, basándonos en nuestros 3 sólidos argumentos: cognitivo, pedagógico y de desinformación, todos sustentados bajo la misma tesis. Delegar en las máquinas es debilitar el pensamiento. Primero, me gustaría continuar con la intervención de mi compañera Nora, exponiendo nuestro tercer y último argumento, el de desinformación. Pues bien, la masificación de contenido implica riesgos, ya sea por la saturación o por la desinformación. Afirmación realizada por la Universidad Oberta de Cataluña. Si Internet es una fuente de cada vez acceso más fácil, su información es cada vez menos fiable, pues el uso de la IA y las redes sociales como fuente de Internet abarca el 29% de los usuarios, y estas, aun por encima de los usuarios, solamente el 26,5% comprueban que esa información sea verídica. Es decir, las personas están usando fuentes que ni siquiera son fiables. Esto es una afirmación basada en que las redes sociales, primero, cualquiera puede publicar cosas, diferenciándose la mentira de la verdad, no, desinferenciándose. Y segundo, además, que la IA presenta una falta de calidad de datos debido a la escasez de estos mismos. Encuesta realizada por Data Provenza, ¿sí? Vostedes non consideran algunha outra plataforma para aprendizaxe que non sexa nin a IA nin Internet? Claro, pero ahí es donde está nuestro problema, porque nosotros estamos debatiendo el presente, estamos debatiendo la realidad, y como he afirmado, el 29% de los usuarios usan la IA y las redes sociales. Además, en las páginas web ni siquiera nos están afirmando que estas sean verídicas. Además, ¿sí? Pero o feito de que se emprega a IA e as redes sociais non quere dicir que sexa para un fin educativo. É dicir, non existe ninguna outra plataforma que pode ser empregada para mellorar a calidad de aprendizaxe. Pues claro que existe. Pues claro que la digitalización tiene cosas buenas. Pero ¿qué pasa? ¿Somos realmente capaces de diferenciarlas? ¿Somos realmente capaces de saber qué es eso que nos ayuda a aprender o qué es eso que solamente nos intenta enseñar falacias o mentiras? Esto también lo evidenciamos con nuestro primer argumento, el cognitivo, en el cual relatamos la falta de pensamiento crítico. Ahora, me gustaría hacer alusión a alguna de sus ataques. Pues bien, ustedes han mencionado en su primer argumento el uso de las redes sociales, como yo mismo he dicho. Por ello, la escasez de socialidad es a la que acabo de evidenciar con mi tercer argumento. Además, con respecto a la accesibilidad, que es lo que está pasando con todos aquellos que no pueden permitirse la digitalización. Pues como hemos demostrado con el estudio de UNICEF, 2/3 no pueden. Además, en su exordio, el cual se basa en la Xunta, esta misma podemos recordar que se echó para atrás. Esta misma podemos recordar que la digitalización sí que al principio la implementaron completamente y ahora está habiendo una recesión, están volviendo a los libros de textos. Por lo tanto, señoras y señores, ¿cómo pueden ustedes defender que la Xunta sí que está haciendo el trabajo correctamente? Además, con respecto a su argumento de que, claro, se trata de hacer un buen uso de la digitalización, pero sin
embargo, señoras y señores, el 91% de los encuestados, según un estudio realizado por Pan American Life, asegura tener dependencia de dispositivos móviles. Por lo tanto, ¿cómo pueden ustedes defender que no, que esto es bueno si sabemos usarlo, si el 91% de los encuestados ha admitido que está adicto, ha admitido que no sabe encuestarlo? ¿Cómo podemos pretender que sí que mejore la calidad del aprendizaje eso mismo que nos impide pensar? Pues bien, por ejemplo, con respecto al profesorado, tras el COVID, menos del 40% de los educadores pretendían meter la digitalización en las aulas. Si estos no están preparados para enseñarnos, nosotros no estamos preparados para usarla correctamente, puesto que bien, el 91% depende de ellas. ¿Cómo pretendemos que nuestro pensamiento sí que sea favorecido? ¿Cómo pretendemos, señoras y señores, que nuestro aprendizaje sea mejor si ni siquiera somos capaces de controlarlo? Carl Sagan decía, una afirmación extraordinaria requiere una evidencia extraordinaria. Y sin embargo, en la digitalización, la verdad y la mentira se camuflan bajo la misma forma y bajo el mismo aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Compañera María, ahí está nuestra conclusión. Podéis seguir refutando, si queréis. Es broma. Volvamos al niño del principio. Ha crecido toda su vida rodeado de respuestas inmediatas. Sabe buscar, sabe consultar, sabe acceder, pero ¿sabe pensar con profundidad? ¿Sabe aguantarse la duda sin correr directamente a la pantalla? Buenos días, mi nombre es Adriana Puceiro y junto a mis compañeros hemos defendido que la digitalización no favorece realmente la calidad del aprendizaje. Recordemos que ustedes en su exordio dijeron que, hablaron de la ley de la digitalización. Esto quedó rebatido con lo que dijo mi compañera Elena sobre que la Xunta en verdad dio marcha atrás. Por otra parte, en su primer argumento, Introducción al mundo actual, en el cual hablaron de cómo la digitalización ayuda a formar alumnos o a abrir esas puertas. Esto quedó refutado con una evidencia que dio mi compañera Nora sobre un estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Soledad. Su segundo argumento, accesibilidad, en el cual hablaron de cómo la educación en línea permite el acceso a estudiantes que de otra forma no la podrían tener y cómo esto ayuda a conseguir un aprendizaje equitativo. Esto quedó refutado con una evidencia que dio también mi compañera Elena con un estudio de UNICEF. Por último, su tercer argumento, de deficiencia, en el que hablan cómo los contenidos pueden adaptarse a los alumnos y así ahorrar recursos y mejorar la eficiencia. Esto quedó rebatido con un estudio del European Data que dio mi compañera Nora. En cambio, nosotros sustentamos nuestra tesis. Delegar en la máquina es debilitar el pensamiento con estos tres argumentos. Primero, un argumento cognitivo, en el cual defendemos cómo la sobreexposición a la tecnología afecta a nuestras habilidades cognitivas, como quedó evidenciado con un artículo del Observatorio de Colombia. Nuestro segundo argumento, pedagógico, en el cual respaldamos cómo la falta de preparación de los docentes se refleja en la poca capacidad crítica de los alumnos a la hora de utilizar las tecnologías, y como todo esto es culpa de una implementación precaria. Esto quedó evidenciado con un estudio de la OCDE. Por último, nuestro tercer argumento, desinformación, en el cual hablamos de cómo la carencia de calidad de la información en Internet y nuestra dependencia a ella, y cómo esto resalta nuestra falta de pensamiento crítico, que quedó evidenciado con un estudio de la Eurostat. Y por estos tres argumentos, cognitivo, pedagógico y desinformación, sobre los cuales apoyamos nuestra tesis, delegar en la máquina es debilitar el pensamiento, nos reafirmamos en nuestra postura completamente en contra de la pregunta planteada. La tecnología no es el enemigo. La tecnología no es el enemigo. El problema comienza cuando delegar se convierte en costumbre, Porque la calidad del aprendizaje no se basa en la velocidad de las respuestas, sino en la profundidad del razonamiento. Si lo que nos hace evolucionar como sociedad ha sido nuestra capacidad de pensar y delegamos esa capacidad en una máquina, ¿qué será de la sociedad humana? Muchas gracias.
outra foi esta iniciativa do presidente. Pero, dende aquela, aprendí francés nunhas poucas semanas e agora xa sei todo o que é preciso para Interrail este verán. Así que, bon voyage. Moi bons días a todos, son Marta Pan, a concursora de hoy é Rafael Pugarramón. Antes de nada, empezarei comentando a actuación do equipo contrario neste debate. Eles defenderon a postura en contra da pregunta presentada, baseándose na súa tese de legar na máquina e debilitar o pensamento, e nos seus tres argumentos. O primeiro deles, cognitivo, no que falan dunha perda de atención, hiperestimulación e perda de pensamento crítico provocado pola digitalización. Pois ben, este argumento, como explicaron as miñas compañeiras, cae polo seu propio peso, xa que a digitalización precisamente mellora a comprensión, a motivación e a retención de contidos a longo prazo, segundo un estudo de Richard Meyer. O seu segundo argumento, pedagóxico, no que falan de falta de formación e ferramentas do profesorado, que refutamos con que a digitalización aporta retroalimentación, reducindo así a carga docente, como comentou a miña compañeira Ledicia e como afirma un estudo da competencia digital docente Big One. Por último, o seu terceiro argumento, de desinformación, no que falan dos algoritmos presentes na digitalización e de que estes provocan unha menor calidade na información que recibimos. Pois ben, este que tamén cae polo seu propio peso, xa que a digitalización axuda a distinguir a información, ampliando así as nosas perspectivas e, polo tanto, mellorando a aprendizaxe, segundo un estudo da OCDE. Agora, se me permiten, procederei a comentar a nosa actuación. Nos presentamos unha tese clara e contundente. Se non queremos recesión, optemos pola digitalización. Os nosos tres argumentos. O primeiro deles, de introducción ao mundo actual, no que falamos de que o futuro hoxe en día é digital. Polo tanto, para introducirse no mercado laboral son necesarias as competencias TIC, polo que a digitalización mellora o noso mañá e, polo tanto, o noso aprendizaxe. O noso segundo argumento, de accesibilidade, no que defendemos que a digitalización reduce diferenzas sociais, económicas e amplía o alcance de aprendizaxe, segundo un estudo da National Library of Medicine e outro da UNESCO. Por último, o noso terceiro argumento, de eficiencia, no que defendemos que a digitalización mellora os nosos resultados, mellorando tamén a comprensión, a motivación, o compromiso e o pensamento crítico, segundo un estudo do British Journal of Educational Technology e outro de Nature. Tras este debate, quedou claro que só hai unha posible resposta, e que se posicionan co equipo a favor, estarán demonizando algo que realmente é claramente beneficioso, e que mediante a práctica poderemos aprender, poderemos facer un bo uso, poderemos distinguir contidos, e polo tanto, poderemos mellorar a calidade da nosa aprendizaxe. Vilas en recursos, docentes desesperados, linguas complicadas, aprendizaxe hoxe en día presenta numerosos obstáculos, pero afortunadamente temos as ferramentas para superalos e, polo tanto, para mellorala. Polo tanto, non teñamos medo ao progreso, non, e melloremos así a nosa aprendizaxe. Moitas grazas. Muchísimas gracias, Marta. Pues hasta aquí. Gracias, equipo. Vamos de libero, quedámonos un ratito. Gracias. We'll have understanding of one another, united as one.
xa non me acordo. A favor La Salle, verdad? Bueno, pois benvidos a este novo debate do Parlamento Xove, que espero que esteades tendo unha mañá polo menos divertida, entretenida, e que onte tamén tuverades unha noite divertida e entretenida. Pois nada, compláceme a min darvos a benvida a este debate do Parlamento Xove, que xa sabedes que é un programa que organiza a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Nós somos o xurado encargado de avaliar o que vai pasar aquí nesta próxima media hora. El é Manuel, el é Alberto, eu son Dani. Bueno, creo que nós tamén estamos emocionados de ver este derbi coruñés entre Coruña contra Santiago, que seguro que vai estar interesante. Recordo vos a pregunta do debate: a digitalización mellora realmente a calidade da aprendizaxe? Seguro que levades semanas ou meses preparando, seguro que usastes ordenadores, teléfonos e demais para preparar este debate, o sea que imos ver se a tecnoloxía mellora a calidade da aprendizaxe. Moita sorte aos dous equipos e comeza o equipo a favor, o La Salle, coa exposición inicial. Cando queirades. Espera, dame folios. Saca por evidencias. ¿Dónde está la carpeta? Bueno, perdón, recordarvos que se me olvidaba, que eu creo que está ben recordarlo sempre, que teñades cuidado co tempo. Xa sabedes que cada quenda ten que quedarse entre máis 10 ou menos 10 para conseguir a mitad da puntuación, e o ideal é que finalicedes as vosas intervencións cando falten 5 segundos para acabar, ou como máximo pasándovos 5 segundos do tempo establecido, vale? Se vos pasades máis de 10 segundos ou se vos quedades máis cortos de 10 segundos, é un aviso, e recordade que 2 avisos é unha falta leve que conleva unha penalización sobre a puntuación final, vale? Entón simplemente recordarvos este tema do tempo e a cando queires. O outro día, uns peregrinos preguntaronme como chegar á igrexa de San Cid. Moi sinxelo, pasas dúas ruas á dereita, 3 á esquerda, rodeas aquela pedra que sobrexa esa que é como alargada, sabes? Segues os metros, torces para aquel lado, e vamos, 2 ruedas á dereita e xa topas de fronte. Non te perdas, quen precisa dun GPS cunha explicación tan boa? Moi bo día a todos, o meu nome é Irene Tasendo e xunto os meus compañeiros Antón, Paula e Martín representamos o Colexio La Salle Santiago 1 neste debate. Ante a pregunta formulada, a digitalización mellora realmente a calidade da nosa aprendizaxe? A nosa resposta só pode ser un rotundo sí. Para defender a nosa tese, educarse en tecnoloxía e finxir que o mundo non cambiou, presentamos os nosos 3 argumentos. Un de realidade, outro de utilidade e un último que chamaremos argumento igualador.
Definamos primeiro os termos da pregunta que se nos fala. Por digitalización entendemos uso de ferramentas digitais. Por calidad de aprendizaxe entendemos a capacidade dos estudantes de satisfacer as súas necesidades e adquirir e desenvolver coñecementos, habilidades e valores. É dicir, por calidade non entendemos cantidade, senón capacidade de satisfacer unha necesidade. Vayamos daquela con noso primeiro argumento, o de realidade. Miren ao seu redor, o mundo do comercio, o mundo do ocio, o mundo do negocio, da investigación, o do traballo, miren a todas partes. Pero hai xente utilizando ferramentas digitais, cámaras, móviles, bitcoins, internet. Segundo datos do Instituto Nacional de Estadística en España, indican que máis do 93% de persoas entre 16 e 74 anos usa internet regularmente e máis do 85% conéctase a diario. Usar ferramentas digitais, aínda só fose para aprender a utilizar estas mesmas ferramentas digitais, xa melloraría significativamente a nosa aprendizaxe, porque nos prepararía para vivir nun mundo repleto de digitalización, que é o que nos espera. Resumindo, educar sen tecnoloxía é fingir que o mundo non cambiou. Pasemos ao noso segundo argumento, o de utilidade. Hai 2500 anos, o gran filósofo Sócrates despreciaba por completo a escritura, xa que pensaba que debilitaba a nosa memoria, creaba unha falsa sensación de sabiduría e, polo tanto, impedía un verdadeiro diálogo dialéctico. Soades estas críticas? Hoxe alguén desbotaría por completo a escritura, os libros de texto como algo que empeora a nosa aprendizaxe. Segundo datos da Eurostat, máis do 70% dos mozos europeos entre 16 e 24 anos utilizan internet para buscar información académica e realizar tarefas escolares. O digital é útil fai que accedamos a case todo o coñecemento. Estas ferramentas axúdanos a aprender. Sí, aprender. Aprender a facer presentacións maravillosas ou simplemente achar datos para un debate sobre debater sobre o bo do digital. Poderán decir que o digital se usa mal na escola. Razón de máis para usalo na escola, pois o digital hai que aprender a usalo para poder usalo ben. Vayamos con o noso último argumento, o encuadrador. Un dos máis nobles obxectivos do sistema educativo é tratar que todos sacaremos como mínimo de coñecementos, habilidades ou valores que nos permitan competir en igualdade no mundo social. Pensen no mundo anterior á revolución digital. Quen aprendía? O que quería? No, o que quería non, o que podía. A aprendizaxe especializada era un privilexio dunha élite que tiña acceso a información, bibliotecas e museos. Cantos xenios e cantas innovacións científicas ou obras de arte se perderon porque os menos non tiñan acceso á aprendizaxe. Segundo o INE, no 1900 só metade da poboación española sabía ler e escribir. Hoxe máis do 98% está alfabetizada. O digital, ben usado e financiado cos nosos impostos, pon todos os recursos de información co alcance de todos nós. As ferramentas digitais na escola igualanos a todos na saída desa carreira, que é a vida. En fin, educar sen tecnoloxía é fingir que o mundo non cambiou. Os peregrinos non chegaron á igrexa de San Cid. Ao mellor, se lle ensinou Google Maps. Moitas grazas. Me llamo Calanchoe Berteliana. Sí, lo sé, un nombre un poco complicado. Si queréis, me puedes llamar Calanchoe. Como ya estamos en confianza, os voy a hablar un poco sobre mí. La verdad es que me considero una flor bastante conformista. Me gustan los ambientes soleados, la poca agua, los ambientes húmedos. Buenos días a todos y a todas. Jurado, miembros del equipo contrario. Mi nombre es Jimena Fornes y junto con mis compañeras Delia Rafael Puga Ramón defenderemos la postura totalmente en contra ante la pregunta planteada. ¿La digitalización mejora realmente la calidad de aprendizaje? Claramente consideramos que no, y para defender nuestra postura nos basamos en nuestra tesis. Digitalizar hoy no garantiza saber mañana. Pero antes de comenzar, para la básica comprensión de la pregunta, me gustaría definir un término esencial. Calidad de aprendizaje. No se trata solo de retener conocimientos, sino de desarrollar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales que los estudiantes necesitan para prosperar y tener éxito a lo largo de su trayectoria educativa.
Una vez claros los conceptos de la pregunta, pasaré a exponer nuestros argumentos, sobre los que basamos nuestra tesis y en los que profundizaremos en las próximas intervenciones. Uno primero de pérdida del pensamiento crítico, otro distracciones y pérdida de capacidades y finalmente uno psicosocial. Comenzaremos por nuestro primer argumento, pérdida del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar información, contrastar fuentes y formar nuestro juicio propio. Sin embargo, en entornos digitales el acceso al conocimiento no es neutral. Los algoritmos que organizan la información en buscadores y plataformas educativas seleccionan qué contenido vemos primero, qué opiniones se refuerzan y cuáles quedan ocultas. Esta personalización puede generar cámaras de eco, espacios donde la información que el usuario recibe está mayoritariamente alineada con sus preferencias previas. Esta problemática fue analizada por Eli Parsons en su libro El efecto filtro burbuja, donde explica cómo la personalización algorítmica puede encerrarnos en una burbuja informativa cuyos efectos explicaremos más adelante. Si la educación debe enseñarnos a cuestionar, ¿qué ocurre cuando un algoritmo filtra lo que vemos? ¿No corremos el riesgo de depender del sistema en lugar de pensar por nosotros mismos? Continuaremos con nuestro segundo argumento, el de distracciones y pérdida de capacidades, en el que les explicaremos que esta implementación conlleva distracciones permanentes y una pérdida progresiva de capacidades cognitivas. La implementación de tecnología digital en el aula no siempre mejora el aprendizaje. Puede generar distracciones constantes que afectan a la concentración y provocan una pérdida progresiva de habilidades cognitivas fundamentales, como la memoria del trabajo y la resolución de problemas. El informe PISA 2022 evidencia el exceso de las pantallas durante las clases se asocia con un descenso en los resultados académicos tanto en ciencias como en matemáticas. Esto no es solo un efecto anecdótico. Demuestra que la tecnología, cuando se implementa sin límites claros, puede actuar como una distracción permanente que interfiere directamente con el aprendizaje profundo. Si el objetivo de la educación es desarrollar competencias sólidas, ¿cómo podemos garantizarlo cuando el aula está saturado de estímulos digitales que fragmentan nuestra atención? Para finalizar, nuestro último argumento, el psicosocial. En este les explicaremos la enorme cantidad de inconvenientes que tendría implementar esta digitalización. La digitalización masiva de la educación no solo implica desafíos académicos, sino también efectos psicosociales significativos. El uso constante de dispositivos digitales puede generar problemas de sueño, dependencia tecnológica y dificultades para desarrollar habilidades esenciales como la atención sostenida y la interacción social. A estos riesgos se le suma la brecha digital. No todos los estudiantes cuentan con recursos tanto económicos como tecnológicos para acceder de manera equitativa a una educación digital, generando así desigualdades. Y permítanme recordarles, equipo contrario, que la educación es un derecho, no un privilegio. Si la digitalización puede afectar a la salud y a la concentración, ¿realmente estamos mejorando la calidad de aprendizaje? De este modo, para recapitular, permítanme recordar nuestra tesis. Digitalizar hoy no garantiza saber mañana. Y nuestros tres sólidos argumentos, de pensamiento crítico, de distracciones y psicosocial. Y como dijo Confucio, aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. Muchísimas gracias. Puedes esperar, que no ha salido todavía. Espera, O maior soño do meu pai sempre foi o de construir unha biblioteca xigantesca. Pasou toda a súa vida invertindo moitísimos cartos en conseguir
todos os libros e toda a información que puidese acumular, e hoxe, na nosa familia, temos o privilexio de ter no noso xardín unha biblioteca construída por él mesmo con toda a información disponible. Moi bo día, son Paula Fernández, primeira refutadora do equipo La Salle Santiago 1 e posicionámonos rotundamente a favor ante a cuestión plantexada, baseándonos na nosa tese, educar sen tecnoloxía e finxir que o mundo non cambiou. En primeiro lugar, vou comezar por refutar os vosos argumentos e a continuación farei un breve resumo dos nosos engadidno algunha que outra cousa. Vos mencionades os algoritmos, que iso crea unha burbulla de pensamento que impide o desenvolvemento do pensamento crítico. Pero eu digo vos unha cousa, eso é máis presente das redes sociais ou dos dispositivos que empregamos día a día na escola. Non é o mesmo un teléfono móvil de uso persoal que un dispositivo que se poda utilizar no ámbito educativo que pode estar perfectamente capado e regulado. Tamén dixestes falades todo o tempo de distracciones, de... todo se debe ao mal, pero eu fago vos unha pregunta. De verdade, todas esas cousas malas que vos decides, a vosa argumentación basease en que as pantallas son malas. Pero de verdade as pantallas son malas por si mesmas ou é malo o uso que facemos desas pantallas? Pois eu digo vos unha cousa, se non sabemos empregar as pantallas, razón de máis para implementalas na escola, para aprender desta maneira a utilizalas, ¿sí? Afirman que los algoritmos que filtran la información solo están en las redes sociales, pero entonces los bulos de informativos sí que la utilizaríamos en las escuelas. A información sacámolas de moitas fontes distintas. O único que nos falla a pantalla é unha ferramenta, unha forma de obter a información. Despois, o que ten que desarrollar a capacidade crítica para interpretar, para saber interpretar a información e distinguir os bulos da información real, o que ten que desarrollar esas capacidades é un mesmo, e para iso imos á escola, para aprender a empregar esa información. Senón, cando saísemos ao mundo real, como di o noso primeiro argumento de realidade, como saberíamos distinguir entre a información real e os bulos? Se non se ensina na escola. Moi ben. Ademais, falades da brecha digital, que non todo o mundo pode permitirse unha pantalla, pero a pantalla pode perfectamente proporcionala o Estado. Que é máis económico? Toda a información do mundo por 150 euros. Canto costaría obter esa mesma información e libros? Moitísimo máis. De verdade pensades que toda a información do mundo nunha pantalla, en canto en 150 euros, non é algo económico, máis igualitario, como di o noso terceiro argumento? A tecnología... ¿Sí? Ustedes dicen que sí, que las tecnologías las puede subvencionar el Estado, pero ¿cómo evidencian que esos alumnos van a tener internet en sus casas para utilizarlas, como los otros alumnos? Pois ben, gústame moito que faga esa pregunta, porque, segundo datos de Statista, xa agora mesmo máis de 2/3 da poboación mundial, que en España é moito maior, xa están conectadas a internet, máis de 2/3 da humanidade. Pois ben, agora vou recordar as razóns polas que a digitalización mellora a calidade da aprendizaxe. Primeiro, nas escolas prepárase aos alumnos para a vida e o mundo real, e estes son digitais. E o segundo e terceiro, argumentos de utilidade e igualdade, que vou ampliar brevemente. Grazas ás pantallas temos todo o acceso á información do mundo no noso peto. Os nosos avós aprendían na escola, mais cando chegaban a casa non tiñan outra que esperar ao día seguinte para preguntar as súas dúbidas. De verdade credes que co acceso que temos hoxe á tecnoloxía non melloraría moitísimo a calidade de aprendizaxe dos nosos avós? Ademais, este acceso é completamente universal. A digitalización democratizou completamente a información. Fai 50 anos, a maior fonte de coñecemento era a Enciclopedia Británica, 32 tomos cun prezo de $2.000. Quen podía permitirse iso? Señoras e señores, a digitalización é unha ferramenta potentísima ao alcance de todos que derribou todos os límites na aprendizaxe. Moitas grazas.
Mi nombre es Jacintos Orientales, aunque algunos me conocen como Jacinto. No me vengo aquí a hablar sobre mí, pero la verdad que no hay mucho que contar. Soy una flor bastante normal. Me gustan los ambientes luminosos, con una cantidad de agua moderada. Y así mantengo mis flores tan hermosas. Buenos días, mi nombre es Claudia Nieto y soy la encargada de realizar la primera refutación argumentativa de mi equipo. Les recordamos que nos posicionamos totalmente en contra, es decir, defendemos que la digitalización no mejora la calidad del aprendizaje. Tal y como afirma nuestra tesis, digitalizar hoy no garantiza saber mañana. Antes de comenzar a exponer nuestros argumentos, me gustaría comentar lo expuesto por el equipo contrario. Empezando por su primer argumento, de realidad, donde exponen que el 85% de las personas se conectan a Internet todos los días. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Llegar al 100% de horas diarias todos los días en todas las personas? La escuela es el único sitio donde podemos estar libre de pantallas, desarrollando nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos pantallas. Esto lo afirma también el informe de Impact of Electronic Device Use on Learning Quality in Young Children, donde analiza cómo el uso frecuente de dispositivos electrónicos en niños pequeños predice negativamente funciones ejecutivas, como memoria de trabajo, control de atención y flexibilidad cognitiva, lo cual, a su vez, reduce la calidad del aprendizaje. ¿Sí se pregunta? Perdón, o que acaba de dicir está relacionado máis ben con nenos pequenos, como acaba de dicir. Entón, non considera importante que ensinemos a empregar as tecnoloxías que serán o futuro dos nosos estudantes que, bueno, en todo o rango escolar? Por supuesto, pero es que los niños son los que aprenden principalmente, entonces la digitalización no nos va a ayudar a que esos niños aprendan adecuadamente y sepan en un futuro desarrollarse en un trabajo realista. Me gustaría continuar por lo que expuso su compañera, donde dicen que los niños tienen que aprender a diferenciar información fiable de la falsa. ¿Pero en serio pretenden hacerlo a través de la digitalización? Cuando tenemos un algoritmo que nos elimina las perspectivas contrarias, no nos deja aprender a cuestionar. Si no tenemos posturas contrarias, ¿cómo pretenden desarrollar su pensamiento crítico? Y por último, me gustaría comentar su argumento regulador, donde dicen que tenemos que competir en igualdad. Pero bueno, les presento yo la brecha digital. No sé si la conocen, pero es que no todos los niños y todas las personas en el mundo tienen digitalización. Esto lo que hará es potenciar una brecha digital y que nuestra educación no sea igual. ¿Sí se pregunta? Na súa en relación ao que dixo dos algoritmos, como pensa que van a aprender os estudantes a informarse no futuro se non lles ensinamos do que é un bulo coa digitalización? Pues aprendiéndolo en otras clases apartadas de lo que es la educación en sí. O sea, por ejemplo, hoy en día tenemos aplicaciones, clases que nos ayudan a utilizar estas competencias digitales y no tenemos por qué sacrificar toda nuestra educación por la digitalización. Entonces, terminados nuestros ataques, procederé a exponer nuestros argumentos, empezando por el primero, de pérdida de pensamiento crítico, donde exponemos que la digitalización influye negativamente en el desarrollo de esta. Tomar buenas decisiones, diferenciar información fiable de falsa, fomentar la autonomía intelectual, son tan solo algunos de los beneficios del pensamiento crítico. Tal y como afirma la revista Invecom en su estudio La relación del pensamiento crítico con el aprendizaje, este es fundamental, ya que permite a los estudiantes activar su pensamiento profundo, que va más allá de memorizar conceptos o de aprobar un examen. Según el libro El efecto filtro burbuja, los algoritmos personalizados nos aíslan en una burbuja informativa, donde refuerzan nuestros prejuicios, dificultando el desarrollo del pensamiento crítico y del entendimiento de posturas contrarias. Entonces, equipo contrario, ¿cómo puede el alumnado aprender a cuestionar, a contrastar y a pensar por sí mismos? ¿Acaso están apoyando un sistema que nos va a dejar a todos sumidos en una misma ideología sin poder pensar por nosotros mismos? Ahora pasaré a exponer nuestro segundo argumento, de distracciones y pérdida de capacidades, donde explicamos que la digitalización conlleva distracciones permanentes y una pérdida de capacidades cognitivas fundamentales para el futuro. Para el aprendizaje es fundamental mantener la atención en los contenidos que se están estudiando, y esto es imposible en un mundo digital lleno de estímulos. Les presento el informe PISA 2022. En él podemos ver cómo los alumnos europeos caen en picado en todas las áreas, y
con los peores resultados. ¿Saben a qué lo atribuyeron? Pues efectivamente, al uso de pantallas en el aula, y es que el 33% de ellos admite que se distrae con las pantallas. Equipo contrario, ¿siguen creyendo que apostar por la digitalización nos llevará a una mejora del aprendizaje? Porque yo creo que deberían acabar con su utopía y ver la realidad que mi equipo y yo les estamos presentando. Muchas gracias. Recordades a miña compañeira Paula, que tiña unha biblioteca no xardín que construiu o seu pai durante muitísimo tempo? Pois eu teño unha biblioteca na miña man. O tempo que... Recordades a miña compañeira Paula cando dixo no seu exordio que o seu pai construíra unha biblioteca xigante no seu xardín e que lle custara toda a vida facelo? Pois eu teño a biblioteca na miña man. Moi bons días a todos, chámome Martín Ferreiro e son o encargado polo meu equipo de facer esta quenda de refutación segunda, onde nos posicionamos totalmente a favor da postura plantexada neste debate. Para comezar a miña quenda, gustaríame dividir a mesma en dúas partes ben diferenciadas, xa que primeiro vou a refutar os argumentos propostos polos nosos compañeiros rivais e despois vou ampliar con novos datos e novas evidencias os propostos polo noso equipo. Para comezar, gustaríame decir e facer unha reflexión aquí a todo o público. É que nós fixemos e aportamos moitísimos datos e evidencias de todo o que dicimos. Por exemplo, estudos psicosociais e tamén definicións, por exemplo, da RAE, da RAC, que son todas as que temos, e tamén estudos do INE, por exemplo. Pero mentres, o equipo rival non aporta evidencias. Se vos fixades en todo o que dixeron, por exemplo, comezando pola definición ou de aprendizaxe, creo que era, se non correxídeme, non aportaron de que fonte sacaban esa definición. A inventaron elas? Non saberemos. Ademais, tamén temos novas evidencias, como por exemplo, o seu argumento que decían do soño. E non aportan ningún tipo de evidencia que contraste que, por exemplo, estes dispositivos afecten o sono. Podría ser así, que logo imos a refutar iso tamén, pero é que... Ainda así, non aportan absolutamente ninguna evidencia. A única evidencia que si aportaron foi a do estudo de PISA. Esta evidencia é moi enganosa. Por qué? Porque culpar a digitalización única e exclusivamente da baixada dos resultados é unha falacia de falsa causa. Por qué? Porque pódese deber a moitos outros motivos. Por exemplo, este estudo se fixo no ano 2022, anos de post-pandemia. Quizás os resultados foron marcados por iso. Sí. Entonces, ¿cómo explican que un macroestudio internacional de Science Lab en 2023 pruebe que los problemas de salud mental se incrementan cuando se adquiere un smartphone o una tableta por primera vez? Pois, isto é outra cousa moi interesante no debate. Encántame que o saques porque, por exemplo, no vosso argumento tamén, creo que o terceiro, faledes tamén dos problemas de sono e todos estes problemas que asociades. Pero que estes problemas se asocian a maioría aos móviles. Os móviles son un gran problema en moitos casos de adicción, por exemplo, e tamén, se non ensinamos a empregar estes dispositivos na escola coa digitalización, como o imos facer? Para continuar, gustaríame tamén refutar o seu terceiro argumento. Aparte de que o equipo rival non aporta evidencias dos problemas de sono provocados polos dispositivos, eu quero dicir que creo que se refiren totalmente aos móviles. Ademais, o equipo rival afirma que a digitalización crea unha brecha digital e que, por exemplo, é moi cara ou alguna xente non pode permitirse. Pero eu vos digo que, por exemplo, comprarlle unha tableta a un alumno é bastante máis barato que comprarlle todos os libros que ten que comprar en todos os anos. Sí?
¿Y entonces consideran que los móviles no son parte de la digitalización? Como afirmaste antes. Evidentemente non, hai moitísimas máis formas de digitalización. Por exemplo, no meu exordio usei un dispositivo que é unha tableta que, por exemplo, temos no noso colexio e que está capada e só podemos acceder a páxinas webs que son educativas e que fomentan a nosa educación. Ademais, en último lugar, gustaríame refutar algunhas cousas máis, xa que no segundo argumento o equipo rival fixo referencia a distraccións provocadas por estes dispositivos. E aparte de tampouco ter ninguna evidencia, pois a solución a isto, a estas distraccións, é precisamente ensinar a empregar os dispositivos, ademais de que o profesor, na digitalización, sempre ten o control de cando se usa o dispositivo na aula. Para acabar e finalizar, gustaríame engadir novas evidencias e novos datos á nosa argumentación, que, como non pode ser de outra forma, nos dan a razón. Por exemplo, no noso argumento de realidade, temos que dicir que a digitalización forma parte do mundo. Estamos nun mundo digitalizado e sería unha auténtica irresponsabilidade negalo. Por exemplo, temos aquí múltiples informes, e mira esta noticia. El 90% de los empleos en Europa necesitarán competencias digitales. Esto di a Comisión Europea e o saca el Economista en unha noticia. Negar isto é negar o mundo. E non digitalizarnos na educación é unha grande irresponsabilidade. Recorden que a digitalización é o futuro e a educación tradicional é o pasado. Moitas gracias. Y tienes estudios de ese, no me dio tiempo a refutar eso. No más de 4 preguntas en una persona. Bueno, después miramos. ¿Necesitas ayuda con alguien? Te digo lo que refuté. Hice bien. Sí. Vale. Joder, que mal. El examen me salió bien. No pasa nada, lo hiciste. Cortaste bien. Por fin me toca enseñar a mí. Tardaron muchísimo. Según tengo entendido y me dijo mi compañero Jacinto, tenéis muchísimas ganas de conocerme. Y es normal, porque soy hermoso. Bueno, me presento. Mi nombre es Campanera Pasicofilias. Y, aunque algunos envidiosos me conocen como Campanilla, yo solo florezco en los lugares más soleados, con suelos un poco húmedos, pero no necesito mucha agua. Muy buenos días. Mi nombre es Candela Reyes y soy la encargada de realizar la segunda refutación argumentativa del equipo de Rafael Pugarramón. Les recordamos que nos posicionamos totalmente en contra de la pregunta planteada, es decir, negamos que la digitalización mejore la calidad del aprendizaje. Antes de empezar, me gustaría comentar lo expuesto por el equipo contrario, comenzando por su tesis. Educar sin tecnología es fingir que el mundo no cambió. No negamos que el mundo ha cambiado, pero es que, por eso mismo, ya están implantadas asignaturas como la IA o la tecnología, que pretenden enseñarnos esta digitalización sin tener que tocar el resto de la educación. Seguiré por su primer argumento, de realidad. Que sea una realidad no justifica que mejore la calidad del aprendizaje, porque es verdad que el mundo de hoy está digitalizado, pero es que realmente piensan que la digitalización va a mejorar más la educación que un libro de texto, porque estamos expuestos a bulos, a distracciones, a adicciones, etc. De hecho, como bien he dicho antes cuando he refutado la tesis, ya hay asignaturas como la inteligencia artificial o la tecnología para implantar estos conocimientos sobre la digitalización. En su segundo argumento, de utilidad, hablan de que el Internet se usa hoy en día y que, por ejemplo, pueden buscar mucha información sobre él para la educación. Pero es que realmente no estamos evidenciando que esta información sea buena, porque en esta información hay bulos que no nos han enseñado a diferenciar y que muchas veces caemos en ellos. ¿Sí, su pregunta? ¿Vostede ten alguna evidencia que indique que as pantallas de outras actividades ou que non sexan TIC poden ser malas consecuencias? Es que no estamos hablando de... O sea, me refiero, son consecuentes porque sí presentan distracciones. Por ejemplo, una evidencia de la UNESCO dice que el mero hecho de tener un móvil al lado, da igual que esté apagado o encendido, genera distracciones. Y es que este mismo también dice que pueden tardar hasta 20 minutos en volver a concentrarse. ¿Sí, su pregunta? Que esa evidencia está falando dos móviles. Nos dicimos que a digitalización pode ter dispositivos, por exemplo, capados, como ese. Pero es que, ¿quién le está diciendo que vayan a estar capados? Porque, por ejemplo, pueden capar, sí,
las redes sociales, pero es que tenemos un acceso también a ellas a través de Google. Entonces podríamos seguir entrando y estas rotando capadas. Además, quienes evidencia que sí que vaya a haber una restricción de estas. Siguiendo por su tercer argumento, un argumento regulador, indican que gracias a la digitalización se conseguirá una educación igual. Pero ¿realmente piensan que una educación igual es tener países que sí puedan acceder a ellas y países que no? Porque es que según un estudio de la UNESCO indica que alrededor del 30% de los estudiantes de países con ingreso medio o bajo no pueden acceder a estas tecnologías. Y de hecho, aunque pudieran, aunque como bien han dicho antes, el Estado les subvencionara un ordenador, ¿cómo lo podrían utilizar si, por ejemplo, en sus casas no hubieran acceso a wifi? ¿Sí, su pregunta? Falabades no exordio de que sodes conformistas. É por iso que vos conformades coa adecuación do pasado? No nos estamos conformando con la adecuación del pasado. Es que si tenemos una digitalización, estamos hablando de que todo va a ser igual para todos. O sea, la digitalización no va a ejercer como un profesor que se puede personalizar a cada uno de los estudiantes, sino que va a actuar para todos igual, por lo tanto, no es realmente una mejora. Y ahora sí, terminados nuestros ataques, procederé a exponer nuestro tercer y último argumento. Un argumento psicosocial centrado en los riesgos psicosociales asociados a la digitalización. Si bien se puede considerar que la tecnología favorece el aprendizaje, la realidad evidencia que un uso excesivo puede generar efectos negativos en adolescentes, tales como problemas del sueño, dificultades emocionales y dependencia a los dispositivos. Actualmente, la inclusión de la digitalización en el ámbito escolar también implica un uso fuera del aula. Según el estudio de Twain, que analizó a 500.000 de estudiantes durante 5 años, concluyó que aquellos que pasaban más de 5 horas delante de un dispositivo generaban un 71% de riesgo de depresión y este incrementaba un 14% por cada hora adicional. Además, el uso de dispositivos digitales con fines educativos no está exento de distracciones. Según el Carbonell, más del 66% de los estudiantes que trabajan con dispositivos digitales presentan al menos 3 síntomas de adicción a las pantallas, lo que refleja que la digitalización puede trasladar hábitos adictivos del aula al hogar. Por tanto, ¿podemos realmente afirmar que la digitalización mejora la calidad del aprendizaje si su uso excesivo genera riesgos psicosociales y desigualdad de acceso? ¿Acaso vale la pena introducir herramientas digitales que puedan perjudicar la salud mental y el rendimiento académico de los alumnos más vulnerables? Muchísimas gracias. Sí, está bien. La tesis. Tampoco creo que vengan las... Ha ocurrido un desastre, una auténtica desgracia. Hace 2 semanas instalé un río automático en mi jardín para no perder tanto tiempo regando cada tipo de flor. Y tan solo después de 4 días los jacintos y caranchoes se habían podrido y las campanillas se habían secado. Muy buenos días a todos, mi nombre es Paula Rebolín y soy la conclusora del equipo de Rafael Pugaramón. Antes de nada, me gustaría comentar la actuación del equipo contrario, quienes defendieron la postura a favor del tema planteado, basándose en su tesis: educar sin tecnología es fingir que el mundo no cambió. Lo hicieron apoyadas en sus 3 argumentos. Su primer argumento de realidad, en el que explican que la gente utiliza herramientas digitales regularmente y pasan todo el día conectados, lo cual mi compañera Claudia refutó con que de esta manera llegaríamos al uso total. Sin embargo, debemos estar libres de pantallas porque empeora nuestro aprendizaje. Su segundo argumento, de utilidad, en el que exponen cómo Internet se usa para buscar información académica y hay que aprender a usar lo digital para usarlo bien, lo cual mi compañera Candela refutó con un estudio de la UNESCO en el que se observa que los resultados académicos disminuyen con el uso de pantallas. Y su tercer y último argumento, regulador, en el que explican que con digitalización todos tendríamos un mínimo de conocimiento y lo digital pone todos los recursos a nuestra disposición. Mis compañeras lo refutaron con un estudio de la UNESCO que expone que un 30% de los estudiantes de países de ingreso medio y bajo no se puede permitir un ordenador en las aulas. Ahora, si me permiten, procederé a comentar nuestra actuación. Nosotros presentamos una tesis clara y contundente. Digitalizar hoy no garantiza saber mañana.
Esta la complementamos con 3 sólidos argumentos. Nuestro primer argumento, de pérdida del pensamiento crítico, el que defendemos cómo este es necesario para que los estudiantes puedan desarrollar su pensamiento profundo. Y vemos cómo la digitalización impediría su desarrollo, pues dificulta el entendimiento de posturas contrarias mediante el uso de algoritmos personalizados. Esto lo evidenciamos con el libro El efecto filtro burbuja. Nuestro segundo argumento, de distracciones y pérdida de capacidades, en el que les mostramos cómo los alumnos admiten que se distraen con las pantallas y atribuyen los malos resultados a ellas. Esto quedó evidenciado en el estudio PISA 2022. Y a raíz de ello vemos cómo el problema es el abuso de los teléfonos en los institutos. Nuestro último argumento, psicosocial, en el que les mostramos cómo un uso de pantallas implica un segundo uso fuera de ellas, lo que aumenta el riesgo de depresión, evidenciado en el estudio de Twench. Y no solo observamos síntomas de adicción, sino que también vemos cómo la brecha digital limita los beneficios de esta educación digital. A lo largo de este debate, vimos cómo solo hay una única opción correcta, y si se posicionan con el equipo contrario, estarían empeorando el aprendizaje en las escuelas. Y vimos cómo no todos tienen acceso a la digitalización que nos presenta el equipo contrario. Durante este debate hemos hablado de flores que vienen de aulas. El jardinero no representaba solo a quien riega, sino a quien observa, adapta y acompaña. Y el riego automático no era solo la tecnología, era la tentación de pensar que la eficiencia puede sustituir al vínculo. Porque enseñar no es distribuir información de forma uniforme, es comprender que cada estudiante necesita algo distinto. La digitalización puede ser una herramienta poderosa, pero si sustituye la mirada, la presencia y la atención, entonces el aprendizaje empieza a marchitarse. La pregunta no es si queremos digitalización, es si estamos dispuestos a perder la humanidad a cambio de comodidad. Muchas gracias. Tenemos aquí en Caipiro el tiempo. Tenemos que poner a la mesa. Con ello. Sí, era lo que buscaba. Hola. Buenos días. Vale, es que no sabía. ¿Recordáis esos turistas que querían... Perdón, pensé que no habíais dado, sí. No pasa nada. Volvemos a comenzar. Ahora sí, ahora sí. ¿Recordáis esos turistas que querían chegar en ese de San Fiz? Resulta algo obvio, pero a explicación de Irene de pouco lle serviu. Eu, empregando un pouco máis a miña cabeza, pois decidín utilizar Google Maps. E que pasou? Os turistas chegaron sen ningún tipo de problema. Moi bo día a todos, son Antón Navaza e antes de nada gustaríame agradecer a todos os presentes por esta oportunidade para debatir. Primeiro, gustaríame, nesta quenda de conclusión, reafirmar a resposta ante a pregunta proposta. A digitalización mellora realmente a calidade de aprendizaxe? A cal é un rotundo sí. A continuación, sintetizarei brevemente ese debate para afianzar a nosa tese. Educarse en tecnoloxía é fixir que o mundo non cambiou. Vos comezabades poñendo 3 argumentos. O vosso primeiro argumento, que falaba de algoritmos personalizados, o cal refutamos gradas a Paula, indicando que un dispositivo de uso persoal non ten relación con o dispositivo que temos capado. En segundo lugar, presentástedes o argumento que fala de que os dispositivos provocan perda de atención, o cal foi moi fácil refutado, gradas aos nosos 2 refutadores, os cales indicaron que non tiñades ningún tipo de evidencia e que ademais o problema de que isto pase non é as pantallas en sí, senón o uso que facemos delas. Por último, presentástedes un último argumento psicolóxico, o cal defendeu Martín indicando que non tiñades ningún tipo de evidencia. Para rematar esta quenda de conclusión, gustaríame recapitular brevemente os nosos 3 argumentos expostos pola nosa compañera Irene ao comezo do debate que axudanos, repito, a afianzar a nosa propia tese. Educarse en tecnoloxía é finxir que o mundo non cambiou. En primeiro lugar, o noso argumento de realidade sostén que vivimos nun mundo plenamente digitalizado onde o acceso a información, o traballo e a comunicación depende da tecnoloxía. Por lo tanto, incluídas na educación é algo totalmente imprescindible. O noso segundo argumento de utilidade, co cal defendemos que, igual que no pasado se criticou a escritura, hoxe é totalmente imprescindible. As ferramentas digitais son útiles para aprender e obter coñecementos. Por lo tanto, debemos facer o posible para que podan emplearse correctamente. Isto podemos demostrarlo segundo este estudo de Eurostat. E por último temos o noso terceiro argumento, o argumento de igualdade social, que indica que
Antes, unha minoría só tiña acceso a información, pero agora, ben integrada na sociedade, podemos facer e ofrecer as mesmas oportunidades laborales para todos. Isto podemos demostrarlo mediante esta gráfica da evolución do analfabetismo ao longo dos anos. Volvo a repetir, presentamos tres argumentos. O primeiro argumento de realidade, o segundo de utilidade e o terceiro de igualdade social, que axúdanos a recalcar a nosa tese. Educarse en tecnoloxía e finxir que o mundo non cambiou. Moitas grazas. Pois moitas gracias aos dous equipos. Espero que disfrutarades deste derbi provincial de A Coruña contra Santiago. Vémonos en 10 minutiños na porta da residencia de Tempo Libre, vale? Facemos un pouco de feedback do que pasou aquí. Noraboa aos dous.
Retraso xa o sabedes, así que vamos a intentar ir o máis rápido posible. Estades todos e todas, non? No tema do profesorado tamén, ben? Sí? Vale. Pois benvidos e benvidas a este novo debate do Parlamento Xove 2026, un programa da Consellería de Cultura, Linguaxe e Xuventude da Xunta de Galicia. Estamos aquí os meus compañeiros Roberto, Maisolga e eu, que son Tami, para disfrutar moitísimo do voso debate. Recordamos para esa xente que está na casa, sobre todo, a digitalización mellora realmente a calidade da aprendizaxe. Vamos a ver nos equipos capitán ou capitana para ver o tema das posturas, a favor e en contra. Vamos a deixar por aquí e o enseñades. Gracias. En contra. Río Cabe, a favor. Con lo cual, La Salle, en contra. Moitas grazas. Xa podedes ir a prepararos en mesa. Pois, sin máis. Moitísima sorte, calquer cousa estamos nos aí para axudarvos. Vostedes saben o que é isto. Este obxecto denomínase martelo, mais alá diso non sei nada del. Teño diante e pregúntome, servirá para sachar? Non parece a ferramenta xitada para iso. O outro día vino. Foi paseando cando topei ao meu veciño. El isto levaba nunha man e ao seu carón unhas tabuas. Quizáis sirva para traballar na madeira, para unir pezas ou construir algo máis grande, pero se non sei como se usa, nin para que foi creado exactamente, para min non deixa de ser iso, un simple obxecto sen unha función clara. Por iso vou deixalo aquí, encima do atril, a ver se ao longo do debate conseguimos descubrir xuntos a súa verdadeira utilidade e comprender que máis importante que a ferramenta en sí é saber como e para que empregala. Por iso, fronte á pregunta que nos ocupa hoxe, a nosa tese é clara.
Sendo coñecemento cravos, usemos o martelo para asentalos. Moi bo día, o meu nome é Isabela e neste debate xunto co meu equipo, formado por Miguel, Manuel e Diego, defendemos a postura totalmente a favor da pregunta formulada. E para demostrar que esta postura é correcta, basarémonos en 3 argumentos que estruturarán a nosa liña argumental. Un primeiro que aborda a falta de interactividade no método tradicional, un segundo centrado no feedback inmediato e un terceiro que analiza a preparación para o futuro laboral. Centrámonos no noso primeiro argumento da falta de interactividade no método tradicional, onde podemos decir que, tal como afirma o profesor emérito de Ciencias Políticas, Estadísticas e Informáticas, Eduard Tufte, no seu libro Visualizando a Información, a calidade da aprendizaxe non pode ser maior nun medio incapaz de representar certos obxetos de coñecemento. A digitalización non é unha simple alternativa ao papel, senón o único medio capaz de mostrar fenómenos dinámicos, sistémicos e non lineais. En ámbitos como a bioloxía de sistemas, a climatoloxía ou a enxeñaría, un esquema estático sofrece unha abstracción morta, non o funcionamento real dos sistemas. O noso segundo argumento basease no feedback inmediato, xa que, tal como afirma María Couso, na súa publicación A simulación telemática na formación inicial, a digitalización permite unha aprendizaxe personalizada, adaptada ao ritmo e ás necesidades de cada alumno, e incorpora sistemas de retroalimentación inmediata que facilitan a corrección do razonamento no momento no que se produce o erro. A diferenza do modelo tradicional, no que todos avanzan ao mesmo ritmo, as ferramentas digitais axustan automáticamente a dificultade das actividades e evitan a consolidación de modelos mentais incorrectos. E o noso terceiro argumento basease na preparación para o futuro laboral, xa que a digitalización na educación prepara o alumnado para unha sociedade e un mercado laboral cada vez máis digitais. Hoxe en día, a maioría dos empregos requiren competencias tecnolóxicas básicas, como o uso das ferramentas digitais, a busca de información en liña e o uso responsable da tecnoloxía. A súa integración na aula favorece o desenvolvemento da alfabetización digital, clave para o futuro académico e profesional do alumnado. A OCDE sinala que as habilidades digitais son esenciais para o emprego e a participación social, e o Foro Económico Mundial advirte que moitas das profesións do futuro estarán ligadas á tecnoloxía. Por iso, a súa introdución temperá na educación contribúe a reducir a brecha entre a escola e o mundo laboral real. Despois de todo isto, gustaríame recordarlles a nosa tese. Sendo o coñecemento cravos, usemos o martelo para asentalos. A cuestión non é se a digitalización é perfecta, senón se a educación pode permitirse ignorar o mundo no que viven os seus estudantes. Moitas grazas. Moitas grazas, Isabela. Eu son un monxe toísta e alquimista. Adícome á elaboración de menciñas. Coñezo todas as raíces, ervas e minerais que esta terra contén. Desde hai anos estou na procura dun elixir que nos conceda a vida eterna. Porque ao final, a inmortalidade é o que desexa acabar. Bos días a todos os presentes, excelentísimo xurado e equipo rival, chámome José Manuel Fernández e xunto aos meus compañeiros Miguel, Mateo e Catalina representamos ao Colexio La Salle 2 de Santiago de Compostela neste debate. Ante a pregunta formulada, o noso equipo responde cun rotundo non. A digitalización non mellora realmente a calidade da aprendizaxe. A nosa tese é clara. Non é ouro todo o que reloce. E demostrámoslo con 3 sólidos argumentos. Un primeiro competencial, un segundo social e un de efectos adversos. Antes, para un bo desenvolvemento do debate, permítame que defina a aprendizaxe de calidade. Segundo a UNESCO, significa desenvolver coñecementos, habilidades cognitivas, sociais e emocionais para comprender e participar na sociedade. Aprender non é saber máis, é pensar mellor. En primeiro lugar, falemos das competencias. A educación non busca acumular información, sino formar pensamento crítico, comprensión lectora e razonamento. Pero a digitalización, na práctica, sustitúe estas habilidades. Buscar convértese en copiar. Comprender convértese en atopar respostas rápidas. Por exemplo, se analizamos a crítica de a razón pura de Kant, ao maior número de información achegada convértese en menor pensamento filosófico e analítico.
Sen ese apoio inmediato, en cambio, debemos analizar, interpretar e construir pensamento crítico. E isto está demostrado. O Programme for International Student Assistance relaciona o uso intensivo de dispositivos digitais con peores resultados académicos. A OCDE non se queda atrás e tamén advirte que o exceso de tecnoloxía pode reducir o rendemento. Xa vemos unha noticia tamén donde as escolas que máis punteiras van, que serían as de Suecia, dan marcha atrás ao uso das pantallas e volven aos libros de texto. Se os sistemas máis avanzados retroceden, é porque algo falla, señores e señoras. En segundo lugar, o impacto social. Dende Aristóteles sabemos que o ser humano é social. Aprendemos interactuando, observando, imitando, colaborando. Un profesor explicando en directo, unha resposta espontánea, unha mirada, todo iso construe aprendizaxe real. Pero as pantallas reducen estas interaccións. Segundo un estudio de Science Direct, o uso das tecnoloxías nas aulas reducen a interacción humana entre alumnos e cos profesores. E cando disminúe a interacción humana, disminúe tamén a empatía, a comunicación e o traballo en equipo. A tecnoloxía pode transmitir información, pero empobrecer a formación humana. Finalmente, os efectos adversos. A Universidade de Chicago, no seu estudio, demostrou que a simple presenza dun móvil reduce a capacidade de atención. O informe PISA non se queda atrás. Un de cada 3 alumnos que ten o dispositivo móvil distraise con el, e un de cada 4 co de algún compañeiro. E, segundo Kaspersky, alrededor do 70% da poboación española presenta dependencia tecnolóxica. Isto implica ansiedade, menor concentración, dificultades e pérdidas do sono. Non son efectos secundarios calquera, son consecuencias educativas directas, señores e señoras. E, en definitiva, cando digitalizamos a educación, estamos poñendo en risco as competencias, as habilidades sociais e a saúde dos alumnos. Non falamos de teorías, falamos de consecuencias reais. Se reducimos o pensamento crítico, se disminuimos a interacción humana e se aumentamos a dependencia tecnolóxica, non estamos mellorando a aprendizaxe, estamos debilitándoa. E fago unha pregunta simple. Queremos estudantes que pensen por si mesmos, ou estudantes que dependan dunha pantalla? Nós temolo claro, e por eso reiteramos a nosa tese. Non é ouro todo o que reloce. Volvo a repetila, non é ouro todo o que reloce. Moitas gracias a todos. Moitas grazas, Manuel. E cando estamos preparado, podes pasar. Este martelo tamén podería ser algo malo. Ten un aspecto duro, frío e pesado. A verdade é que non transmite moita seguridade. Podería facer dano a alguén, estragar o que toque e converterse nun perigo se cae nas mans equivocadas. Lonxe de saber a súa utilidade, só vemos unha ferramenta capaz de causar dano. Quizáis non todo o que parece útil o é realmente. Quizáis, lonxe de axudar, nos trae máis problemas que solucións. Moi bo día, o meu nome é Miguel Ruiz García e encargareime de facer a primeira refutación argumentativa defendendo a postura totalmente a favor a afirmación plantexada. E para isto, basearémonos na nosa sólida tese. Sendo o coñecemento cravos, usemos o martelo para sentalos. Ben, unha vez dito isto, gustaríame comezar refutando ao equipo contrario.
Vostedes falan de calidade educativa, e para nós, calidade educativa, segundo a revista Frontiers in Education, consiste en unha calidade de profundidade, implicación real, de capacidade innovadora. E a digitalización ben aplicada pode potenciar, conectar, ademais de transformar o estudante nun suxeito activo no seu proceso de aprendizaxe. Nós non falamos de que soamente se dé o aprendizaxe ca digitalización, falamos dunha coordinación co método tradicional, porque se temos unha ferramenta tan boa como pode ser ese martelo ou non, por que non vamos a usalo? Por que non vamos a indagar en cal é a maneira correcta de usalo? Tamén falan de competencias. Ben, pois eu dígolle que hai un estudio da Universidade de Navarra que se titula The Impact of Digital Environment versus Traditional Method on Literacy Skills, donde fala de diferenzas estadísticamente significativas a favor do grupo que utilizou ferramentas digitales comparando a uns alumnos de cuarto da ESO. Tamén, donde falan de retroceso, eu falolles da permanencia cognitiva, xa que é algo que hai que ter en conta, porque, según a OCDE, nun estudo de John Haidt, que é licenciado por a Universidade de Cambridge, di que a digitalización ben utilizada é un método eficaz para mellorar a aprendizaxe a longo plazo. A súa pregunta. Sabes esos alumnos dese estudo que citou foron todos presentaron nun proceso digital na súa aprendizaxe ou tiveron o mesmo sistema? Uns aprenderon lectura e escritura con plataformas de aprendizaxe digital e o segundo, métodos tradicionais. Polo tanto, temos claro que a digitalización ten unha capacidade estadística superior, pero nós, ademais desto, falamos da colaboración entre a digitalización e o método tradicional para que os resultados, señoras e señores, sean aínda mellores. A continuación, gustaríame continuar desenvolvendo a nosa liña argumental. No noso primeiro argumento da falta de interactividade co método tradicional, o que lles falaba anteriormente, apoiámonos nun estudo publicado o 28 de xuño de 2025 na revista Fronteiras na Educación, realizado por Murtiani e Xian, no que se afirma que a clave non está en sustituir o método tradicional. No noso segundo argumento, o feedback inmediato, baseámonos nun estudo de Kuhn van Len titulado A eficacia relativa da titoría humana, os sistemas de titoría intelixente e outros sistemas de titoría, publicado na Education Psychologist no ano 2011. Esta investigación conclúe que os sistemas de titoría intelixente producen unha das maiores ganancias en aprendizaxe comparadas con outros modelos. A súa pregunta. Tanta interactividade nas aulas non causaría maior dependencia tecnolóxica? Teña en conta unha cousa, que un sistema informático ben diseñado pode ofrecer retroalimentación inmediata, personalizada e paso a paso, señoras e señores. O elemento diferencial non é simplemente que haxa unha persoa presente, senón a calidade da interacción. É o que buscamos, a calidade da nosa educación. A adaptación ás respostas do estudante, a detección de erros en tempo real e ofrecer apoio personalizado, ademais de en calquera instante, e por se fose pouco, reducindo desigualdades de acceso, aparte de optimizar recursos educativos. Como non vamos a apostar por isto? Señoras e señores, ademais, no noso terceiro argumento da preparación po mundo laboral, baseámonos na OCDE e no Foro Económico Mundial, onde se explicará que as habilidades digitais son a clave para o futuro, por o que integralas na educación mellora de forma real e medible a aprendizaxe e a preparación profesional. E isto, señoras e señores, será explicado por o meu compañeiro Diego a continuación. Polo tanto, gustaríame lembrarles a nosa tese. Sendo o coñecemento cravos, usemos o martelo para asentalos. Aínda non sei se este martelo é bo ou malo. Pero que pasa se me pode axudar? Moitas grazas. Cando queira, lasallo pode ser. Tras muchos intentos, muchísimos, creo que por fin
di con el elixir que tanto queríamos encontrar. Simplemente mezclé un poco de cobre, nitrato y carbón vegetal. Fueron todos utilizados en medicinas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Buenos días, excelentísimo jurado, equipo rival. Mi nombre es Miguel González Lichtenstein y voy a hacer la primera tanda de refutación para el equipo en contra. Esta va a estar dividida en dos principales secciones. La primera, refutando los argumentos del equipo rival, y una segunda, defendiendo y complementando los de mi equipo. Bien, me gustaría comenzar criticando su primer argumento, el argumento de interactividad. En el aula, implementar tanta tecnología, tanta pantalla, no creen que va a provocar una dependencia, no creen que va a provocar distracciones, y es que mismo lo dice la Universidad de Granada, que el 70%, bueno, en 15 años hemos bajado nuestra capacidad de atención en un 70%. Es decir, si antes éramos capaces de estar un minuto atentos, ahora no es más de 15 segundos, 20 segundos. Es una absoluta barbaridad. También, distracciones en las clases. La misma OCDE que tanto mencionan lo confirma. 1 de cada 4 compañeros se distrae con el dispositivo de un compañero suyo de clase. Y la mitad de todos los compañeros de clase simplemente se distrae y no evoluciona. Acaso a atención non é entrenable, por exemplo, con máis deporte? Pero se estamos na aula con digitalización, mesmamente non vamos poder entrenar atención dentro dun aula. Ben, tamén falan moitísimo de dinamismo, que é máis dinámico, que axuda a comprender máis as cousas. Pero, señores e señores, non é así. Máis dinamismo xamais vai significar mellor. Non ten por que significar mellor. No seu continuando co seu segundo argumento, o de feedback, o de aprendizaxe personalizada. Como mencionan 1000 veces aprendizaxe personalizada. Pero, señores e señores, sempre fixos así. Se adaptou sen dispositivos. Non é necesario ter dispositivos para adaptar a aprendizaxe ao ritmo dun alumno. O alumno pode estudar máis lento, pode estudar máis rápido, pero non é necesario cos dispositivos. E máis, se tanto personaliza, por que non comprobamos o famoso caso de Suecia, que mesmo tivo que abandonar por completo a digitalización nas aulas porque baixou exponencialmente todas as súas calificacións? Señores e señores, e non o dimos nós, o di o propio país, o di o mundo. Tamén mencionan que os resultados melloran moitísimo, pero non é así, xa que, segundo un estudio tamén da OCDE do informe PISA, os países que aplicaron a digitalización tempranamente e da maneira que non é correcta, como todas, baixaron dunha maneira increíble as súas calificacións en matemáticas. Su pregunta. Con respecto a que falastes anteriormente, como pretende que o método tradicional iguala a capacidade de personalización que ofrece a digitalización, por exemplo? Mesmamente existen millóns de libros personalizados, non personalizados, pero sí que millóns de libros que se adaptan a absolutamente todas as capacidades de todo o mundo, independentemente do que poida facer ou non. Finalmente, no ser terceiro argumento, fan de preparación para o futuro, competencias tecnolóxicas e búsqueda de información na aula. Pero, señoras e señores, sexamos claros. Se buscamos información na aula todo o rato, onde queda o pensamento crítico? Onde queda os plaxios? Vai haber plaxios? Claro que sí. Agora, finalmente, pasando coa defensa dos nosos argumentos, un instante para ampliálos. En referencia ao noso primeiro argumento, un estudo recente da Universidade de Valladolid demostra que o uso da digitalización nas aulas fomenta unha aprendizaxe superficial, que non é sinónimo de calidade. E, para ampliar o noso segundo argumento de impacto social, gustaría plantexar un concepto que vai ser absolutamente diferencial para o transcurso deste debate: as neuronas espello. As neuronas espello son o principal mecanismo de aprendizaxe do ser humano e funcionan por imitación. Estas neuronas son tan básicas para habilidades como falar, camiñar, pero tamén para aprender habilidades sociais e emocionais. Non obstante, segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a digitalización emplexada nas aulas ou mesmo na casa non vai axudar a activación destas neuronas e, en consecuencia, non vai axudar a calidade de aprendizaxe. E non o dimos nós, o día Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Recordade, señores e señores, non é ouro todo o que reloce. Xamais vai ser ouro todo o que reloce. Moitas grazas.
este martelo quizás non sexa nin bo nin malo, senón simplemente unha ferramenta. Está aí inmóvil, sen facer dano a ninguén. Pode que todo dependa do uso que decidamos darlle. Pode que teña unha finalidade concreta. Incluso diría que é útil, mais aínda descoñecida para min. Sequera non é o obxecto o que determina o resultado, senón a nosa maneira de usalo. E de aí a nosa tese. Sendo coñecemento graus, usemos este martelo para asentalos. Bo día, eu son Diego Expósito e eu e máis o meu equipo defendemos a postura totalmente a favor a pregunta formulada. E para defender o noso argumentario basarémonos en 3 argumentos. O noso primeiro argumento, xa explicado polo noso compañero Miguel, da falta de interactividade no método tradicional. Evidencia que a digitalización é o único método capaz de explicar certos fenómenos dinámicos como o funcionamento dun motor ou dun ecosistema biolóxico, avalado por Fronteiras na Educación, revista científica. O noso segundo argumento, tamén explicado polo noso compañero Miguel, de feedback inmediato, trata sobre que, de non corrixirmos os erros a tempos, estes fosilízanse e é a digitalización a única capaz de detectalos. Estudo de Kurt Verlaine, profesor da Carnegie Mellon University. E o noso terceiro argumento, preparación para o mundo laboral. Explicamos que a digitalización está presente na nosa sociedade actual e é crucial para competirmos por postos de traballo. A súa pregunta, por favor. Se esa digitalización xa está presente no mundo e a xente xa a utiliza, por que temos que ensinarlles a usar algo que xa utilizan ignorando os efectos lesivos? Emprégase no mercado laboral cando temos máis de 18 anos, máis de 16, perdón. Abogamos por ensinala nas escolas, é dicir, menos de 18 anos. Tamén o desenvolvemento de capacidades básicas como saber facer unha busca correcta en internet, discernir bolos ou mesmo empregar follas de cálculo son tarefas administrativas de milleiros de traballadores hoxe en día. E cal é senón a finalidade da educación que prepararnos para o noso mundo laboral, para ser adultos empregables. E non só a OCDE, tamén a Xunta de Galicia na súa Estrategia Digital 2030 afirma que no futuro aínda máis traballos dependerán da tecnoloxía. Por tanto, podemos concluir que sí, a digitalización de ser ben empregada mellora de xeito real e medible tanto a calidade da aprendizaxe como a retención de información. Dito isto, gustaríame rebater ao equipo contrario. No seu primeiro argumento, dixeron que a maior información, menor razoamento. Eu pregúntolles, acaso coa cultura xeral non hilamos mellores conceptos? Non razamos mellor? Citaron a Aristóteles e dixeron que somos humanos sociais, que aprendemos uns dos outros. Entón, se aprendemos uns dos outros, ao lermos máis, non estaremos aprendendo dos razoamentos de outras persoas para elaborar mellor os nosos mesmos. A súa pregunta, por favor. Entón, vostede non cree que os pedagóxicos dos colexios poden axudar a todos os rapaces tendo equidade e personalización como están facendo hasta ahora? Hasta agora están o facendo en certos centros que teñen profesores especiais de PT, pero é que pasa neses centros que non hai o persoal suficiente. Por exemplo, nos colexios pequenos, os nosos compañeros son dunha vila pequena e non teñen profesores de apoio. Para isto está a digitalización, para democratizar o coñecemento, para aumentar a inclusión social. Falaron de que nos exclúe socialmente, diminúe a interacción humana. E eu pregúntolle, equipo contrario, como artellarían vostedes para falar con un amigo internacionalmente cara a cara, que non sexa por cartas, porque dixeron que tiña que ser cara a cara. Tamén dixeron un profesor explicando en directo que reducía que se era nun vídeo reducía a nosa capacidade social. Eu pregúntolles, en a cuarentena, como faríamos de non facelo deste xeito? Tamén dicen que o móvil reduce a capacidade de atención, cando xa se foi preguntado que se acaso non é entrenado, e dixéronnos que na aula non se pode facer. Acaso non hai clases de educación física para podermos facer deporte nas aulas? E tamén nos dixeron que, no seu terceiro argumento, que hai efectos adversos, como perda de sono e distracción nos estudos. E eu pregúntolles, isto non sería digitalización mal empregada? Porque nós abogamos por unha digitalización ben empregada. O equipo contrario preguntounos, estudantes, que preferides, estudantes que pensen por sí mesmos ou que dependan dunha pantalla? Non é depender, é apoiarse nela, porque depender de algo
apoiarse en algo non significa depender del. E senón, como chegaron vostedes aquí? A pata? Non, chegaron dependendo dun bus. Moitas grazas. Muchas gracias, Diego. Cuando pueda. Isto non é o elixir que buscábamos. Tanto tempo para nada. Pero terei que darlle nome, non? Como ten propiedades de fogo, chamarelo Haojao, que significa mediciña de lunáticas. Moi bo día, son Mateo López Rodríguez e vou ser o encargado de facer a segunda quenda de refutación do meu equipo neste debate. Divirei esta tanda nunha primeira parte para refutar as afirmacións do equipo rival e unha segunda para defender a nosa postura. Comezarei polo voso exordio, donde comparabades a digitalización cun martelo. Sen embargo, a digitalización non é un martelo, é unha espada de doble filo. Unha espada que nos afecta a nós mismos e aos demás. Un exemplo claro é a dependencia. Ter un dispositivo en clase fainos distraernos aos alumnos nun 50%. E non son nós, senón os demais. Porque o 25% dos nosos compañeiros tamén son perxudicados polos nosos dispositivos. A parte, falábades moitos do uso, que hai que facer un bo uso dos dispositivos. Sen embargo, o único bo uso dos dispositivos é o que non utilizalo. Xa que non son problemas de uso do dispositivo, son problemas das luces que emiten, da dependencia que xenera, da sobreestimulación que provoca un dispositivo. Adaptado ao aprendizaxe ou non, ten características diseñadas para engancharnos. Isto non sucede con sistemas de papel. Un profesor que se adapte ás nosas capacidades. ¿Sí? Entón, que alternativa propón para atender distintos ritmos de aprendizaxe sen este apoio tecnolóxico? Optamos por profesorado. Optamos por libros de múltiple clase. As bibliotecas son gratis e ao alcance de calquera. A parte, a investigación nunha biblioteca é moito máis productiva para o aprendizaxe que a investigación nun teléfono ou un dispositivo. No dispositivo obtemos opinións pensadas por outra persoa. E xa un momento pasamos a seguinte. Isto denomínase sedentarismo cognitivo. Este sedentarismo deixanos na nosa zona de confort e damos por verdade afirmacións de outra persoa. Sen embargo, ler un libro danos máis tempo para reflexionar e chegamos máis a fondo na opinión do autor. Nunha biblioteca podemos consultar varios libros e xerar así unha opinión propia. Esta opinión propia pode basarse nos demais, pero tamén sen información desenvolvemos a nosa propia. Tamén falábades de que permite tamén acadar o ritmo dos alumnos, que pode facelos para os estudiantes con menores capacidades, darlles máis apoio. Sen embargo, a solución é facerllo máis fácil. Facerllo máis fácil realmente daralles unha mellor capacidade. Non será mellor un tutor especializado que se preocupe por eles e as súas necesidades? Según un estudio evidenciado de Michael Manos, as persoas con TDAH teñen un grave problema ao utilizar dispositivos. Os seus síntomas multiplícanse e mesmo poden resurxir da nada só co uso dun dispositivo.
Estas persoas necesitan personal especializado. Dámosles un dispositivo? Non, dámosles alguén que dé coñecementos que se adapte ás súas circunstancias. A volta ao tradicional de Suecia é unha decisión científica ou unha decisión política? Porque España está aumentando en 3 millóns o presuposto. Quero aclararlles que Suecia é considerado, según o International Journal of Economics, Business and Admin, o país coa mellor educación do mundo. España, sen embargo, non chega a estes niveles. Isto o podemos ver reflexado nas graves baixas de rendemento co uso dos dispositivos. Cando o uso é 1 hora, sube un pouco. Cando chega a 2, establecese na mesmo lugar que ao principio. Sen embargo, a terceira hora comeza a baixar. Coa dependencia que encontramos na sociedade española é unha grave situación ter que saber que o 90% dos alumnos séntense ansiosos ao non ter un dispositivo cerca. A educación, en cambio, vailles pechar o grifo? Non, estamos propoñendo abrirlles o grifo e deixarlles a súa propia explotación. Unha explotación que disminúelles como persoa, disminúa as interaccións sociais, por xa as mencionadas neuronas espello. Neuronas as cales son a base da interacción social. Aos seres humanos transmitimos empatía e valores sociais, e estas vense afectadas polo uso da digitalización. A parte, non debemos confundir comodidade con calidade. Non o máis cómodo é mellor. O mellor é máis rápido, pero non máis efectivo. Vamos ser suplantados por tecnoloxías? Non, vamos ser persoas con pensamento crítico, habilidades sociais e empatía. Isto é pura psicoloxía. A parte, falaba desde a cuarentena, de que baixou moito o nivel. Non, falaba desde a cuarentena, e precisamente na cuarentena o nivel baixou gravemente. Moitas grazas. Está sendo atacado. Precisamos novas armas xa. Que vou facer? Se lle prendo lume a isto, lanzará polo aire. Voulle contar ao general. Bos días, son Catalina e antes de nada quería dar as grazas ao equipo contrario e aos xurados por estar aquí e por darnos esta oportunidade para debatir. Nesta quenda de conclusión, quero reafirmar a nosa postura totalmente en contra a pregunta da plantexada. Coa nosa tese, non é ouro todo que reloces. Apoiada en 3 argumentos, un competencial, un de impacto social e un de efectos adversos. A continuación, sintetizarei brevemente o transcurso deste debate. O equipo contrario empeza expoñendo un argumento de falta de interactividade, dicindo que a digitalización axuda coa interactividade. Mentres que os nosos refutadores, Miguel, dixo que con noso terceiro argumento de distraccións, a de interactividade que xera non son máis que distraccións. A parte, o reafirmou con un dato. A Universidade de Granada dá que di que un 70% baixa a atención. Básicamente, un 70% distrae. A parte, Mateo tamén reforza este argumento, o noso terceiro argumento, en contra do seu primeiro, co TDAH. O TDAH fai que coa digitalización que empeore. Despois, siguen con un segundo argumento de feedback inmediato, no cal o meu compañero Miguel díxolles que Suecia está volvendo ao papel, ao libro, non á digitalización. E Suecia é unha das líderes en educación, porque non lle facer caso. E a parte, Mateo o reafirma cando lle volven a preguntar e volve a dicir que Suecia é o líder en educación mundial. Despois, trata un terceiro argumento de preparación ao futuro, que
contrae co noso primeiro argumento, un competencial, que tamén o di Miguel, que di que onde queda o pensamento crítico? E o plaxio? O pensamento crítico, como xa dixo José Manuel na discurso inicial, é moi importante, é baixar. E despois o equipo rival non quixo contestar a unha pregunta que lle fixera un Miguel de a dependencia, porque sabe que é así a xera. Jaurao, o medicina de lume, é coñecida hoxe en día como polvo. Os alquimistas chinos, na procura da inmortalidade, encontraron un composto químico que mataría máis tarde a millóns de persoas. A digitalización fai o mesmo. Moitas gracias. E agora, despois de todas as nosas intervencións, comprendemos a súa función. O martelo non foi creado para destruir, senón para unir. Crava, reforza e sostén, co cal non elimina a base, senón que a fortalece por completo. Era perigoso o martelo ou a miña falta de comprensión? O martelo é a ferramenta capaz de unir pezas soltas para formar unha estrutura firme. Así como a digitalización, neste caso, señoras e señores, é a ferramenta adecuada para asentar os nosos coñecementos. Porque, como digo nesa tese, sendo coñecemento cravos, usemos o martelo para asentalos. Moi bo día, o meu nome é Manuel Álvarez e son o conclusor do meu equipo que defende hoxe a postura totalmente a favor ante a pregunta plantexada, a cal respondemos cun rotundo sí, baseándonos nos nosos tres argumentos. Pero antes, se me permiten, comezaría a explicar a intervención do equipo contrario neste debate. O cal amusou tres argumentos, comezando por o competencial, onde decían que temos menos comprensión do que estamos estudando. O cal o meu compañeiro Miguel refutou basándose na revista Sustainability, onde decía que un grupo de alumnos de cuarto de ESO melloraba notoriamente académicamente ao usar a digitalización. Dando paso a un segundo argumento social, onde falaban que as pantallas reducen as interaccións sociais, o cal refutou o noso compañeiro Diego dicindo que, entonces, como farían as persoas para comunicarse internacionalmente cara a cara, como eles mesmos din? Ou mesmo, no caso da cuarentena, como daríamos clases senón? E por último, un terceiro argumento, onde falaban de efectos adversos, onde dicían que traían consecuencias físicas como dormir menos ou maior distracción ao usar este tipo de digitalización. O cal, nós, como vos galegofalantes, respondemos cunha pregunta. Acaso isto non sería un mal uso da digitalización? Entonces, nós reafirmamos a nosa postura, como levamos remarcando en todas as nosas intervencións, abogamos por unha digitalización ben empregada, mesturada co tradicional. Agora sí explicarei a nosa liña argumental, que consta de tres argumentos. Comezando polo primeiro, falamos da falta de interactividade no método tradicional. Como dixo o noso compañeiro Miguel, estudos publicados en Fronteiras de Educación demostran que esta interactividade no método digital aumenta a motivación e a comprensión profunda. Dando paso ao noso segundo argumento, onde falamos de feedback inmediato. Como dixo a nosa compañeira Isabela, segundo as investigacións de María Couso, neuropsicopedagoga, ou Kurt Van Link, profesor de Carnegie Mellon University, detectar e corrixir erros no momento implica que se consoliden razoamentos incorrectos en nós. Algo que co método tradicional é moi difícil de conseguir. E por último, un terceiro argumento de preparación para o mundo laboral, onde evidencias ou informes como a OCDE, o Foro Económico Mundial ou a Estrategia Digital da Xunta de Galicia do 2030 coinciden en que as habilidades digitais son indispensables para o futuro laboral. Con isto, compre recordar a nosa tese. Sendo coñecemento cravos, usemos o martelo para asentalos. Moitísimas gracias.
sorteo das posturas e así damos vos 2 minutiños, 3 minutiños para que vos organicedes as evidencias, a documentación e o que vos teñades que organizar. Así que un capitán ou capitana de cada equipo. Non, unha chega, non, pero se primeira de antes. Jarda, non podes proxetar. Xa pediremos máis. Como foi o primeiro? Xa é o segundo este, supoño, non? Como foi o primeiro? Foi bueno. Foi bueno, De onde sodes vos? Ferrol. Onde queredes ir do viaxe, será? Sabedes, falaste? Grecia. A onde? A Grecia. A Grecia. A Grecia. Vale, Non falamos, creo. Non falamos, creo. Es que non falamos, Bueno, xa me están acompañando alguna idea, pero... Bueno, pues nada, pues a ver, sorte la postura. ¿Sabes alguna postura favorita? Qué mentiroso. Mentiras. Qué mentiroso. Mentira seguro. No, esa no es mi postura favorita. A favor. En contra. Venga, pues 2 minutiños, ¿vale? Para que... No dejes salir en contra en ningún momento. En el último no vas a salir en Seguro. contra. Los de equipo también. Sí, llevando a su favor. Siéntate, por favor. Tengo otro lápiz, vamos. Ah, y este lápiz, que no es mío. Yo estuve preguntando cuando y nadie me respondía. Sí. ¿Puedes, por favor, girar ¿Quién lo giró? Si lo puse así, mira. a favor? Sí. Y mucho video. Bueno, pues nada, pues benvidos a este novo debate do Parlamento Xove 2026, que xa sabedes que é un programa que organiza a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Espero que estedes pasando unha mañá agradable, que onte pasarades unha noite tamén agradable, que supoño que sí. Xa vexo que as cabezas fan que sí, o sea que alegro que pasarades ben. Bueno, presentámonos nos rapidamente. Manuel, el Alberto, son Dani. Imos ser os encargados de avaliar o que, bueno, o debate que ides ter ahora aquí na próxima media hora, que de seguro é moi interesante e entretido. Nada, é que teñades moita sorte os dous equipos, os de Betanzos e os de Ferrol. Moita sorte. Gracias. David trabajaba como mecánico desde los 18 años. Había aprendido observando, equivocándose y escuchando a otros. Durante años eso fue suficiente. Si un motor fallaba, lo desmontaba pieza por pieza hasta encontrar el fallo. Buenos días, mi nombre es Samuel Paz y como integrante del equipo de Elías Armañas de Betanzos defenderé la postura totalmente a favor ante la pregunta planteada. ¿La digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje? Para esto nos apoyaremos en nuestra tesis, inspirada en las palabras del filósofo John Dewey. Si enseñamos hoy como enseñábamos ayer, robamos el mañana. Y en nuestros 3 claros y sólidos argumentos. Un primer argumento neurocognitivo, un segundo argumento de la necesidad y un tercer argumento de la eficacia. Con nuestro primer argumento, el argumento neurocognitivo, defendemos que la digitalización optimiza los procesos biológicos de adquisición de conocimiento. El aprendizaje, según la RAE, consiste en la adquisición mediante la práctica de una conducta duradera. Y la ciencia demuestra que las herramientas digitales aceleran este proceso mediante el aprendizaje activo. Un estudio de la Universidad de Harvard explica que, a diferencia de los métodos pasivos, los entornos digitales interactivos activan de manera más intensa las redes neuronales responsables de la resolución de problemas.
Esta investigación concluye que la retroalimentación inmediata que ofrecen las plataformas digitales permite al cerebro corregir errores en tiempo real. Por otro lado, una investigación de la Universidad de Stanford explica que estudiantes que utilizan simulaciones digitales muestran un aumento del 60% en la retención de conceptos frente a aquellos que utilizan el ordenador. Este estudio sostiene que el cerebro procesa mejor la información cuando debe tomar decisiones constantes en un entorno virtual controlado. En nuestro segundo argumento, el argumento de la necesidad, afirmamos que la digitalización mejora la calidad del aprendizaje porque responde a las necesidades reales del sistema educativo. El acceso equitativo, la personalización y el desarrollo de competencias digitales. Las evidencias muestran que, bien implementada, no solo moderniza la educación, sino que la hace más justa, eficiente y significativa. La UNESCO señala que las plataformas digitales han sido la clave para ampliar el acceso educativo, especialmente en contextos vulnerables donde se podía continuar el aprendizaje en situaciones de crisis como la pandemia. Esto demuestra que la digitalización no solo complementa el aprendizaje, sino que lo sostiene el derecho a este mismo. Con nuestro tercer y último argumento, el argumento de la eficacia, defendemos que la digitalización mejora la calidad del aprendizaje en cualquier área. En el área de la docencia, la digitalización mejora la eficiencia, se evidencia en la mejora del rendimiento académico cuando se implementa de manera pedagógica. Por otro lado, en el ámbito de profesional y laboral, la digitalización permite entrenamientos más eficaces gracias a herramientas que facilitan el aprendizaje práctico en entornos seguros y repetibles. En el ámbito de la salud, la digitalización ha sido altamente eficaz, mejorando el aprendizaje clínico y permitiendo la formación profesional de profesionales sanitarios. En el ámbito del aprendizaje personal y a lo largo de la vida, la digitalización ha permitido el aprendizaje autónomo gracias a cursos en línea, tutoriales y comunidades virtuales. Estudios de la OCDE muestran que los entornos digitales favorecen la autorregulación y el aprendizaje continuo, mejorando la transferencia de conocimiento a situaciones reales. Con nuestra tesis, inspirada en las palabras de John Dewey, si enseñamos hoy como enseñábamos ayer, robamos el mañana, y con nuestros tres claros y sólidos argumentos, un primer argumento neurocognitivo, un segundo argumento de la necesidad y un tercer argumento de la eficacia, defendemos una postura totalmente a favor ante la pregunta planteada. Un día llegó un coche distinto. No era un motor común, sino uno híbrido, lleno de cables, sensores y sistemas que él no había visto antes. Al abrir el capó comprendió que se encontraba frente a algo que no encajaba con todo lo que había aprendido hasta entonces. Muchas gracias. No funciona, no me lo puedo creer. Habíamos probado un exordio chulísimo con unas presentaciones, pero por un fallo tecnológico no va a poder ser. ¡Qué rabia! Muy buenos días a todos, distinguidos miembros jurado, componentes del equipo contrario, muchísima suerte por ustedes también, y querido público. Mi nombre es Yunaisi y junto a mis compañeros del equipo de Sofe Casanova vamos a defender la postura totalmente en contra de la siguiente pregunta planteada. ¿La digitalización realmente mejora la calidad de aprendizaje? Obviamente, defendemos que no la mejora. Y para defendernos nos basamos en nuestra tesis. Pantalla encendida, mente apagada. Ahora pasaré a exponer nuestros tres argumentos sobre los que sostenemos nuestra tesis y en los que mis compañeros en futuras intervenciones van a profundizar. Un primer argumento de salud, otro argumento de aislamiento y, finalmente, un argumento de formación. Comenzaré por nuestro primer argumento, de salud, con el que mostramos que, por culpa de la digitalización, nos encontramos más cansados y distraídos. Según un estudio de la Harvard Medical School,
explica que la sobrepresión de las pantallas está robando las horas de sueño esenciales para el desarrollo intelectual, pues esto mismo suprime la secreción de melatonina, también conocida como la hormona del sueño. No podemos llamar progreso a algo que genera alumnos somnolientos y como una cabeza de retención. Si queremos mejorar el rendimiento, primero debemos proteger la salud de los estudiantes, quienes aprenden. Y hoy la digitalización parece ir en la dirección opuesta. Continuaré ahora con nuestro segundo argumento, el desaislamiento, en el que demostraremos que la interacción social se reduce a medida que utilizamos esta digitalización y empeora nuestra forma de relacionarnos. Nos oponeremos en un estudio de la revista de investigación Ciencias del Comportamiento que ha demostrado que implementar tecnología sin un propósito humano claro disminuye drásticamente la interacción social y pilar fundamental de la educación. No podemos permitir que las pantallas se conviertan en muros que aíslan al alumnado. Una educación puramente digital corre el riesgo de formar expertos tecnológicos, pero analfabetos emocionales, aumentando la desconexión con el compañero y facilitando conductas de agresión digital que solo se limitaban en los patios de recreo. Y ahora, para finalizar, pasaré a nuestro tercer y último argumento, el de formación. En él afirmamos que sin una formación adecuada, la digitalización nos resulta peligrosa y nos vuelve vulnerables. Los dispositivos tecnológicos que usamos en clase son ventana permanentemente abierto a la desinformación, los discursos de odio y el contenido inapropiado. Así lo explica el estudio Students, Computers and Learning de la OSD, ya que los estudiantes actualmente no disponen de las herramientas necesarias para sortear estos peligros con éxito. Además de esto, un estudio de la Universidad Americana de Pediatría ha demostrado que el uso de plataformas como TikTok tiene un efecto negativo en la capacidad de atención, disminuyéndola significativamente, lo que resulta negativo para nuestro aprendizaje. Nosotros no tenemos duda, si un aprendizaje real sobre cómo usar la tecnología y con la falta de control típica de la niñez y la adolescencia, la digitalización no solo no mejora, sino que empeora la calidad de nuestro aprendizaje. De esta forma, para recapitular, permítanme recordarles nuestra tesis. Pantalla encendida, mente apagada. Y nuestros tres argumentos, de salud, de aislamiento y de formación. Como dijo John Pfeiffer, el hombre es un pensador lento, mental, pero brillante. Las máquinas son rápidas, precisas y estúpidas. Muchas gracias. David intentó entenderlo como siempre lo hacía, buscando fallos habituales y piezas ya conocidas, pero esta vez no le funcionó. Su experiencia no era inútil, pero sí incompleta. Por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta que su forma de aprender tenía límites muy claros.
Buenos días, mi nombre es Rubí Martos y junto a mis compañeros de Ciencias Marinas voy a defender la postura totalmente a favor ante la pregunta que se nos plantea. Y es que sí, la digitalización sí mejora realmente la calidad del aprendizaje. Nos vamos a basar en nuestra tesis. Si enseñamos hoy como enseñábamos ayer, robamos el mañana. Y nuestros 3 argumentos ya mencionados anteriormente: neurocognitivo, de la necesidad y de la eficacia. Pero antes que nada me gustaría refutar lo expuesto por el equipo contrario que defiende la postura en contra con su tesis pantalla encendida, mente apagada, y con sus 3 argumentos: el de la salud, el del aislamiento y el de la formación. En su primer argumento, que es el argumento de la salud, se basan en decir que la digitalización conlleva a dolencias físicas. Pero si nos vamos a basar en el ámbito científico, también basémonos en estudios como son los de la Universidad de Stanford, en los cuales se demuestra que las personas que aprenden utilizando métodos digitales tienden a retener un 60% más que las personas que estudian de una manera tradicional. En su segundo argumento, que es el argumento del aislamiento, hablan de que nos afecta negativamente en la integración social. Pero para esto me gustaría citarles la evidencia de la OSD, que sostiene que las competencias digitales forman parte de la alfabetización básica contemporánea. Este informe explica que los sistemas que no integran la tecnología están formando a estudiantes desconectados de su entorno social y laboral, por lo cual, en lugar de que la digitalización nos la aísle, nos ayuda a aprender a socializar de una mejor manera. En su tercer y último argumento, que es el argumento de la formación, hablan que sin formación somos vulnerables. El tener las tecnologías nos prepara para que no lo seamos. Por ejemplo, podría ser un estudio de la Cruz Roja en colaboración de la Universidad de Oxford, que se han desarrollado simulaciones digitales para entrar en respuesta ante catástrofes. Es decir, utilizando la digitalización nos están educando para saber cómo actuar en momentos de catástrofes y crisis. Ahora me gustaría pues ampliar un poco más nuestros argumentos, empezando pues nuestro primer argumento, que es el argumento neurocognitivo. Se podría sostener en la postura contraria que la digitalización distrae y dificulta el aprendizaje profundo. Sin embargo, las investigaciones dicen todo lo contrario. Un ejemplo podría ser las palabras del psicólogo educativo Richard Meyer, que explica que el aprendizaje digital mejora la calidad ya que se combinan imágenes, textos y audio de una forma estructurada, haciendo que nuestro cerebro capte mejor la información. Otro informe también podría ser el de la Universidad de Stanford, en su estudio Stanford Graded School of Education en 2019, en el cual se evidenció que los estudiantes que utilizaron recursos interactivos retuvieron un 30% más que las personas que lo hicieron de una forma tradicional. Nuestro segundo argumento, que es el argumento de la necesidad, se afirma que la tecnología amplía la brecha educativa. La brecha educativa realmente se amplía cuando no se garantiza el acceso a ella. La UNESCO mostró en 2021 cómo la digitalización fue la única forma de mantener en pie la educación en un momento de crisis. Además, la tecnología permite personalizar el aprendizaje, adaptándolo al ritmo y necesidades de cada alumno. Así se amplían más las oportunidades de aprendizaje. En pleno siglo XXI, hablar de educación sin integrar la digitalización es limitar verdaderamente el derecho a aprender. También tenemos nuestro argumento, que es el argumento de la eficacia. Los compañeros del equipo contrario, antes mencionando en sus anteriores argumentos cómo afecta de manera significativa y negativamente nuestro desarrollo. Pero cuando hablamos de digitalización, lo mencionamos como un accesorio. No solo hablamos de dejarnos el acceso libre a cualquier dispositivo, sino que siempre va a haber una persona detrás que nos va a enseñar cómo utilizarlos. Y no solo se trata de modernizar, sino de mejorar los resultados. La OSD señala que el uso pedagógico adecuado de herramientas digitales mejora el rendimiento en competencias complejas y resolución de problemas. En formación profesional y áreas de la salud se utilizan simuladores interactivos para poder practicar antes de tener que hacerlo en la vida real. Esa noche, ya en casa, David decidió buscar respuestas. Encendió su móvil, vio videos explicativos, foros de mecánicos, simuladores interactivos, y no estaba aprendiendo en una escuela, estaba aprendiendo por lo que verdaderamente necesitaba. Muchísimas gracias.
dices unha sociedade detallada con argumentos para o teu discurso de Parlamento Xove. É importante considerar... Esperade, un segundo. Ai, imprimir un discurso que non era. E agora todos sabedes que o meu discurso está feito con IA. E non o li antes de vir. Bos días a todos. O meu nome é Hugo Gacio. E sou encargado de presentar a primeira refutación argumentativa neste debate. Para comenzar as miñas intervencións, gostaría comentar o que presentado polo equipo contrario. No seu primeiro argumento, o argumento un argumento neurocognitivo, falan de que o alumnado, de que as ferramentas digitais facilitan o aprendizaxe para o alumnado. Pero, se realmente as ferramentas digitais nos poden axudar, como explican que o uso excesivo destas pode facer que o alumnado non desarrolle as habilidades básicas, como a ortografía e o cálculo mental? Dígame. Si el problema de la tecnología es su uso, ¿no significa eso que como herramienta en sí no es un problema? ¿Puedes repetir la pregunta? Si el problema de la digitalización es su uso, ¿no significa eso que la herramienta en sí no es el problema? Podemos decir que la digitalización en sí non é problema, senón é o uso pedagóxico que damos dela e como usamos os estudantes ao ámbito. Como decía, o informe da ODC Students, Computers and Learning señala que os países que máis han invertido en tecnoloxía para os alumnos con dificultades non han visto melloras significativas nos seus resultados PISA. En moitos casos, a tecnoloxía actúa como parche que oculta o problema de aprendizaxe en lugar de solucionarlo. Ademais, me gustaría atacar o seu segundo argumento, que falan un argumento de necesidade, que falan de que os sistemas de evaluación digital permiten que o alumno sepa que fallou ao instante. Pero non estamos de acordo. Según un artigo da metacognición, indican que o feedback humano, aunque sexa máis lento, obliga ao alumno a revisar o seu proceso de pensamento, algo que a máquina non o fai. O feedback automático, mal diseñado, pode reducir a retención ao largo plazo, porque o alumno non realiza o esforzo mental. Finalmente, me gustaría atacar o seu tercer argumento, un argumento de eficacia, onde señalan que ao automatizar as tareas administrativas ou de calificación simple, o profesorado pode dedicar máis tempo a tutoría e acompañamento emocional. A súa pregunta? ¿No es la digitalización una consecuencia natural del progreso educativo? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿no es la digitalización una consecuencia natural del progreso educativo? Non, porque a digitalización non é apoiada polo... ¿Puedes repetir? No me acuerdo. Sí, la digitalización no sería como una consecuencia natural de la educación, tipo, tiene como que venir en ella. Non, porque a digitalización en sí é unha cousa que nós estamos usándola para axudarnos, para que nos axude en cousas. Os métodos que facemos, o uso que facemos dela non é para facer eso, non é para eso. Agora, gustaríame comenzar con o noso argumento, recordando a nosa tese. Pantalla encendida, mente apagada. E os outros tres argumentos baseados nela. Un argumento de saúde, un argumento de formación, un argumento de illamento e un argumento de formación. Primeiro, o noso argumento de saúde, argumentamos que a tecnoloxía na aula pode causar fatiga, problemas de sono ou, en casos máis agravados, depresión. Un estudo da Harvard Medical School afirma que a exposición prolongada ás tecnoloxías afecta a secreción de melatonina, e hormona que regula o ciclo do sono. Continuarei con o noso segundo argumento, un argumento de illamento, no que afirmamos que a digitalización empeora a nosa socialización e que é unha parte vital da nosa aprendizaxe. É un feito, cada vez pasamos máis tempo diante das pantallas, tamén no ámbito escolar. Según un artigo da revista Behavioral Science, demostrou que a interacción cara a cara é moi importante e se pasamos máis tempo diante das pantallas, empeora a forma en que o alumnado nos relacionamos entre sí e, polo tanto, baixa a nosa socialización. Concluo con o noso terceiro argumento, un argumento de formación que explicara a miña compañeira Noa.
E como xa dixo Margaret Atwood, cada aspecto da tecnoloxía humana ten un lado oscuro, incluído o arco e a frecha. Moitas grazas. Las simulaciones le permitían a David poder desmontar el motor sin miedo a romper nada. Podía repetir procesos, comparar soluciones y entender cómo funcionaban realmente los sistemas analógicos y eléctricos del coche. David no aprendía por intuición, aprendía por comprensión. Buenos días al público, jurado y equipo contrario que le deseamos suerte. Mi nombre es Paula Pratas y vengo junto con el equipo de Lisas Mariñas de Betanzos a defender la postura totalmente a favor ante la pregunta que se nos formula. Para esto nos basamos en nuestra tesis. Si enseñamos hoy como enseñábamos ayer, robamos el mañana. Y nuestros tres claros y sólidos argumentos expuestos anteriormente por mis compañeros. Un argumento neurocognitivo, un argumento de la necesidad y un argumento de la eficacia. El equipo contrario, en su primer argumento, el argumento de la salud, nos hablan de todos los problemas que puede traer la digitalización, como estar más cansados o más distraídos por esta misma. Pero esta afirmación simplifica el debate reduciéndolo a un debate entre papel y pantalla. Nosotros no defendemos eso. Nosotros lo que queremos es un equilibrio en el que podamos seguir usando métodos tradicionales, pero implementando la digitalización para que esta ayude a mejorar la calidad. Investigaciones de la Universidad de Harvard indican que la comprensión depende más de la estructura que del contenido y de la guía pedagógica que del soporte físico. Cuando el material está bien estructurado, la comprensión se mantiene. En su segundo argumento, el argumento del aislamiento, nos hablan de que empeora la forma en la que nos relacionamos. Les voy a dar una evidencia de la OMS que promueve las plataformas digitales para la formación de profesionales sanitarios. Para la formación de los profesionales que nos cuidan a nosotros, de los supuestos efectos que tiene la digitalización que ustedes no defienden. Es un ámbito donde el conocimiento médico cambia constantemente. Depender exclusivamente de formación presencial sería insuficiente. ¿Su pregunta? Para el futuro no puede hacer falta, pero ¿no nos hará falta también aprender a concentrar una tarea durante una hora, distraernos mirando el móvil a las redes sociales? Bueno, como ya le comentó mi compañera Rubí, en un estudio de la Universidad de Stanford, nos hablan de que implementando esta digitalización se puede llegar a retener hasta un 60% más. Además, hablando de las redes sociales, en su tercer argumento nos hablaban de TikTok, de una evidencia de su efecto negativo. Pero les repito, aquí estamos hablando del aprendizaje. TikTok no es una herramienta digital para esto. Por ejemplo, Duolingo sí que lo es. Y se ha demostrado que sí que nos ayuda, por ejemplo, a aprender idiomas, que es para lo que está hecho, usando la digitalización. Antes nos respondieron a nuestra pregunta diciendo que lo malo de la digitalización es su uso. Y efectivamente, por eso nosotros defendemos que se regule, que se haga que la digitalización se implante de manera regulada para que el aprendizaje se pueda conseguir de manera efectiva. ¿Su pregunta? Sí, Duolingo nos da un feedback. ¿Dónde queda el consejo profesor que te conoce, sabe tus problemas y te motiva de verdad? Pues ese profesor puede seguir estando ahí, porque como decimos, nosotros no defendemos que la digitalización consuma por completo la educación tradicional, digamos. Nosotros lo que defendemos es que se implemente en ella y se ayude. Les hago una pregunta. Para hacer este debate, ¿qué hemos usado?
Hemos usado nuestros móviles para buscar evidencias, ordenadores, las aulas de nuestras clases con los ordenadores. Todo esto es la digitalización. Sin usar esto, este debate probablemente no se pudiera haber llevado a cabo. Les voy a dar además una evidencia. Ustedes en el tercer argumento nos hablan de la formación. Pues sigamos hablando de ella. El Foro Económico Mundial, en su informe sobre habilidades del futuro, señala que las competencias digitales y el pensamiento tecnológico son esenciales para el mercado laboral. Si tenemos que pensar en la formación de nuestros estudiantes, tenemos que pensarla durante toda su vida, en el presente y en el futuro. Además, la digitalización no solo nos ayuda a aumentar la calidad de aprendizaje aquí, donde ya estamos digitalizados, sino que también nos ayuda a llevar esta digitalización a todos estos países donde no la hay. La UNESCO, en su informe del seguimiento de educación en el mundo de 2023, explica que la tecnología puede ampliar el acceso educativo en zonas rurales y contextos vulnerables cuando se implementa con políticas públicas adecuadas. Esto demuestra que no es un factor inevitable de desigualdad, sino una herramienta que puede reducir si se gestiona correctamente. Y es por esto que yo y mi equipo defendemos la postura totalmente a favor ante la pregunta que se nos formula, con nuestra tesis: si enseñamos hoy como enseñábamos ayer, robamos el mañana. Y nuestros 3 claros y sólidos argumentos: un argumento neurocognitivo, un argumento de la necesidad y, por último, un argumento de la eficacia. Al día siguiente, David llegó al taller con una idea clara. Detectó el fallo del coche, lo arregló con precisión y sin improvisar. Esta vez, David no solo resolvió un problema, sino que entendió exactamente el motivo del fallo. Muchas gracias. ¿Se puede creer esto? Así lo afirma la Universidad de San Bendito Google. No me suena de nada, pero si dice internet será verdad. Buenos días a todos, soy Noa González González y tengo el segundo turno de refutación argumentativa de Lidia Sofía Casanova. Me gustaría empezar reforzando las preguntas anteriormente cuestionadas. En la primera intentan defender que si le diéramos un buen uso a esa digitalización, a esas tecnologías, entonces sería una herramienta positiva, pero en esa realidad, esa formación digital adecuada, en esta realidad no existe. Si quieren imaginar una realidad idílica, de acuerdo, pero en esta los hechos demuestran que la digitalización no mejora el aprendizaje. En la segunda pregunta sobre si la digitalización no es consecuencia del aprendizaje, preguntan si la consecuencia no es si la digitalización es consecuencia del aprendizaje. Pero de ser así, ¿por qué ha de ser así? Podemos desenvolver sistemas educativos sin depender de esta digitalización, volcar la educación en ella, sin volcar la educación en ella, sino como volcar la educación en ella, sino como explican la reconsideración por la apuesta total por la digitalización, tal y como recoge un estudio de la Universidad de San Andrés. En países como Suecia se está promoviendo nuevamente el uso del libro físico en las aulas, buscando reducir distracciones y reforzar la comprensión lectora. ¿Sí? Si la digitalización no mejora la calidad del aprendizaje, ¿por qué las instituciones educativas más avanzadas del mundo la integran cada vez más, como puede ser Suecia? Como acabo de decir, en universidades como San Andrés y en países como Suecia se están replanteando esas decisiones y están decidiendo usar de nuevo el libro físico. Vale. En su primer argumento, el neurocognitivo hablan de ese desenvolvimiento, pero ¿y la sobrecarga cognitiva? El exceso de estímulos multimedia puede saturar la memoria del trabajo, dificultando el procesamiento de esos conceptos complejos. En su tercer argumento, el de eficacia, hablan de desarrollo de métodos pedagógicos. ¿Pero cómo? Supongo que con la personalización del aprendizaje. Pues bien, las plataformas permiten que cada alumno avance a su propio ritmo, reforzando temas débiles. En realidad, esa personalización aísla al alumno
y evita el aprendizaje social. Además, el algoritmo suele evitar que el alumno se enfrente a lo que le cuesta, reduciendo su resiliencia. El aprendizaje basado solo en software puede reducir la capacidad de colaboración un 30%. Así lo evidencia el informe Fault Lines in the EdTech Landscape. Han atacado nuestro segundo argumento de aislamiento. Han atacado nuestro segundo argumento de aislamiento. Pues bien, seguramente se les venga a la mente desde aislamiento hablan... Sí. Ustedes defienden que la digitalización no mejora la calidad del aprendizaje, pero ¿cómo puede evolucionar y mejorar el aprendizaje sin que evolucionen sus herramientas? Pero puede seguir evolucionando su método sin necesidad de la implicación de la digitalización en el aprendizaje de forma completa, no es necesario. Podemos cambiar métodos pasivos por métodos más interactivos sin necesidad de la utilización de esa digitalización. Como estaba diciendo, en el segundo argumento de aislamiento hablan de colaboración global, proyectos, pero estas colaboraciones digitales suelen ser anecdóticas y superficiales. No sustituyen el aprendizaje social profundo que ocurre en la convivencia diaria física. Un análisis de London School of Economics sugiere que la comunicación mediada por pantallas reduce las señales no verbales esenciales para la empatía y la negociación. También han mencionado la personalización, como ya hemos hablado antes, que en realidad se vuelve a nuestro segundo argumento de aislamiento, y también han hablado sobre simuladores interactivos. Pues bien, estos simuladores interactivos, que pueden parecer más divertidos y desde luego no garantizan un mejor aprendizaje, tenemos un estudio de ResearchGate, de Dark Side of Gamification, que evidencia que el aprendizaje obtenido mediante juegos o actividades digitales tiende a olvidarse un 25% más rápido si no hay una base teórica sólida detrás. Ahora sí, permítanme desarrollar nuestra argumentación, no sin antes recordar nuestra tesis. Pantalla encendida, mente apagada. Mi compañero Hugo ya profundizó en nuestros dos primeros argumentos, nuestro argumento de salud y nuestro argumento de aislamiento. Pasaré ahora a desarrollar nuestro tercer argumento, nuestro argumento de formación, en el que defendemos que el alumnado no cuenta con la preparación suficiente para hacer uso de la digitalización de manera correcta en el aprendizaje. La realidad en las aulas está clara. Muchos trabajos y deberes se realizan copiando y pegando información y sin entender realmente la información. El acceso a respuestas rápidas y inmediatas favorece un aprendizaje superficial y no el entendimiento, el análisis ni la reflexión. Por tanto, debemos preguntarnos si realmente estamos preparados para que la tecnología se aleje de nuestro aprendizaje. Pues como dijo Dan Brown, incluso la tecnología que debería unirnos nos divide. Todos estamos conectados y aún así nos sentimos solos. Muchas gracias. O equipo do IES Sofía Casanova, Ferrol ten un aviso por excederse en máis de 10 segundos do tempo de intervención. Concretamente, 57 segundos máis. Non pasa nada, non pasa nada. Non con leva nin grupo de organización. Bueno, sí, para poñernos... Sí.
Como ben dixo Aldous Huxley, o proceso tecnolóxico só nos proporciona medios máis eficientes para ir cara atrás. Moi bo día, xurado público e mes equipo contrario. Son Isabel Alsina, conclusora do equipo de Sofía Casanova Ferrol neste debate. Comezarei a miña intervención comentando a actuación do equipo rival neste debate. O equipo contrario defendeu a postura a favor, apoiándose na tese "Se ensinamos hoxe como ensinábamos onte, roubaremos o mañá", e baseándola nos tres seguintes argumentos. O neurocognitivo, o cal foi refutado completamente polo meu compañero Hugo ao decir que o uso excesivo das ferramentas digitais empeoraba a calidade do aprendizaxe. O segundo, o de necesidade, onde afirmaban que a necesidade dos sistemas que a digitalización permite que o sistema educativo que a digitalización está conectado en todo momento. E o terceiro, un argumento de eficacia, os cales foron os dous refutados tamén completamente polo meu compañero Hugo. Agora, gustaríame seguir a miña intervención comentando a nosa actuación. O meu equipo defende unha clara e contundente tese: pantalla acendida, mente apagada, que apoia a nosa postura completamente en contra. Esta vai complementada con todos os tres argumentos. O primeiro deles, un argumento de saúde, no que con toda certeza lles aseguramos que a tecnoloxía na aula pode causar fatiga, problemas de sono e incluso depresión. E nos apoiamos nun estudo da Harvard Medical School que demostra que a exposición a pantallas impide que durmamos ben e que aprendamos correctamente. O segundo argumento, de llamento, no que afirmamos que a digitalización afasta os estudantes da realidade e do contacto directo co aprendizaxe. E nos evidenciamos nun artigo realizado pola revista Ciencias do Comportamento que demostra que diminúe as nosas interaccións sociais afectando a nosa competencia social. E o terceiro e último, o de formación, no que argumentamos que actualmente non estamos preparados para usar a digitalización de aprendizaxe de forma eficaz e segura. E nos apoiamos no informe Students, Computers and Learning da OCDE, que confirma que o uso de dispositivos expóñenos a factores perigosos como a desinformación e o odio, en un estudo da Universidade Americana de Pediatría que avisa de que plataformas como TikTok diminúen a nosa atención. O equipo contrario intentou convenceros de que a digitalización garante a motivación ao éxito. Porén, e tal e como defende o meu equipo, queda claro que só serve para distraer o alumnado e desprotexelo ante un futuro que exixe pensamento crítico. É fundamental, tal e como defende a nosa tese: pantalla encendida, mente apagada. Os meus compañeros defenderon o cargador, demostraron unha realidade de círculos, un estudo cancelado, un discurso baleiro e unha fonte inventada. Se a digitalización fose unha solución máxica, como defenden vostedes, non estaríamos atrapados entre pantallas rotas de información falsa. Non confundan conectar un cable con conectar unha mente. Moitas grazas. Mientras David cerraba el capó, pensó en lo ocurrido. No se había vuelto más inteligente de la noche a la mañana. Lo que había pasado había sido que había tenido acceso a nuevas herramientas para aprender y para modificar su manera de aprendizaje. Buenos días a todos, mi nombre es Andrea Martínez y seré la encargada de hacer la conclusión por parte de mi equipo, que recuerdo tenemos una postura totalmente a favor ante la pregunta que se nos formula. Para empezar con mi intervención me gustaría nombrar la tesis del equipo contrario: pantalla encendida, mente apagada, y sus tres argumentos. Un primer argumento de la salud, en el que nos hablan de que la digitalización cansa y distrae. Mis compañeras ya les han hablado de que son los propios médicos los que utilizan la digitalización para su empleo, para mejorar nuestra calidad de vida. Esto ya nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. En su segundo argumento de aislamiento, nos hablan de que empeora nuestra capacidad de relacionarnos.
Pero les recuerdo la refutación de mi equipo. Un estudio de la OCDE nos dice que no implementar las tecnologías es lo que verdaderamente nos aísla de un mundo social. En su tercer y último argumento, un argumento de formación, en el que nos hablan de que sin una formación adecuada la tecnología nos vuelve vulnerables. Pero mis compañeras ya les han nombrado que el Foro Económico señala que necesitamos unas competencias digitales y pensamientos tecnológicos para ser escogidos o seleccionados en un mercado laboral actual. Tras hablar un poco de lo dicho por el equipo contrario, me gustaría pasar a recordar y recalcar lo ya dicho por mi equipo, que recuerdo tenemos una postura totalmente a favor ante la pregunta que se nos formula, que sostenemos en nuestra tesis. Si enseñamos hoy como enseñábamos ayer, robamos el mañana. Y nuestros tres claros, sólidos y firmes argumentos. Un primer argumento neurocognitivo, un segundo argumento de la necesidad y un tercer argumento de la eficacia. En nuestro primer argumento neurocognitivo hablamos de que la digitalización optimiza los procesos de redención biológicos. Ya les hemos nombrado un estudio de la Universidad de Harvard que dice que, a diferencia de los métodos tradicionales, los métodos digitales activan de manera más eficiente las redes neuronales. En nuestro segundo argumento de la necesidad, les hablamos de que la digitalización sí ayuda a la educación, ya que hace que tengamos información más rápido y sí responde a necesidades reales. Ya les hemos mostrado un estudio de la UNESCO que señala que la digitalización ha sido fundamental para ampliar el acceso a la educación. Y un tercer argumento de la eficacia, en el que les hablamos que la eficacia se evidencia en la mejora del rendimiento académico a nivel pedagógico. La digitalización no reemplazó su empleo, tampoco su conocimiento. Lo que hizo fue conectar su conocimiento con el de otros, poder comparar y adaptarse a un mundo que cambia. Su aprendizaje fue más profundo. Muchas gracias. Moitas gracias aos dous equipos. Boa, espero que disfrutarades tanto como disfrutamos nós, este ratiño. E se vos parece, vémonos en 10 minutos na porta de entrada do edificio da residencia, vale? Hola, boa.
Bos días a todos e a todas. Estamos aquí no Parlamento Xove, que é un programa para a Conselleira de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Vamos ir un pouquiño rápido por tema de tempos, vale? Así tedes tempo para comer. Capitán ou capitana de cada equipo, si pode vir por aquí para facer o sorteo de posturas. Deixo por aquí. Moi ben. Decimos o nome do noso colexio. E es nosa señora Osorio Sánchez a favor. Moi ben. A vos. E es Monte Castelo en contra. Se o enseñamos a pantalla sempre. Ai, por si acaso, vamos ser legales. Graciñas. E despreparándovos. Bueno, hoxe no xurado somos Roberto, Olga e eu son Tami. Vamos a estar encantados de disfrutar do voso debate. Vale, cando estáis preparados, entramos. Vou recordar para a xente da casa, porque temos aquí pouca xente no público, pero na casa moita. A digitalización mellora realmente a calidade de aprendizaxe? Vámolo ver. Moita sorte. La verdad es que llevo toda mi vida viviendo en este pueblo. Y aunque han sido muy buenos años, tengo la creciente sensación de que es momento de conocer algo más. Muy buenos días, mi nombre es Ángel Gallego y ante la pregunta planteada, ¿la digitalización realmente mejora la calidad del aprendizaje? Nuestro equipo se sitúa totalmente a favor. Pero para que entiendan nuestra postura, permítanos aclarar algunos conceptos. Porque nosotros no proponemos una digitación, que es el simple paso de datos en formato analógico a digital, sino que proponemos una digitalización completa, definida por la Comisión Europea como la integración de tecnologías digitales en la vida cotidiana y su uso para mejorar procesos. Además, mejorar la calidad del aprendizaje no es solo hacer que los alumnos memoricen más, también es que los contenidos que aprendan se adapten mejor tanto a ellos como al mundo en el que vivimos. Porque, señores, la educación actual está adaptada al mundo analógico, el cual ya no existe, pues como demuestra el filósofo Luciano Floridi, actualmente vivimos en un mundo online, en el que la tecnología no es algo externo, sino que es nuestro propio entorno, y negarse a adaptar la educación a esta nueva realidad es simplemente anclarla al pasado. De aquí, extraemos nuestra tesis, que dice: enseñar como ayer es hipotecar el mañana, que empezaremos a defender con nuestro primer argumento de superación, en el que afirmamos que la digitalización hace el aprendizaje más eficaz, pues la educación analógica se basa en un aprendizaje pasivo y despersonalizado, en el que el alumno se limita a tomar apuntes y a recibir la información, con lo que el aprendizaje es limitado. Pero por suerte, la digitalización nos permite superar estos límites, ya que con el uso de software de práctica adaptativa, vídeos instructivos y paneles de datos, cada alumno puede aprender al mayor ritmo que le sea posible, dedicándole menos tiempo y, sobre todo, de forma activa, interiorizando verdaderamente los contenidos, como demuestra el docente Salman Khan en su libro La Escuela del Mundo. De esta forma, la digitalización permite que el aprendizaje supere sus límites para ser más eficaz que nunca. En nuestro segundo argumento de inclusión, afirmamos que la digitalización hace el aprendizaje más accesible. Pues así, sirven para favorecer la inclusión al ofrecer maneras diferentes de presentar la información, expresar los conocimientos y participar en el aprendizaje, con lo que adapta la educación a todo tipo de estudiantes. Pero no solo personalizan el aprendizaje, sino que también lo hacen más accesible a alumnos con dificultades de aprendizaje, pues favorecen su inclusión en el aula, como demuestra el informe de seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO del 2023. De esta forma, gracias a la digitalización, podemos hacer frente a uno de los grandes retos de la educación actual, a cómo afrontar las diversas necesidades del aula. En nuestro tercer argumento de humanismo digital, afirmamos que la digitalización potencia nuestra faceta más humana,
pues la educación analógica nos trata como máquinas, haciéndonos llevar a cabo tareas repetitivas y recibir enormes cantidades de información. Pero por suerte, de nuevo, señores, la digitalización nos libera de esto, permitiéndonos centrarnos en lo puramente humano, en ser creativos, críticos y analíticos con la información que las propias tecnologías educativas nos proporcionan. De este modo, pasamos de un modelo educativo que nos trata como máquinas a uno que nos pone enfrente de ellas y las usa para potenciar nuestras habilidades blandas, las verdaderamente importantes en este nuevo mundo online, como demuestra el docente Javier González en su libro El humanismo digital. De esta forma, la digitalización permite potenciar nuestras cualidades más humanas, algo que la educación analógica nunca pudo hacer. Y recapitulemos, porque durante esta introducción, con 3 argumentos, les hemos mostrado 3 formas en las que la digitalización efectivamente mejora la calidad del aprendizaje. En nuestro primer argumento de superación, haciéndolo más eficaz. En nuestro segundo de inclusión, haciéndolo más accesible para todos. Y en nuestro tercero de humanismo digital, haciendo que potencie nuestra faceta más humana. Con estos 3 argumentos defendemos nuestra tesis, que recuerden, señores, dice: enseñar como ayer es hipotecar el mañana. Y la verdad es que tengo miedo, porque este pueblo es absolutamente todo lo que conozco. Pero también soy perfectamente consciente de que si me dejo cegar, nunca saldré de aquí, nunca seré capaz de avanzar. Y inevitablemente me quedaré anclado al pasado. Muchas gracias. Bien, imaginemos por un momento que yo ahora saco mi móvil y le pregunto a ChatGPT cómo puedo hacer mi introducción sin tener ni idea del tema y sin saber nada. Eso es un futuro que no queremos ver. Buenos días, yo soy Iago del equipo de IES Montecastelo, formado por Camilo, Aarón, Bjork y un servidor. En el día de hoy nos posicionamos totalmente en contra de la digitalización. Lo importante no es cuánta tecnología usamos, sino qué tipo de personas estamos formando. Porque, ¿qué significa aprendizaje de calidad? La UNESCO sostiene que la educación de calidad debe formar personas críticas y autónomas. Basándonos en esta definición, con nuestros 3 argumentos demostraremos que más tecnología no significa mejor aprendizaje. Nuestra tesis. En primer lugar, el argumento de la salud física y mental. Es bien sabido que el uso excesivo y no controlado de medios digitales está asociado a riesgos importantes para la salud. Por ejemplo, el estudio HBSC de 2022 del Ministerio de Sanidad demuestra que el exceso de pantallas provoca fatiga visual, miopía, problemas de postura y está asociada a problemas de malestar emocional. Además, uno de los últimos estudios sobre el uso acumulado de pantallas realizado en Suecia demuestra que no solo afectan a la calidad de sueño, sino que también aumentan el riesgo de estrés, ansiedad y depresión. A nivel psicológico, la exposición constante a estímulos rápidos reduce la capacidad de atención y afecta a funciones cognitivas esenciales como la memoria. Por lo tanto, los datos nos obligan a concluir que más pantallas no harán más que empeorar nuestra salud tanto física como mental y, por tanto, la calidad del aprendizaje. En segundo lugar, el argumento de la falta de pensamiento crítico. El 50% de los estudiantes de la ESO no es capaz de distinguir un titular falso frente a otro verdadero sobre un mismo tema. Así lo revela la investigación Alfamedeso, de la Universidad Carlos III de Madrid. Esto convierte a los estudiantes en personas fácilmente manipulables y en objetivos para la desinformación. Además, este estudio concluye que las nuevas tecnologías fomentan la cultura de la inmediatez. Muchos estudiantes copian y pegan, sin leer los contenidos y sin saber si las fuentes son fiables, desarrollando así una dependencia excesiva a los buscadores digitales, lo que reduce su capacidad de análisis, memoria y razonamiento independiente. En lugar de comprender la información, priorizan la búsqueda de respuestas rápidas, fomentando así un aprendizaje superficial. O, lo que es peor, las IAs como ChatGPT o Gemini resuelven cualquier tarea sin ningún tipo de esfuerzo mental. Por tanto, las nuevas tecnologías facilitan la resolución de tareas, pero el aprendizaje es superficial. No fomentan el pensamiento crítico y sin pensamiento crítico no hay aprendizaje real, sino personas cada vez más fácilmente manipulables y menos libres. En último lugar, el argumento de la dependencia tecnológica. Vivimos en una sociedad prácticamente digitalizada en España. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, más del 96% de los menores utiliza Internet y ordenador. Entonces nos preguntamos, ¿significa esto que aprendemos mejor? Es evidente que no.
Como mencioné anteriormente, la exposición constante a estímulos rápidos reduce la capacidad de atención, pero también aumenta la dependencia hacia la tecnología. El estudio Estudes 2023 del Plan Nacional sobre Drogas nos muestra que 1 de cada 5 adolescentes presenta un uso problemático de Internet y un alto riesgo de dependencia. Desde la psicología humanista, Carl Rogers defendía que el aprendizaje auténtico es el que ayuda a la persona a crecer de manera autónoma y plena. Sin embargo, los estudios indican que más pantallas no harán más que empeorar la salud física y emocional, la falta de espíritu crítico y la dependencia tecnológica. Por lo tanto, la digitalización no mejora la calidad del aprendizaje. Porque ¿qué importa más? ¿La tecnología que estamos desarrollando o las personas que estamos formando? Y con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias. Con mucho miedo, les digo que quiero viajar. Pero ahora la pregunta es, ¿a dónde? Está el Caribe, que aunque no es una mala opción, no me convence. Turquía, que no es mi objetivo. Creo que tenemos lugar, Digitalandia, donde podremos dejar el ayer. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Gómez y ante la afirmación planteada, la digitalización mejora realmente el aprendizaje, desde nuestro equipo nos situamos totalmente a favor. Así lo explica nuestra tesis. Enseñar como ayer es hipotecar el mañana. Pero antes de comenzar con nuestra argumentación, nos gustaría hacer mención a lo expuesto por el equipo contrario, que nos plantea un exordio en el que le pregunta a ChatGPT cómo hacer la introducción. Disculpen, ChatGPT les dará una herramienta para adaptarse así y, lo más importante, les enseñará a hacer una introducción como acaban de hacer. No podemos preguntarnos si porque una herramienta tenga un mal uso, sea una mala herramienta, como explica la doctora Cazzi. El problema de esta digitalización es el mal uso que plantean desde el equipo contrario, pero no significa que sea una mala herramienta. Plantean un primer argumento sobre salud física, pero como afirma Bernardo Vega, un especialista en medicina, la fatiga visual, uno de los problemas más recurrentes en lo que se habla del tema de la digitalización, no es causa de esta. La fatiga visual puede venir de cualquier otro término que requiera una concentración que sí que nos permita la digitalización. Tantos problemas físicos vienen condicionados por una falsa causalidad que intentan plantear desde su equipo. Plantean un segundo argumento en el que afirman que falta un pensamiento crítico detrás de la tecnología. Pero señores, no es que no seamos capaces de distinguir, es que las TIC propias nos dan la capacidad de democratizar el conocimiento que nos llega y poder distinguir entre lo que es mentira y lo que es verdad, como debieron hacer en su argumentación. Por último, un tercer argumento de dependencia, en el que afirman que dependemos de la tecnología, como si fuese una adicción. Como afirma Marlona Gómez, la pedagoga, hay que mirar al uso, hay que mirar la propia herramienta, no a su uso. Que seamos adictos o que le demos un mal uso no significa que la digitalización sea mala, significa que ustedes no son capaces de dar un buen uso. Igualmente, en el tema de adicciones, como afirma la experta Simona Levy, afirma que ya éramos adictos a otro uso de herramientas mucho antes que la digitalización y que acusar a la digitalización de provocar adicciones es simplemente una falacia.
Dicho todo esto, nos gustaría hacer mención a nuestra propia línea argumental, en la que planteamos 3 argumentos. El primero de ellos de superación, en el que afirmamos que la digitalización permite un mejor aprendizaje. Así lo afirma el doctor Dede en su estudio de transformación de educación. Señoras y señores, necesitamos un nuevo formato educativo, porque les recuerdo que llevamos con el mismo formato educativo desde el siglo XIX. Un formato que ha caído en una realidad magistocéntrica en el que el propio alumnado cae en un segundo plano, un plano pasivo, en el que únicamente se centran en escuchar y atender, pero no tomar rol activo en el aprendizaje. A su vez, este formato educativo cae en un conjunto de bloques aislados de materia que no se ven reflejados en la realidad, una realidad que cada vez nos exigirá más habilidades. Más habilidades que, como explica el foco económico mundial, necesitaremos, como las habilidades blandas que la digitalización nos permite llevar a cabo. Un segundo argumento de inclusión, en el que afirmamos que la digitalización permitirá una inclusión total del alumnado. Así está claro que la digitalización ha favorecido la democratización del conocimiento, que se entiende como la capacidad de adaptar, entender y usar el conocimiento que esta propia nos otorga. Esto lo podemos ver en la innovación tanto de la creatividad como el fomento de nuevas herramientas que nos innoven. Esto causa, lógicamente, un aumento de las herramientas que nos permiten entender, captar y comprender el conocimiento que las propias TIC nos intentan generar. Porque, señores y señores, el futuro laboral es digital. Y limitar al alumnado a una educación digitalizada sería lo mismo que favorecer las desigualdades, tanto económicas como académicas, que nos plantea el futuro. No podemos entender la digitalización como una mala herramienta. Podemos entender sus errores al ser usada. Así que quiero recordarles nuestra tesis. Enseñar como ayer es el hipotecar el mañana. Y permítanme recapitular por un momento. Acabamos de presentar un primer argumento de superación, en el que afirmamos que la digitalización permite un mejor aprendizaje a través de evidenciado por el doctor Dede y su estudio sobre la transformación de la educación digital en el siglo XXI. Un segundo argumento de inclusión, en el que afirmamos que la digitalización permitirá una inclusión total en todo el alumnado, evidenciado tanto por el experto en transformador digital Jenny Roca, que si no me equivoco mencioné en el anterior, y Thomson Reuters en su estudio de la educación digital. Tenemos un tercer argumento de humanismo digital que presentará mi compañera Carmen más adelante, en el que afirmamos que la digitalización puede representar el total de nuestra humanidad. Todo esto emparado por nuestra tesis. Enseñar como ayer es hipotecar el mañana. Ya está el momento del debate. Me alegra saber que podré dejar atrás el ayer, llegando a Digitalandia, un lugar donde podré avanzar y no hipotecar mi futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Cuando esté preparado Montecastelo. Buenos días a todos y a todas. Soy Aarón y junto a mis compañeros del IES Montecastelo defendemos que la digitalización no mejora, sino que perjudica el aprendizaje.
Imaginaos que yo ahora llego aquí muy cansado debido a pasarme toda la noche scrolleando. ¿Ese es el futuro que queremos? Empezaré mi intervención refutando algunos de los argumentos del equipo contrario y acto seguido desarrollaré nuestro argumento de la salud física y mental. Vuestro equipo, en lo que se refiere a salud, argumentó que la fatiga visual y todo esto viene en parte por otros motivos. Pero es que no es solo la fatiga visual lo que amenaza la salud de los estudiantes. Quiero decir, la salud mental también se ve muy afectada por todas estas nuevas tecnologías y hay estudios que lo demuestran. Como ya se ha dicho en la exposición, el estudio HBSC de 2022 del Ministerio de Sanidad demuestra que el uso excesivo de pantallas provoca fatiga visual, lo cual pues ya contraargumentasteis, aunque no deja de ser parte de esto. Miopía, problemas de postura y está asociada a problemas de malestar emocional. ¿Qué ibas a...? Nos menciona usted muchas veces la fatiga y las diversas formas en las que perjudica la salud. Sí. Sin embargo, ¿nos podría decir concretamente qué es causa de las tecnologías de las TIC y no de otro medio? Pues según el estudio es causa de la tecnología, pero es que no es solo la fatiga visual, quiero decir, es una parte. Si hablamos de salud, tenemos que englobar todo, que la salud mental es lo que me gustaría centrarme ahora mismo. En este estudio encontramos una tabla con datos sobre el uso problemático de los medios de comunicación electrónicos. 4.018 adolescentes de una encuesta marcaron en la encuesta que trataban de usar menos tiempo los medios de comunicación electrónicos y fracasar. 4.961 usar con frecuencia los medios de comunicación, los MCE, para escapar de sentimientos negativos, y 2.240 descuidar con regularidad otras actividades por los MCE. También, cito, investigaciones señalan que algunos trastornos, como los trastornos del estado de ánimo, debutan durante esta etapa del desarrollo. Por tanto, exponer a los jóvenes a las tecnologías es peligroso, teniendo en cuenta que la mayoría se informan por redes sociales según la Fundación Faz de Juventud. Volviendo al estudio de la HBSC, también se nos habla de la importancia de que los alumnos mantengan una conexión con sus maestros y maestras. ¿Sí? Sí, ¿no creo que podríamos solucionar este problema que está mencionando implantando algoritmos éticos, ya que la culpa no es de la herramienta en sí, sino de su uso? Supongo que te refieres a lo que ahora mismo se está haciendo en la Xunta de intentar bloquear las páginas problemáticas a los alumnos. Pero yo, como estudiante que ha estado en el sitio de un estudiante con un ordenador capado de la Xunta, puedo asegurarte de que puedes seguir accediendo a juegos y a páginas con contenidos no aptos para menores. Después, regresando al tema de la salud mental, también es UNICEF España, una entidad que nos alerta sobre el uso de las tecnologías, ya que provocan pérdida de hábitos saludables, fatiga mental o presión por la imagen. Es muy conocido que los adolescentes tienden a compararse entre ellos. También producen problemas de aislamiento y reducen la interacción cara a cara, que es fundamental para aprender a relacionarnos y convivir. Las personas necesitamos la convivencia y las relaciones humanas para tener una buena salud, tal como demuestra el estudio perdón por la pronunciación, Hypothalamic Circuit Underlying the Dynamic Control of Social Homeostasis, publicado por la revista Nature, que, cito también, el aislamiento social prolongado conduce a un aumento de la ansiedad, sueño fragmentado, deterioro cognitivo, debilitamiento del sistema inmunitario y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o cáncer. Por tanto, esto nos lleva a pensar, obviamente, que es necesario pasar menos tiempo delante de las pantallas y promover relaciones reales, hablar cara a cara, promover un desarrollo sano y feliz y promover las relaciones humanas reales. Por otra parte, el informe de Save the Children demuestra también que nuestro argumento sobre la salud física y mental, ya que se señala que en comparación con otros países europeos, España muestra niveles bajos de bienestar digital. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Ya me retiro. Gracias, Alon. Nuestro centro de hoyos grande.
Ya estoy lista para irme de viaje. Bueno, no, si todavía me falta hacer la maleta. Pero no pasa nada, porque para ir a Digitalandia no hace falta mucho material. Muy buenos días, mi nombre es Carmen Águez y durante esta segunda refutación argumentativa venimos a demostrarles por qué la digitalización sí mejora la calidad del aprendizaje. Para lo cual queremos que recuerden bien nuestra tesis. Y es que enseña cómo ayer es hipotecar el mañana. Sin embargo, nuestros compañeros comienzan con un exordio en el que comentan: si cojo mi móvil y le pido a ChatGPT que me haga la introducción, entonces no estaré aprendiendo. Bien, eso depende del uso personal. Eso no significa que la herramienta sea mala. Es decir, el uso personal depende de la persona. Y además, en un momento nos hablan de que esta genera adicciones. No, las adicciones ya estaban ahí, tal y como explica la especialista en transformación digital Simona Levy. Es decir, nosotros podemos tener una adicción, pero sin embargo, si no hay un factor personal que ya está ahí, no se va a dar. No depende de las pantallas, no depende de la tecnología, depende de nuestra persona. Ustedes presentan un primer argumento de salud física y mental. Y nos comentan que sí, que puede haber una fatiga visual provocada por el uso de pantallas, por el uso excesivo de pantallas, el cual nosotros no planteamos en ningún momento, porque una digitalización no supone estar mirando el móvil durante 10 horas seguidas. Y además les confirmamos con la evidencia de la especialista en medicina Fernández Vega que la fatiga visual no viene provocada únicamente por las pantallas, sino que viene provocada por el uso y el esfuerzo de la vista, que no tiene que ser por la digitalización. Nuevamente, depende de la propia persona. Además, nos dicen nuevamente que también puede afectar a la interacción cara a cara o, por ejemplo, a cómo nos veamos nosotros mismos. La digitalización en la educación no significa estar mirando fotos de otras personas en Instagram. No tiene nada que ver, no tiene relación causal con la propia autoestima. ¿Por qué? Porque no se plantea siquiera en la educación. Un segundo argumento de pensamiento crítico, en el que dicen que los alumnos no son capaces de darse cuenta de los titulares falsos en la educación tecnológica, pero es que tampoco serían capaces de darse cuenta si leen un titular falso en un periódico. Entonces, ¿cuál es la relación causal con la digitalización? Es una relación nuevamente personal. Además, en un momento tratan de justificarnos el uso tecnológico con una experiencia personal, que no consideramos que sea evidencia suficiente como para defender su propia postura. Y en el tercer argumento nos explican cómo no hay una atención. Pero es que sí la hay. Y además, el principal problema de la educación es que actualmente los profesores no tienen tiempo para atender a sus alumnos, lo cual nos damos cuenta a través de esta gráfica del estudio McKinsey, en la que se demuestra que los profesores dedican más del 50% del tiempo a actividades burocráticas, las cuales se reducirían a través de una digitalización y precisamente mejoraríamos esa interacción cara a cara que ustedes tanto defienden. Y dicho esto, pasaremos a exponer nuestra propia línea argumental. En el primer argumento de superación les explicamos cómo la digitalización nos hace mejorar el aprendizaje, nos hace retener mejor. En el segundo argumento de inclusión les afirmamos que sí, el medio para acercar la educación a todos los alumnos, alumnos con necesidades o alumnos en riesgo de exclusión, está en la digitalización, lo cual lo podemos ver demostrado a través de este informe Inclusión y Educación, todos y todas en estación del 2020, en el que se demuestra que sí, la digitalización es el medio para acercarnos la educación a todos. Y un tercer argumento de humanismo digital, en el que a través de la Declaración de Lisboa sobre Humanidades, Investigación Abierta e Innovación demostramos que se reafirma la relevancia de las humanidades para la sociedad, la cual nosotros reforzamos a través de un humanismo digital, porque proponemos una visión antropocéntrica, con la que nuestras habilidades se verán prolongadas a través de situar al ser humano, sus valores, bienestar y dignidad en el centro de la educación, en el centro del desarrollo tecnológico. Además, tal y como establece John Clutter-Sule, experto en transformación digital, en su libro Humanismo Digital del 2024. Y recordemos que a través del humanismo digital promovemos un uso responsable y consciente que depende de nuestra persona, de la educación, mejorando así la sociedad y el aprendizaje. Y por lo que queda más que claro que enseña cómo ayer es hipotecar el mañana. ¿Están listos para un cambio de era? Sin embargo, primero van a tener que esperar porque nos toca recapitular, y es que hemos presentado 3 argumentos, siendo el primero de superación, en el que afirmamos que la digitalización acerca el aprendizaje a todos los alumnos. Un segundo argumento de inclusión, en el que les confirmamos que sí, la digitalización es el medio para incluir a todos los alumnos en el aprendizaje. Y un tercer argumento de humanismo digital, en el que les confirmamos que a través de la digitalización fomentamos y potenciamos nuestra faceta más humana. Todo amparado bajo la tesis enseña cómo ayer es hipotecar el mañana.
Y bueno, solo me queda decirles que yo ya estoy lista para irme de viaje. La verdadera pregunta es si ustedes están listos para dejar atrás el pasado y enfrentarse a esta nueva era. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por a túa intervención. Monte Castelo, que nos cuida tamén. Bien, imaginen que ahora mismo entro a este debate hacia mi refutación y todos mis argumentos están mal fundamentados por unos estudios que no supe identificar por la inmensa, si eran verídicos o no, por la inmensa cantidad de fraudulencia que rodea el mundo de Internet. Volvemos a reafirmar nuestra tesis: más tecnología no significa mejor educación. Yo soy Camilo y vamos a comenzar nuestra segunda refutación refutando los argumentos del equipo contrario y siguiendo por desarrollar nuestros otros argumentos, ¿sí? ¿Y acaso esa fraudulencia no existe en el mundo físico? También, pero hay un factor que magnifica el hecho de la fraudulencia, o sea, el ambiente de fraudulencia dentro de las redes en general. Está explicado en nuestro primer argumento del pensamiento crítico, que por la respuesta de inmediatez acabamos requiriendo respuestas simples, rápidas, que nos llevan a no pararnos a debatir sobre si lo que estamos viendo no es cierto. Está pensado para que funcione así. No es exactamente, o sea, se puede llegar a refutar, pero el instinto primario lleva a eso, por ende rebaja el nivel de pensamiento crítico y por ende nos lleva a no centrarnos tanto en refutar lo que vemos. Bien, comenzando con las refutaciones hacia lo que se ha expuesto en los tres argumentos contrarios. En su primer argumento del nuevo formato de educación, por ser un plano pasivo ahora mismo lo que es el papel del estudiante, no tiene por qué ser la tecnología el que fomente el papel activo del estudiante. También se puede educar al profesor, no solo al alumno, sobre cómo utilizar las tecnologías. Se pueden, puestos a hacer reformas, se pueden hacer mejoras en los horarios de clase, las distribuciones de horas, para que los profesores tengan más tiempo para sus debidos alumnos. Sobre todo el ambiente de diferencias y demás, existen proyectos como las clases de PDC que se centran en alumnos con algunas características pues distintas o que necesitan otros procedimientos para avanzar, ¿sí? ¿No cree usted que, aunque se pueda mejorar la educación de otras formas, diciendo lo que dice, es que efectivamente la digitalización mejora la calidad del aprendizaje? Porque usted dice que se puede mejorar de las dos formas. Sí, pero tampoco tiene por qué ser la tecnología, por lo que vamos a explicar en nuestro tercer argumento, segundo que expongo yo, que viene a ser... que viene a ser todo el ambiente de dependencia, por cómo se desarrolla. Bien, hablando de la inclusión y hablando en el segundo argumento que expusieron, del futuro laboral digital, es importante también dar a ver que en muchas empresas se valora mucho más que el saber utilizar herramientas digitales, el tener un pensamiento crítico a la hora de actuar y de moverse dentro de los trabajos de la empresa. Y en relación a lo que dijeron de no es que sea una mala herramienta, sino que no la saben usar, sí es cierto, no es una mala herramienta, pero no es que no las sepamos usar, es que las crean para que no sepamos usarlas. Porque detrás de toda la tecnología existe un interés. Existe interés en todos aquellos que distribuyen las aplicaciones, creadores de contenido que intentan ganar el mayor tiempo de visitas, que empuja a buscar, a irse a eso a cada momento. Y pues al final no acaba siendo algo humano, sino algo biológico y natural lo que nos lleva a eso.
Hablando de nuestro segundo argumento de la dependencia, ya mencionaron que 1 de cada 5 de los estudiantes puede estar en riesgo de dependencia, pero es que ya no es solo eso. Otro estudio que tengo aquí de Injuve demuestra que más del 60% de estudiantes o de adolescentes en general utilizan las pantallas más de 4 horas al día, lo cual al final se traduce, si hacemos el cálculo, en casi 60 días al año. Es una inmensa barbaridad y llámese dependencia o no, también es un dato a valorar a la hora de explicar esto. Y en lo que respecta al pensamiento crítico, pues al final es eso, por la respuesta rápida siempre tendemos a quedarnos con lo más inmediato, porque es nuestra naturaleza buscar el método más rápido y efectivo de hacer las cosas, sin llevar a cabo un verdadero esfuerzo. Hasta aquí nuestra segunda refutación y muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Ahora vamos con la conclusión también de Montecastelo. Imaginaros que he entrado en la universidad después de hacer todos los exámenes con el ChatGPT y ahora no sé cómo hacer un examen yo sola. Buenos días, soy Björk del equipo de IES Montecastelo y vengo a concluir en este debate que nuestro equipo ha defendido la tesis más tecnología no significa mejor aprendizaje. El equipo contrario expuso una serie de ideas a favor de la digitalización que quedaron claramente refutadas con las evidencias que aportamos. El equipo contrario intentó plantear que la digitalización mejora la calidad del aprendizaje, pero nosotros aportamos evidencias de que el 50% de los estudiantes de la ESO no son capaces de distinguir un titular falso frente a uno verdadero sobre un mismo tema. Así lo revela la investigación Alfamedeso de la Universidad de Carlos III de Madrid. Esto convierte a los estudiantes en personas fácilmente manipulables y además también defendisteis que la educación digital hace el aprendizaje más accesible y nosotros aportamos evidencias de que aunque la digitalización se presenta como un elemento de progreso y aunque las personas no tienen las mismas oportunidades de acceso, así por ejemplo la falta de dispositivos electrónicos adecuados, conexión estable o competencias digitales que generan exclusión social y aumentan las brechas educativas. Nuestra postura se centra en 3 argumentos fundamentales. El argumento de salud física y mental. El uso excesivo de pantallas está directamente vinculado al sedentarismo y la obesidad, además de causar problemas físicos como la fatiga visual o dolores de espalda y cuello. A nivel psicológico, se asocia con síntomas de ansiedad, depresión y otras conductas adictivas. El segundo argumento de la falta de pensamiento crítico, el uso excesivo de las nuevas tecnologías puede debilitar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y la facilidad de encontrar respuestas rápidas, copiar información o utilizar herramientas de inteligencia artificial sin reflexionar favorece un aprendizaje superficial. El tercer argumento de la dependencia tecnológica. La digitalización provoca una necesidad permanente de conexión que genera estrés y ansiedad cuando ésta falla. Además, debilita habilidades básicas como la lectura, comprensión y la organización del tiempo. Por ello, mantenemos con firmeza nuestra posición en contra de la digitalización del aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Pio. Cuando quiera Nuestra Señora dos Ollos. Todo a la
alcance de nuestras manos. Y es que, señores, este es el destino final, pero también el inicio. Muy buenos días, soy Claudia Pico y vengo a recordarles que enseñar cómo ayer es hipoteca del mañana, que resume a la perfección nuestra postura totalmente a favor ante la moción. Por otra parte, el equipo contrario ya abogaba desde el inicio, en su exordio, sobre el mal uso. Pero es que un mal uso no significa que sea una mala herramienta y deberíamos distinguir estos dos conceptos claramente. Además, presentan un primer argumento sobre los riesgos que la digitalización podría tener en nuestra salud. Pero como ya les ha explicado mi compañera Carmen, factores como la fatiga visual, como sostiene la especialista en óptica Fernández Vega, no dependen de las pantallas, por lo tanto es una concepción errónea, sino que depende de un exceso en el esfuerzo visual. Presenta un segundo argumento de falta de pensamiento crítico. Y déjenme decirles que, como les han contestado mis compañeros, esta ya es una preocupación que nosotros también tenemos. Pero es que tampoco somos capaces de distinguir titulares de medios físicos, no solo digitales. ¿Y por qué? Principalmente, como les ha explicado mi compañera Carmen, la falta de pensamiento crítico puede deberse a que el profesorado dedica más del 50% de su tiempo, como señalaba en esta gráfica el especialista McKinsey, a tareas burocráticas y repetitivas. Es decir, no tienen tiempo de centrarse en el alumnado y tiempo que liberarían gracias a una digitalización. Finalmente, un tercer argumento de dependencia, pero es que ya lo señalaba la investigadora Simona Levy, es que las adicciones ya venían de antes y no son causa de la tecnología. Por lo tanto, les pedimos que no castiguen a la herramienta, que castiguen al uso. Es decir, si abogan por la postura del equipo contrario, estarán condenando al culpable adecuado, en vez de mirar más allá, porque la portada, señores, no siempre cuenta la historia y nada es lo que parece. Por nuestra parte tenemos un primer argumento de superación, y es que el alumnado actualmente nos limitamos a una escucha completamente pasiva, que cambiaría gracias a una digitalización, mediante el uso de herramientas como software de práctica adaptativa o paneles de datos, que derivarán en una interiorización del conocimiento, como sostenía el docente Salman Khan en su obra La Escuela del Mundo. Un segundo argumento de inclusión, y así lo decía el informe sobre el seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO del 2023. Las TIC en el aula son vitales para aquellos alumnos con necesidades específicas de aprendizaje. Pero no solo eso, señoras, señores, el futuro es digital. Por lo tanto, privar al alumnado de una futura educación tecnológica será la primera causa de una desigualdad tanto educativa como económica, como sostiene el experto en transformación digital Geni Roca. Finalmente, un tercer argumento de humanismo digital, y es que ya lo decía Javier González en su obra del mismo título, gracias a la digitalización no se difumina lo humano, sino que se potencia, siendo más críticos, analíticos y finalmente resolutivos. ¿Y por qué? ¿Por qué volveríamos? Señores, el avance no frena. Solo hay que escoger el guía adecuado y evitar que este sea el miedo. Porque así, lo único que conseguiremos será quedarnos en el ayer e hipotecando el mañana. Muchas gracias. Moitas grazas, Claudia, pois hasta aquí. Nos vamos deliberar e vémonos fora para o feedback. Here we go back, this is the moment, tonight is the night, we fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night, we fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us.
go back, this is a moment. Tonight is the night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is a moment. Tonight is the night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Hold us, hold us, hold us, hold us. Here we
Let there be love, love between brothers and sisters, love between nations and nations. When we get together, we'll have peace and joy. We'll have understanding of one another, united as one. Right now you should be feeling the freedom of this music. Right now you should be feeling the vibe of this song. Everybody should be jumping up and down. Right now is your time.
could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, xa o xoguei na primeira ronda. Que tal os xantares? Que tal? O xantar ben? Viste ben? Sí. Pudedes descansar un pouco? Sí, sí. Sí? Un pouco. Estás nervioso? Ya. Eso xa é o último. Sí. Xa é eso. Nunca hai que confiarse. Sí, nunca hai que confiarse. Eso é.
Queres alguna postura? Eu xa me quedaría pena de non ver o exordio. Ainda non sei. A favor. Mira, pues vale para que os Ayuda. Otra vez, Pues alguna habría, ¿no? Ay, siéntate. Hombre, por favor. ¿Qué haces? Estades todos os dous equipos? Sí? Bueno, pois moita sorte, ele Alberto, ele Manuel, eu son Dani, moita sorte. Gracias. Imagina que te obligan a jugar una partida de ajedrez, pero te quitan algunas piezas. Te quitan los peones, los alfiles o la reina. Quizás no sean piezas que son necesarias para jugar, pero sin duda amplían las posibilidades de hacerlo. Por lo cual, ¿por qué cerrarnos a jugar una partida incompleta teniendo muchas fichas que jugarían a nuestro favor? Buenos días, somos Adrián, Iria, Nina y Gabriela, alumnado del IES Sampaio, y nos posicionamos completamente a favor en esta cuestión de las tecnologías en la educación. Para defenderla hemos elaborado una serie de rigurosos argumentos, uno social, uno socioeconómico y uno pedagógico, y nos hemos apoyado en nuestra tesis ¿el futuro será tecnológico o no será? La digitalización es el proceso mediante el cual la información, las actividades y los sistemas tradicionales se convierten en entornos y formatos digitales. Por otro lado, la educación es el proceso mediante el cual una persona adquiere habilidades y conocimientos que le permiten comprender el mundo y ser autónoma. Aclarando esto, nosotros conectamos la digitalización, la educación y el ajedrez, ya que todas las piezas en el tablero son necesarias para ganar, al igual que las herramientas tecnológicas en la educación. El peón. El peón, que representa un valor muy bajo en el ajedrez, es una pieza que sin ella pierde todo el equilibrio de la partida. Y lo mismo sucede con la educación, ya que la tecnología lo que permite la educación es que las personas, todos los estudiantes puedan acceder a la misma información independientemente de su contexto social. Después, por otro lado, tenemos a la reina, que es una pieza de gran versatilidad. La reina se puede mover, se puede adaptar, y eso mismo buscamos que suceda en la educación. Porque la tecnología lo que permite es acceder a muchas distintas herramientas. Nos permite acceder a presentaciones virtuales, a inteligencias artificiales, que nos permiten que a distintos alumnos con distintas capacidades puedan tener una educación adaptada a aquello que se les dé mejor o peor. En España se han creado 15.000 apps educativas, lo que demuestra que la tecnología no es algo anecdótico, sino una nueva forma de ofrecer formatos adaptables para el distinto alumnado. Y es que nosotros somos alumnos de primero de bachillerato y estamos escuchando constantemente lecciones sobre nuestro futuro y las salidas de nuestros estudios. Y por ello debemos de hablar de la preparación para el mundo laboral en una sociedad digitalizada. El rey, el ajedrez, es una pieza que determina toda la estrategia de la partida y si un jugador sale triunfando o fracasando. Lo mismo sucede con la educación y sobre todo con las herramientas que se utilizan en ella. Porque con nuestro argumento socioeconómico defendemos dar una educación digitalizada que ayude a los alumnos a saber utilizar las herramientas tecnológicas. Esto no es una opción, sino una necesidad para que podamos garantizar su adaptación al mundo laboral.
Y es que según el informe de empleos del Foro Económico Mundial de 2023, se estima que para el 2027 el 50% de todos los empleados necesitarán una actualización de sus habilidades tecnológicas para poder desempeñarse en el mercado laboral. Como hemos explicado con nuestros argumentos, una educación sin tecnologías es como una partida de ajedrez sin sus piezas más importantes. Defendemos la digitalización ya que da al alumnado acceso a la misma información sin importar su contexto social. También hemos concluido que la tecnología en la educación proporciona una gran variedad de herramientas que permiten una educación adaptable al alumnado. Y finalmente hemos de recalcar la gran importancia de formar al alumnado en las tecnologías para un beneficio futuro en el mercado laboral. Por todos estos motivos no puede faltar ninguna pieza en nuestro tablero de ajedrez, si nuestro objetivo es conseguir una educación que sea efectiva, igualitaria y adaptable. Muchas gracias. Trouxen comigo, como podedes ver, unha lanterna. Algo é o que é moi sinxelo, moi cotiá, un obxeto que todos temos nas nosas casas e que vemos frecuentemente. Nada máis ver esta imaxe que se nos ven á mente, o seu uso. O seu uso é o de iluminar cando hai oscuridade. Imaginadevos a vos mesmos nun lugar que este completamente escuro. Non se poden distinguir as formas, non se pode ver o camiño por onde vamos, non se poden ver os obstáculos cos que nos podemos atopar. Entón é cando esta lanterna que temos na man cobra sentido, xa que prendémola e podemos ver. Esta situación pode parecer moi trivial, mais ten moito que ver co que estamos falando. Moi boas, son Aroa Santiago Santos, me uño cos meus compañeros do IR, Rosalía de Castro, Joan, Fabio e Sheila, e vamos posicionar completamente en contra do tema a abordar. Nos últimos tempos falase moito da tecnoloxía, nas aulas, ordenadores, tablets e vídeos, e isto pódese facer moito en comparación ca linterna, xa que se alumeamos ao noso redor podemos ver todo o que atopamos, mas se nos alumeamos a nosa mirada, que pasa? Deslumbrámonos. Entón, ás veces, isto pode compararse ca tecnoloxía, xa que ás veces hai tanta pantalla, tanta animación, que a luz non ilumina, senón que nos cega, nos deslumbra. E por isto traemos a nosa tese. Vale máis a integridade persoal que a falsa promesa de progreso. Este deféndese a través dos nosos 3 argumentos: as distraccións e o rendemento negativo académico. Para isto, apoiámonos dun informe PISA que mostra que o uso das pantallas baixa o rendemento dos que usan dispositivos digitales nas aulas. Despois temos o noso segundo argumento, que é a desigualdade, que a tecnoloxía non pode sobrepasar ningunha barreira xeográfica nin económica para poder formar unha igualdade entre todos. Nesto, apoiámonos nun estudo da UNESCO que di que centos de millóns de estudiantes non teñen acceso adecuado nin a internet nin a dispositivos tecnolóxicos adecuados para poder desenvolver unha vida académica como o dunha persoa que si os ten. Por último, temos o noso terceiro argumento, que son as trampas e a ética. Este uso de ferramentas digitais provoca que moitos alumnos teñan a tentación de usar a IA, todos estes dispositivos tecnolóxicos para poder copiar e facer trampas nos exames, o cal non o queremos. Isto está apoiado por un informe da ICA que expresa que desde o implemento da IA e dos dispositivos digitais nas aulas han aumentado un 42% os casos de plaxio. Que isto, basicamente, quere dicir que os alumnos fan os traballos e, en vez de investigar polos seus propios medios, deciden non facer ningún tipo de reflexión e utilizar a IA para que faga o seu traballo. Por todo isto, a digitalización
na educación é un tema que require moita reflexión e non, pois, simplemente dar algúns argumentos como deron eles. Por lo tanto, como pasa ca lanterna, que amosei ao principio, e a tecnoloxía moitas veces pode axudarnos a ver mellor, a non toparnos con obstáculos, a ver o camiño por onde queremos seguir, mas tamén moitas veces, se a usamos mal, pois pode chegar a deslumbrarnos. E precisamente sobre estes riscos e todo eso é sobre o que van a falar os meus compañeros máis adiante e facendo un pouco máis de hincapé nos nosos argumentos e na nosa tese. Moitas grazas. O rei é a peza de maior importancia no xadrez. É por iso debe adaptarse a cada situación do xogo para non quedar fora del. A raíña tamén é de vital importancia. É a peza máis versátil. Coa digitalización pasa o mesmo. O alumnado, para que o alumnado non quede fora do xogo, é dicir, do sistema, debemos adaptar os novos á actualidade. Na actualidade a digitalización é importantísima e debe adaptarse á personalización da aprendizaxe buscando un maior éxito académico, igual que a raíña se adapta ás diferentes combinacións do xogo para gañar. Preséntome, membros de xurado, equipo contrario, chámome Adrián, e veño presentar a primeira parte dos nosos argumentos. Posicionámonos totalmente a favor da cuestión plantexada. Consideramos que sí, a digitalización mellora a calidade de aprendizaxe en base a nosa tese. O futuro será tecnolóxico ou non será? Adiante con pregunta. ¿No cree que un docente que tiene una relación personal con cada uno de los alumnos puede saber de mejor manera que una máquina qué métodos son mejores para cada uno de ellos? A ver, non nos desenvolvemos todavía os argumentos, ao longo do debate falaremos deses temas. Por favor, dentro un rato, pues intentaré responder. Vamos primeiro con o noso primeiro argumento, vesámoslo dentro do nivel social. Un dato do Foro Económico Mundial indica que o 86% das empresas actuais globais esperan que a IA e as TIC supoñan un impacto transformador para os seus negocios cara a 2030. Isto danos unha pista moi grande de cara a onde se dirige o mundo actualmente, cara a un futuro estruturalmente tecnolóxico. Debemos darnos conta de que a tecnoloxía hoxe en día e no futuro aínda máis é unha realidade transversal á totalidade do mundo laboral. É que na actualidade case ninguna actividade profesional, por non dicir ninguna, está exenta da competencia digital, porque a maioría requiren o seu uso xa sexa para a xestión de datos ou a comunicación. Todo isto fai nos plantexarnos unha cuestión: como afecta a educación? Pois de forma clave. Implementar a digitalización no ensino formará máis aos estudantes, achegándoos a realidade tecnolóxica na que vivimos e tamén a unha seguridade e estabilidade no futuro a nivel laboral. Vayamos ao noso segundo argumento. Si tanto peso tienen las tecnologías en el día a día, ¿cómo asegura usted que las tecnologías no sustituirán esos puestos de trabajo laborales que tanto usted opina que nos debemos preparar para ellos? Nosotros consideramos que en el futuro la tecnología es muy importante y creemos que es innegable eso. Por lo tanto, yo creo, nosotros como equipo creemos que debemos formar a los alumnos para que en el futuro puedan adaptarse a ese medio tecnológico y no está asegurado que vayan a sustituir completamente a los humanos. Seguimos con o segundo argumento. Consideramos que dende unha perspectiva pedagóxica as tecnoloxías e realidades digitais fomentan unha maior personalización do ensino, pois permiten un aprendizaxe axustado ás diferentes realidades, ritmos e necesidades individuais de cada estudante. Retomo a primeira pregunta que postulaches. Un profesor igual non pode atender a 30 alumnos nunha clase e as súas necesidades individuais. Plataformas digitais pode que sí que o poden facer. Non deixemos isto nunha afirmación xeral, fixémonos en datos. Varios estudos publicados no foro científico Springer Nature Link indican que a gamificación, falan da gamificación das contornas educativas e indican que aumenta significativamente o tempo e persistencia nas actividades e tamén a interacción e participación activa de alumnado con TDAH ou TEA, aumentando a atención en máis de 10 minutos e a taxa de finalización de tarefas en case un 25%. Non cree vostede que a gamificación
dos contidos educacionais fomentan tamén a adicción á dopamina? Bueno, isto teria que ser estudado evidentemente porque temos o que máis nos queremos dar a entender con nosa postura é que unha das cousas máis importantes é o control. Debemos controlar e adaptar esta tecnoloxía ao sistema educativo. E aquí quero, pois, un pouco refutar un dos vosos argumentos que falabades da distracción e do rendemento. É que nos consideramos que ten que haber un control do que fan, evidentemente, os estudantes cos materiais tecnolóxicos que se lles proporcionan. Facer que o ensino digitalizado sea efectivo para intentar mellorar ao máximo os resultados e así adaptarse ao futuro, que é o noso principal obxectivo. Dito todo isto, en conclusión, a cuestión desa digitalización mellora a calidade de aprendizaxe, a nosa postura é clara. Sí, debido aos argumentos que trouxemos connosco e que estivemos explicando nesta parte. Por unha parte, a adaptación ás diferentes necesidades, ritmos e capacidades individuais de cada estudante. E pola outra, a formación e preparación do mesmo, do alumnado, a un futuro que é claramente tecnolóxico. Xa o é agora e o será mañá. Moitas grazas. Ay, perdón. Esto me pasa en clase. Son Sheila Santiago do IES Plurilingüe Rosalía de Castro e vou refutar os argumentos do equipo contrario, expoñer os nosos que defenden a nosa tese de que vale máis a integridade persoal que a falsa promesa de progreso. Primeiro, quería empezar refutando o seu primeiro argumento, o social, no que di que a desigualdade, que non hai unha desigualdade nin económica nin económica na digitalización nas escolas. Pero nós temos datos, como xa dixemos antes, dun estudo da UNESCO que di que máis de centos de millóns de alumnos non poseen a capacidade económica como para poder ter internet ou tablets e ordenadores na súa casa. Isto o que fai é basicamente unha desegregación e unha desigualdade e fai que a poboación do noso país este aínda máis dividida do que se encontra xa hoxe en día. E non é xusto de que é unha visión clasista como esta que os alumnos teñan que ir aos profesores e dicirlles que non teñen a capacidade económica nin os seus traballos, os seus pais teñen os traballos para poder pagarlles un Chromebook ou a posibilidade de acceso a internet ou que non teñan a capacidade nin sequera de poder estudar e poder escolarizarse. Ao seu segundo argumento do socioeconómico, falan de traballos a futuro, do progreso. Pero temos un estudo da BBVA no que di que hai escasez de man de obra, de obreiros, de camareiros. Esta é os verdadeiros traballos fundamentais que fan que estes traballos non é necesario a tecnoloxía e, polo tanto, Perdón, isto é en canto á primeira refutación. Independentemente do acceso á tecnoloxía, esta é beneficiosa. Non sería unha boa opción, por exemplo, un maior investimento a nivel estatal en digitalización para que o acceso sea maior? Temos un estudo no que di que o Goberno de España de 2021 a 2025 investiu 4.200 millóns de euros na digitalización dos centros educativos e o único que fixo foi que un estudio de PISA que teño aquí impreso que baixaran as notas en matemáticas, sobre todo, que temos menos de 22,5 puntos a diferencia do no 2021. O sea que o que fai a digitalización, polo que temos demostrado por estudios, é que o que fai é baixar o rendemento académico, cognitivo, reflexivo dos estudantes. Si lo que queremos es mejorar la calidad del estudio, ¿cómo aseguramos que, en este caso en Galicia, los libros de texto tienen que estar durante 6 años? Ese contenido que está dentro de ese libro no se actualiza. Sin embargo, en los libros y en las plataformas digitales sí que se actualiza. Ahí hay una pérdida de calidad.
Non creo que teña que ver moito co obxecto de debate, xa que se queremos actualizar os libros, poderíamos poñer de actualizalos cada 2 anos. Se queremos, aínda que as tecnoloxías o estean sobreinformando aos nosos alumnos cada segundo, creo que os libros poderían actualizarse cada 2 anos perfectamente sen necesidade de ter que usar as tecnoloxías na actualidade. Por último, o que dixo o primeiro refutador sobre reducir o número de alumnado, xa que o profesorado non pode atender a 30 alumnos, non credes entón que é mellor reducir o número de alumnado en vez de ter que acceder a estas tecnoloxías e sustituir postos de traballo de profesores que ao fin e a cabo levan 4 ou 5 anos na universidade e estudaron unhas oposicións, sustituílos por unha máquina? Non creo que sexa xusto. Agora vou repasar os nosos argumentos. O primeiro argumento, a distracción, saúde e rendemento negativo. Como xa dixen, o resultado da PISA ten como 22,5 puntos menos dende o 2021, o que fai que a distracción, a reflexión e as capacidades cognitivas reduciran desde a digitalización dos centros educativos. Ademais de que a necesidade de que tanto os profesores como os alumnos teñamos que estar diante de pantallas tanto tempo, ten como consecuencia problemas de vista e problemas de postura. O segundo, a desigualdade. Non todo o mundo ten a capacidade económica para poder permitirse o internet ou dispositivos electrónicos na súa casa, e non é xusto que non podan escolarizarse por culpa deste problema económico, que non é nin problema seu seguramente. E o terceiro argumento, as trampas e ética. Dende o desenvolvemento da IA, e se normalizamos este desenvolvemento da IA, o único que fai é que os alumnos se acostumbren a usalas e que sepan como usala para o bo e tamén para o malo. Moitas gracias. El peón es la pieza más humilde del tablero. Avanza poco a poco, paso a paso, pero sin embargo es una figura muy importante. Permite avanzar al resto de fichas durante la partida y, si llega al final, puede lograr convertirse en cualquier otra figura. La digitalización en la educación cumple una función muy similar. Permite que aquellos que parten con menos recursos puedan avanzar, progresar y hasta lograr alcanzar las mismas oportunidades que los demás. Pensemos en un ejemplo claro. Un niño que vive en un país como Níger durante la pandemia del COVID-19. Cuando las escuelas cerraron, ¿cuál era la única forma de continuar con el estudio? Digitalmente. Sin embargo, en su entorno no había ordenadores, ni mucho menos una conectividad estable. Por lo tanto, su educación se vio interrumpida. Mientras que el resto seguía aprendiendo, él simplemente dejó de hacerlo. Esto nos deja claro una vez más la importancia de la digitalización en un entorno así, porque cuando millones de niños no tienen acceso a la educación digital, pierden en la partida. Adelante con la pregunta. Justamente por esta falta de acceso, ¿no cree usted que la falta de acceso de algunas personas en relación con las que sí que la tienen otros, incluso si la tecnología fuera positiva, crearía una desigualdad social aún mayor de la que nos encontramos actualmente? Gracias por introducirme al tema. Ahora vamos a tratar ese aspecto. Primero me voy a presentar. Miembros del jurado, equipo contrario, soy Nina, refutadora de mi equipo, el cual se posiciona totalmente a favor de la digitalización en el entorno educativo. Nuestra postura es clara, el futuro será tecnológico o no lo será. Decíamos que la digitalización permite que la educación llegue a más personas independientemente de su situación económica, lugar de nacimiento, reduciendo, como bien decíamos, las desigualdades y aumentando el número de posibilidades para todos. Voy a sacar los datos. Precisamente, la UNESCO explicaba que durante el COVID-19 más de 1.600 millones de estudiantes vieron interrumpida su educación en su momento más álgido. Entonces, ¿no recae aquí una cierta importancia de digitalizar todos los entornos, dedicando una cierta parte del PIB del país a este tipo de recursos?
Por otra parte, estos datos los ligamos muy estrechamente al ODS 4, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, creado por la ONU, donde se defiende una educación igualitaria, equitativa y de calidad para todo el mundo y todos los niños de todos los países. Por otra parte, la declaración de Kiringau en 2015 reafirma este interés global por parte de todos los países de digitalizar la educación, siendo una herramienta clave para hacer disminuir la brecha entre quienes pueden o no pueden costearse estos recursos. En torno a vuestro segundo, en el que hablabais de la desigualdad que genera, vosotros mismos os dais la respuesta, es decir, que quien tiene una digitalización va más avanzado en la educación. Por eso mismo, todos lo necesitan. Si crea desigualdad es porque uno de ellos va más avanzado o tiene más recursos. Por lo tanto, no se debería dedicar esta digitalización para todos los ámbitos. La brecha digital no se erradica eliminando las tecnologías completamente de la educación, porque somos más que conscientes de que mejora nuestra partida dentro del ámbito de la educación. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues dedicar, como bien decíamos, una cierta parte del capital a este tipo de recursos. Hablabais en vuestro tercer argumento también de las trampas y de la ética. Las trampas no es algo nuevo, no es algo novedoso, ya lleva viniendo de mucho más atrás de la digitalización. Se copian los exámenes desde hace más tiempo que el hecho de la existencia de las TIC. Por lo tanto, igual la clave no es eliminar la tecnología, como siempre se intenta vender, sino centrarlo directamente en enseñar autocontrol. Adelante con la pregunta. Sí, pero ya dijimos que desde el desarrollo de la IA el plagio aumentó en un 42%, que es casi la mitad. Entonces, ¿qué tienes que decir sobre esto? Vale, para empezar, la IA no es la única herramienta TIC, por lo tanto, si tú te posicionas en contra de la digitalización, no estás solo en contra de la IA. Entonces, creo que resumir las TIC o resumir todo el entorno digital a una única herramienta es un poco agresivo. Por otra parte, tal vez la solución está en no coger la linterna y alumbrarla hacia nosotros. Tal vez está en aprender a usar la linterna y saber enfocar cara al resto. Entonces, voy a concluir y voy a resumir. Defendemos la digitalización porque permite que llegue a todo el mundo. La digitalización debería de ser garantizada como un derecho claro universal para todos, porque sin ella muchos alumnos y muchos estudiantes no pueden, como bien decíamos, avanzar en nuestra partida de ajedrez. Y qué importante es tener una fecha como esta cuando la educación es algo tan clave y tan esencial que está presente en nuestras vidas. Por lo tanto, descartamos y vemos un poco frágiles vuestros argumentos de desigualdad, trampas y ética porque no le vemos un buen fundamento. Es decir, nos acabáis dando la razón de que realmente la digitalización es importante cuando permite que unos avancen. Así que con esto concluyo. Muchas gracias. Imaginaros la siguiente situación. Estáis con un amigo de toda la vida, amigo con el que tenéis confianza, lleváis hablando desde pequeños. Ese amigo siempre podéis contarle de todo, tener conversaciones interesantes, tener conversaciones buenas. Y de repente estáis en un día de domingo, hablando con él, tranquilos, y pasa un pájaro, se distrae. Pasa un coche, se distrae. Ese amigo ya no es el amigo en el que podíais confiar para hablar con él. Ya no es ese amigo que tanto queríais desde un principio. Es un amigo controlado por las tecnologías, controlado por una dopamina que es el futuro tecnológico que vosotros tanto estáis buscando. En mi opinión, ese tablero de ajedrez es muy importante porque nosotros somos estas piezas. Las capacidades cognitivas, nuestra capacidad de atención e incluso los trabajos que todos tenemos. Y ellos son las tecnologías, estas tecnologías que poco a poco nos van ganando terreno. Yo soy Fabio Daini y soy el segundo refutador en contra de las tecnologías en el ámbito del aprendizaje, defendiendo la tesis de que vale más la integridad personal que la promesa del progreso. Porque simplemente es eso, una promesa. Realmente no estamos progresando con las tecnologías, estamos quedándonos más estancados y estamos retrocediendo como sociedad. En vuestro primer argumento habéis comentado la personalización de la tecnología, pero esta personalización de la tecnología no es una personalización real, se trata de una simplificación de contenidos. Una máquina no sabe de métodos, no sabe todo esto y no sabe de cosas concretas de cada alumno y no sabe qué métodos específicos puede ayudar a cada alumno concreto. Aunque una persona con TDAH pueda quizás estar más guiada por una IA, una persona como nosotros, una persona que quizás tiene autismo, una persona concreta, es un espectro muy variado y no
no se puede encasillar a todo el mundo en el mismo ámbito. Además, como han comentado mis compañeros, la IA realmente no mejora la educación entre nosotros. Bueno, sí, comenta. Si las tecnologías, según tú, no pueden adaptarse a las diferencias entre alumnado, ¿tú crees que una educación tradicional sí que lo puede hacer? Sí que lo puede hacer, porque nosotros no estamos diciendo que el sistema en el que estemos es perfecto. Estamos diciendo que el sistema puede evolucionar para que no nos sustituya el sistema. Ese es el punto. No estamos hablando de una revolución, no estamos hablando de una reforma, no estamos hablando de igualdad. Estamos hablando de sustitución. Sustitución de capacidades cognitivas, sustitución de nuestra libertad como seres humanos. Además, hablando de la educación, hay un estudio por parte de la BBVA, del reconocido psicoanalista Mikkel Desmurget, que explica esta situación. En él se posicionaban dos grupos de personas. Uno, a la derecha, tenían una clase online, los otros una clase presencial, clase de matemáticas. Adivinad cuál fue el resultado. Todos los alumnos de la clase online tuvieron muchos más problemas para memorizar todo el contenido que habían sido explicados anteriormente, mientras que los estudiantes que estuvieron en la clase presencial no habían tenido ningún problema real. Las tecnologías nos acostumbran a la dopamina rápida y esto hace perezoso al cerebro. La dopamina es algo obviamente positivo porque es una hormona del placer. El problema con la dopamina es la manera en la que la obtenemos. Si la obtenemos de manera fácil, como es con las tecnologías, divagando, cuando nosotros estamos en una red social o cuando nosotros estamos aprendiendo y nos sale mucha más información de la que realmente necesitamos, nuestro cerebro se acostumbra a eso. Y cuando llega el momento de esforzarnos para hacer algo nuestro, hacer algo humano, ya eso se pierde por completo. Además, también, hablando de nuestros propios argumentos, habéis hablado de la desigualdad social. La desigualdad social no es algo con una fácil solución, sino poner el ejemplo del hambre. Hay mucho hambre en este mundo y es algo muchísimo más esencial que las tecnologías en la educación. Y sin embargo es algo que no se ha podido solucionar todavía. ¿Cómo esperan que la tecnología, siendo algo que gasta muchísimos más recursos, se solucione de manera tan rápida en comparación con algo como es tan importante y tan esencial como un derecho humano como es el hambre? A mí me parece que es un argumento completamente descabellado y es algo completamente irreal. Además, el control total de las tecnologías es imposible. Como se ha demostrado en numerosas ocasiones, varios algoritmos de educación que se suponía que tenían que ayudar a controlar las tecnologías para que fueran más seguras en el uso de los estudiantes, han sido completamente editados y completamente variados por estudiantes que se supone que no son tan expertos en la materia, para evitar esos controles. Y todo esto es debido a la tecnología que han pasado. Estos estudiantes que evitan los controles, los evitan porque no saben hacer otra cosa. Están controlados por la tecnología. Y como sigamos en este camino, todos vamos a acabar controlados. Este futuro que vosotros planteáis es un futuro trágico, un futuro que no puede llegar a ser así. Cuando el cerebro recibe esta información, poco a poco nos estamos convirtiendo en una máquina más y podemos sucumbir a su control. Muchas gracias, soy Fabio de Any Company y ahora doy paso a la conclusión de mi equipo. Cuando se pone el reloj en amarillo, cuando se pone... Pero sí, porque se refiere a las actividades, por ejemplo, interactivas que aumentan la persistencia. ¿Qué es lo que me digo? Esta linterna amosoubo a miña compañeira ao principio do debate. A tecnoloxía, dicía, pode ser esa luz que nos axuda a ver mellor, pero a vez pode ser a que nos deslumbra e nos dificulta o camiño. Boas tardes, son Joan Zou e empezarei a ronda da conclusión da presente xornada, recordándovos a nosa tese. Vale máis a integridade persoal que a falsa promesa de progreso. Ao longo das intervencións vimos exactamente iso. Na súa introducción falouse das vantaxes da digitalización cos seus argumentos social, socioeconómico e pedagóxico, xunto coa súa tese. O futuro será tecnolóxico ou non o será. A postura na que insiste o equipo contrario son promesas atractivas, pero promesas baleiras. O primeiro, o de social,
fomenta que non hai desigualdade social co uso das tecnoloxías, algo que nos refutaramos con o noso estudo citado por a UNESCO, na que centos de millóns de alumnos non teñen capacidade económica a estes instrumentos que vos mesmos defendedes e decides que non hai desigualdade con eles. O segundo argumento é sobre a pedagogía, a fermentación do ensino de plataformas antes da dos profesores. E nós dicimos vos que isto só vai causar unha perda de profesorado, perda de man humana e perda de profundidade. O vosso terceiro argumento foi o de economía. Citades un estudio do Foro Económico Mundial que di que o uso de TIC e IA aumentará nos próximos anos. Nos contraargumentamos cun estudo de BBVA no que di que a escasez de man de obra, de obreiros, pois está sendo exagerada nos últimos anos. Nos, pola contra, non falamos de oportunidades, senón de custos reais. Primeiro, de distraccións e saúde. Que dicir disto? Xa vemos como as aulas cada vez máis están cheas de gafas, cheas de lentes, cheas de posturas irremediáveis. A segunda é a desigualdade, que se agrandan. O evidenciamos, repito, co estudio da UNESCO que citei xa varias veces. E o número 3, trampas e éticas. É esa distracción constante que impide concentrarse que evidenciamos con un estudio de ICA a que fai que o estudo cada vez sexa máis superficial. Eles ven oportunidades, nos vemos vaguas sen chorar. Frustración sen dicir é un futuro onde aprender doe e non ilusiona. Queremos correr de verdade o risco de darlle importancia a unha ferramenta que nos controla máis do que controlamos nós? Ou preferimos mentirnos a nós mesmos con promesas de progreso que al final non dan fruto? Moitísimas grazas. Ao xadrez pódese xogar sen a meirande parte das pezas, mais canto menor sexa o número delas, menos oportunidades teremos de gañar. Isto mesmo pasa cos avances tecnolóxicos se deixan de utilizar, neste caso no ámbito da educación. Bos días a todos e a todas, eu son Iria e hoxe voume encargar de concluir a nosa idea totalmente posicionada a favor da digitalización. Os nosos argumentos foron sólidos e claros, apoiándonos en diversas perspectivas para cerciorarnos de que a digitalización é completamente positiva. Comezamos ca exposición do noso argumento dende o punto de vista socioeconómico, no cal apoiamos que a digitalización permite a democratización da educación e o acceso universal ao coñecemento. Seguimos co pedagóxico, que apoia o uso das tecnoloxías para unha maior e mellor personalización da educación. E o noso último argumento foi dende o punto de vista social, onde está comprobado que o futuro vai ser tecnolóxico. Así que, por que non aprender a utilizar correctamente as tecnoloxías dende pequenos? Os meus compañeiros expuxeron amplamente os nosos argumentos, deixando máis que claro que é o mellor para o alumnado. Ademais, as cuestións que nos presentastes foron contestadas de forma sólida e argumentada, e tamén no momento das refutacións. Nos vosos argumentos sobre o primeiro a distracción, o segundo as tecnoloxías e a digitalización en xeral como barreira xeográfica e a terceiro de trampas e ética. Ben, comezamos por este último, por exemplo, onde nos vemos claramente que todos os problemas que vos citades se solucionan cunha boa educación sobre o uso da educación, o sea, da digitalización, perdón. Porque citades problemas como as trampas, por exemplo, que sempre houbo trampas, copiar nos exámenes, etc. Isto sempre aconteceu. E agora que as tecnoloxías, pois non é unha novidade. Isto solucionase cunha boa educación sobre o seu uso, pero como se vai educar ben sobre o uso das tecnoloxías se non hai digitalización na educación?
como barreira xeográfica, e como dixeron os meus compañeiros, se podemos, temos que avanzar, porque nunca imos conseguir estar todo o mundo nunha igualdade de condicións. O mal uso ocasiona todos os problemas que mencionastes antes. E tamén vemos que, sumado ao que dixestes sobre o capital humano, que se disminuirá, isto non é así, xa que nós abogamos por unha educación mixta, con digitalización e capital humano. Pola nosa parte, queremos deixar claro que nos posicionamos completamente a favor da digitalización da educación e que a axuda da nosa tese vimos a remarcalo. O futuro será tecnolóxico ou non será. Sen todas as pezas úteis para gañar a partida, as oportunidades de facelo merman. E por iso nos abogamos por xogar con todas as pezas. E ata aquí a nosa partida. Xa que mal. Moitas grazas. Moitísimas gracias aos dous equipos, a verdad que deu gusto escoitarvos e vervos. Vémonos en 10 minutiños onde a porta de entrada, vale? We go back, this is a moment, tonight is a night, we fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is a moment, tonight is a night, we fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Here
much joy. So much joy. So much joy. ¿Qué? Le hicimos el Ay, nos falta el grito de debate. Disculpad. Bueno, Bueno, estades todos e todas. Non, tranquilo, tranquilo.
Pois boas tardes, benvidos e benvidas a este novo debate do Parlamento Xove 2016. En este caso, un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Vamos a recordar para os da casa a pregunta: a digitalización mellora realmente a calidade de aprendizaxe? Vamos ver que equipo en contra e a favor. Capitanas ou capitanes de cada equipo. Aí. Decides o voso nome, enseñades á cámara. Y vemos en contra. Y el Castelao a favor. Perfecto. Entonces, Castelao, cando queiras, podes ir preparándovos na mesa. Recordadevos que estamos aquí Roberto, Olga, mais eu, Tami, para xulgar e, sobre todo, disfrutar deste debate. Damos moitísima sorte a ambos equipos, calquer cousa que necesitades, estamos aí na mesa, vale? Sorte. Buenos días, querido jurado, queridos compañeros. Mi nombre es Germán. Estamos aquí para debatir sobre una cuestión muy importante: si la digitalización verdaderamente es un avance en las aulas. Nuestra posición es claramente afirmativa en esto. Para dejárselo claro, permítanme hacerles una pregunta. ¿Uno de ustedes alguna vez se ha puesto a leer a oscuras? Suena ridículo, ¿verdad? Pues así de ridículo es esquivar la digitalización en las aulas. Es un hecho que hoy en día vivimos en una era digital y negarse no es una opción ante ello. Los argumentos en contra no son más que obstáculos. Obstáculos que impiden que encendamos esta bombilla y podamos ver claramente. Por eso nuestra tesis es que la digitalización es la luz hacia el progreso. Estos son mis compañeros, Lucia, Tony y Yago. Vamos a debatir con nuestros tres argumentos. Un primer argumento de globalización, un segundo argumento de accesibilidad y un tercer argumento de adaptación. En el primero de ellos, globalización, hablaremos sobre el contrario de lo que muchos piensan, que la digitalización es verdaderamente la forma más práctica de llevar a cabo un trabajo. Porque, como nos dice el Instituto Internacional de Telecomunicaciones, la digitalización nos da una cooperación global a nivel técnico. Gracias a ella podemos informarnos como nunca. Porque permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha preparado la investigación para este mismo debate sin utilizar en absoluto un documento extranjero o extraído de Internet? Permítanme dudarlo. Es por eso que decimos que la digitalización es una luz que nos alumbra más fuerte. Pasamos pues al segundo argumento, la accesibilidad. Aquí hablamos sobre el punto de vista de los docentes, porque hoy en día tenemos el ejemplo de que muchos de ellos están manifestándose porque a sus alumnos con necesidades especiales como la dislexia o el TDA, entre muchas otras, no se les da las facilidades que merecen para recibir una educación digna e inclusiva. Es por eso que pensamos que la digitalización es la herramienta que necesitan para poder llegar a adaptarse a todos aquellos alumnos y poder cumplir el valioso deber que tiene la docencia. Es por eso que decimos que la digitalización es una luz que nos alumbra a todos. Y pasamos al tercer argumento, el de adaptación. Aquí hablamos sobre que si en las aulas no se implementa una digitalización, estamos negando que los alumnos se adapten al mundo del mañana, un mundo del futuro en el que, como podemos ver en esta gráfica del INE, cada vez más trabajos requieren una tecnología, una digitalización, un apoyo digital. Es por eso que decimos que si no digitalizamos en las aulas, los alumnos de hoy no están preparados para un mundo del mañana. Y es así que la digitalización es una luz que nos alumbra hacia el progreso. Y para concluir, permíteme recordarles estos versos de Curros Enríquez, el poeta gallego,
sobre la llegada de la primera locomotora ourense. Velai ben tan oupada, tan milagrosiña, con paso tan meigo, que parece unha Nosa Señora de ferro. Tras dela non veñen abades nin cregos, mais ven a fratura e a luz e o progreso. Porque como nos recuerda Curros Enríquez, aunque en un primer instante las innovaciones puedan parecer aterradoras, debemos acogerlas, debemos aceptarlas, porque pensemos qué sería de nosotros hoy en día si hubiéramos negado el ferrocarril, algo tan esencial y tan básico en el mundo de hoy. Es por eso que decimos que la digitalización es una luz que nos alumbra hacia el progreso. Muchas gracias. Imaginen que lles entrego agora un quebracabezas de 1000 pezas, pero sin caixa, sin imaxe e sen marco. Parece que temos todo imprescindible, as pezas, o tempo e a liberdade. Hoy escastelado do equipo contrario diría, non pasa nada, cantas máis pezas, máis posibilidades. Pero eu vos pregunto, canto tardaríades de pasar da ilusión á frustración? Moi bo día, meu nome é Israel Romero Alonso e realizaría a introdución do equipo do IES de Mos. E ante a pregunta plantexada, mellora a digitalización realmente a calidade do aprendizaxe, respondemos cun claro e rotundo non. E non, porque se a aprendizaxe é a relación de nova información coa estructura cognitiva previa, a digitalización non garante esta relación. Dispóñome, pois, a expoñer a nosa sólida tríade argumental sobre a que se sostén a nosa tese. A digitalización dispersa as pezas do saber, e na cal afondaremos arreo no transcurso deste debate. O noso primeiro argumento, neurobiolóxico. A digitalización non só cambia a forma de estudar, senón que tamén a maneira na que o cerebro procesa a nosa información. Un metaestudio publicado por Science Direct realizado a máis de 170.000 participantes atopou que os estudantes que lían textos en papel obtiveron mellores resultados en canto a compresión lectora que os que o fixeron en digital. Pola súa parte, segundo un informe da UNESCO, a tecnoloxía pode afectar ao correcto funcionamento da cortiza prefrontal, unha área do cerebro que é clave para o aprendizaxe. Isto reflíctese, por exemplo, na fase de investigación previa a debates como este que o equipo contrario nomeaba, que a maioría empregamos a digitalización, pois facilita acceder a información rápido, pero non garante o mesmo asentamento que os métodos tradicionais. O noso segundo argumento, de custo de oportunidade. Introducir tecnoloxía non só engade ferramentas novas, sino que tamén exixe un investimento económico, tempo de formación e reorganización do traballo docente. Isto significa que cada recurso dedicado á tecnoloxía é un recurso que se perde noutros métodos máis efectivos. En España, un programa de modernización levado a cabo polo Ministerio de Educación destinou máis de 1.600 millóns de euros a recursos digitais. Con orzamentos deste calibre poderíanse financiar medidas máis efectivas, como a reducción de ratios ou o aumento do profesorado. Así evidencia o proxecto STAR, levado a cabo en Estados Unidos, o cal demostrou que reducir o tamaño das clases ten efectos positivos no rendemento do alumnado. Ademais, a OCDE afirma que os sistemas máis digitalizados non conseguen mellores resultados. Polo tanto, a digitalización e o aprendizaxe non son directamente proporcionais. Con todo, antes de continuar con miña liña argumental, gustaríame facerlle a seguinte pregunta. Que creen que lle pasará a esta folla se abro a miña mano? Exacto, esta caerá polo seu peso, o cal sabemos polas nosas vivencias e nos conduce ao noso terceiro argumento, de experiencia. A experiencia é a base do coñecemento da ciencia, e de feito, segundo o falsacionismo de Karl Popper, unha teoría científica non se avalía polo seu número de confirmacións, senón pola súa capacidade de ser refutada. Polo tanto, non basta con implantar a tecnoloxía nas aulas, senón tamén temos que observar, avaliar e probar os resultados. Segundo o informe de 2024, a tecnoloxía de educación da UNESCO, 1 de cada 4 países prohibiu a digitalización nas súas aulas. A evidencia internacional demostra Suecia, Dinamarca, Finlandia retiraron a súa digitalización das aulas polos malos resultados. Ademais, vámonos a chegar un pouco máis. O mesmo IES de Mos retirou o pasado ano o proxecto Disgal polos seus malos resultados. Todas estas evidencias empíricas inclínanse claramente cara a nosa postura. Para recapitular, recordeix a nosa tese. A digitalización dispersa as pezas do saber e os tres sólidos argumentos sobre os que se sostén.
un primeiro argumento neurobiolóxico, un segundo argumento de custo de oportunidade e un terceiro argumento de experiencia. Un quebracabezas non comeza coas pezas, senón comeza un marco, unha estructura que lle dá sentido a todo o demais. Se eliminamos o marco, non ampliamos as posibilidades, senón que simplemente eliminamos o sentido. Moitas grazas. Cando este castelao, podes sair. Lucia, ayúdame a... allá. Algunos dirán que la caja que cubre el botón de esta lámpara nos protege de la deslumbrante luz de la bombilla, aquellos que temen al progreso, cuando lo único que hace es impedir empamparnos con la luz que es la luz del futuro, que es la digitalización. Eso es exactamente lo que hacen todas las trabas que nosotros tratamos de impedir hacia una educación más digitalizada, evitar que los alumnos aprovechen al máximo los beneficios que nos puede dar la tecnología, dejándoles ver el futuro más y más digitalizado que les espera, pero sin educarlos al respecto. Buenas, yo soy Iago y voy a contarles todos los beneficios que tiene la digitalización en las aulas. Nuestro primer argumento, el de ahorro de tiempo, aumento de productividad y globalización, trata de cómo el ámbito digital facilita el acceso a recursos globales más rápido que nunca. La UNIR de Ecuador nos cuenta esto en su artículo, qué es la tecnología educativa y por qué es clave en el aprendizaje actual. Cómo incorporar la tecnología en la educación facilita el acceso al aprendizaje, promueve una comunicación fluida entre estudiantes de todo el mundo e impulsa la eficiencia, participación y productividad. En nuestro segundo argumento, el de accesibilidad e inclusión, repasamos cómo la digitalización ayuda a los profesores a adaptar la enseñanza a las necesidades de cada alumno, apoyando así una mayor integración de niños y niñas con discapacidad en el sistema educativo. La Universidad UNIE de Madrid habla de esto en su artículo La tecnología al servicio de la educación inclusiva, de cómo antes, si un estudiante tenía una discapacidad visual o auditiva, sus opciones de estudio eran limitadas. Ahora, con herramientas de reconocimiento de voz, audiolibros y lectores de pantalla, pueden acceder a la misma información que sus compañeros. También cuentan cómo la inclusión puede ayudar a niños, no solo con discapacidades, sino con dificultades de aprendizaje y ritmo distinto de sus compañeros, con plataformas que adaptan los ejercicios según el nivel de cada uno. Science Direct, un periódico de renombre, habla también de una educación personalizada y adaptada en educaciones superiores gracias a la tecnología en su artículo Artificial Intelligence in Personalized Learning. Para nuestro último argumento, la adaptación al cambio, veremos cómo la tecnología nos abre caminos hacia un mundo laboral cada vez más cambiante. Y en esto me gustaría recalcar que las piezas de las que hablan nuestros contrincantes, que dicen que la digitalización dispersa, son piezas que están en el mundo real, están fuera, están en el mundo laboral. Y nosotros, con la digitalización en las aulas, pretendemos traerlas adentro para poder así educar a los más jóvenes sobre ello. Un estudio de la UNESCO presentado en el Día Mundial del Futuro en París revela que el 65% de los niños que empezaron este año a estudiar la educación primaria trabajarán en empleos que a día de hoy aún no existen. ¿Y a qué se debe esto? Pues al avance de la tecnología en todo el mundo. Si un número tan grande de jóvenes va a tener que trabajar en el ámbito de las nuevas tecnologías y no los educamos al respecto, cuando salgan al mundo laboral se van a encontrar con un enorme muro que les impedirá ganarse la vida. ¿Sí? Como poden demostrar que desde 1970, dicir, cando se instalou a tecnoloxía nas aulas, o rendemento caerá repentinamente? ¿Cómo? Perdón, ¿puede repetir? Como pode demostrar
das tecnoloxías? Sí. Pode ser perfectamente unha mala inclusión das tecnoloxías. Pode ser, podemos abogar por unha inclusión máis adaptada aos tempos actuais, coa axuda dos docentes, que sempre estarán aí e son indispensables, aínda que se añadan estas tecnoloxías. Es por esto que es prácticamente obligatorio implementar la digitalización, que es la luz del futuro en las aulas, y deshacernos de la caja que tapa el botón para dejar así que la luz del nuevo mundo que se está gestando nos enseñe el camino. Simulaciones de trabajo gracias a la realidad virtual para prácticas de las carreras o ciclos superiores son un ejemplo de cómo implementar la tecnología para que los alumnos ya lleguen a sus prácticas reales con cierto conocimiento del ámbito, de forma que no tengan que enfrentarse de golpe a todo el estrés del trabajo sin ningún tipo de contacto previo. ¿Sí, la pregunta? Con estos tres argumentos, el de productividad y ahorro de tiempo, accesibilidad, inclusión y adaptación a los cambios de la sociedad, dejamos claro que la educación digitalizada no es solo el futuro, sino que debe ser también el presente de nuestros alumnos, para que así puedan salir preparados hacia un mundo en desarrollo constante y, sobre todo, tecnológico. Es por esto que nuestra tesis es que la digitalización es la luz del futuro, que debe alumbrarnos a todos para que podamos salir hacia el mundo laboral, hacia el mundo real, que es cada vez más cambiante y más tecnológico, preparados, para no encontrarnos con este enorme muro sobre nuestras cabezas que nos impedirá ganarnos la vida una vez salgamos del sistema educativo. Muchas gracias. Moitas grazas, Iago. Como sabes, por un pelín do tempo tedes un aviso, pero un aviso na máis, vale? Non ten repercusión. Tede cuidado nas seguintes intervencións para que non sexa un aviso leve. Sí, protegido. Falamos despois no feedback, non hai ningún problema, despois explicamos. Grazas. Non sei, non me descolocou totalmente. 70. ¿Eso cómo se lo saca de compra? No lo sé. Ah, está aquí. Eso dije, igual podemos aplicar las tecnologías. No sabía qué más decir. Ya, es que ya lo había dicho. Ollade a infinidade de pezas que ten. Toda unha cantidade de posibilidades e combinacións. Vou probarse desta maneira, non, desta outra tampouco. Non hai nada peor que ter miles de pezas e non poder empregadas. E que se inservibles. Moi bo día, meu nome é Ismael Pato, son refutador do IESMOS e lle recordo a nosa postura totalmente en contra da digitalización, xa que a digitalización dispersa as pezas do saber. Presentaría a continuación dous dos nosos tres sólidos argumentos, non sen antes rebater a postura do equipo contrario. É que os nosos compañeiros falaron da globalización e de como a digitalización impulsa a cooperación global e a información internacional. Non obstante, estudos como a metaanálise de Delgado e Salmerón demostran que a digitalización non supón un mellor procesamento, senón todo o contrario no caso da educación. Ademais, o estudo de Nicholas Barr demostra en Desados que Internet está feito para un procesamento fragmentado de información, o que impide a análise crítica, así como tamén un impedimento de memoria a longo prazo. Falaron, sí. Non cree que se impide todo eso Internet, non sería mellor educar nas aulas ao respecto para que os estudantes sepan separar a boa información da mala información? Creemos que, basicamente, Internet o que fomenta é unha sobresaturación de información que non aporta nada aos alumnos se non saben facer unha creba de información.
Falaron vostedes tamén dun argumento de accesibilidade e de que isto permite a adaptabilidade do alumnado. Non obstante, isto é unha falacia de falsa solución, porque a solución real ao problema da adaptabilidade non está na digitalización, senón nunha baixada dos ratios e da saturación que teñen os profesores nas nosas aulas no día a día. Vemos, ademais, tamén que o informe de PISA do 2015 sinalou que o aumento das novas tecnoloxías nas aulas o que fixo foi acrecentar a fenda entre clases sociais. Polo tanto, aumentou as diferenzas que había nas aulas. E por último, falaron tamén vostedes un argumento de adaptación, de que o futuro require traballos tecnolóxicos, de que ofrece oportunidades laborais. Saben vostedes a quen lle ofrece isto, oportunidades laborais? Aos propios magnates que teñan as diferentes empresas digitais, xa que, como demostrou un informe de Human Rights Watch de 2022, as ferramentas digitais extraen datos dos alumnos para empregalos con fines comerciais. É dicir, empregouse a educación para poder vender aos nosos alumnos. Empregouse a educación como unha ferramenta de marketing. Iso é inconcebible. Falarelles a continuación do noso primeiro argumento, do argumento neurobiolóxico. É que un metaestudo de Science Direct demostrou, a partir deste análise de máis de 54 estudos con máis de 170.000 participantes, que o uso das novas tecnoloxías empeora a aprendizaxe. E isto débese a que a percepción e o procesamento de información levase moito mellor a cabo coas ferramentas tradicionais, xa que o alumnado asocia as ideas, asocia a información xa non só ao propio contido do texto, senón tamén a onde se localiza, a que parte do parágrafo se atopa. E isto faise, e isto asóciase coas ferramentas en físico, non coas digitais, coas cales facemos scroll directamente, sen fixarnos, ni sequera en que parte está, sí? ¿No cree que este mal uso de la información digital se debe a que no hay suficiente educación digital en las aulas? É que o mal uso da información digital non é só por parte do estudantado, senón tamén de propias empresas que usan esa información que os nosos alumnos poden aportar en ferramentas digitais para o marketing. É dicir, que estamos a falar xa de si dun punto de partida deshonesto completamente en canto a como se trata a educación dos nosos alumnos na rede. Ademais, un estudo do neurobiólogo Martin Korte, publicado no PubMed, fala en The Impact of Digital Revolution que o uso intensivo das medidas digitais diminúe notablemente o procesamento da información. No noso segundo argumento, o de custo de oportunidade, expoñemos como o incremento da inversión en digitalización non supón un aumento das ferramentas de procesamento de información. En España invertíronse máis de 1.600 millóns de euros na digitalización e iso non supuxo unha mellora, porque ainda a día de hoxe somos un tremendo fracaso en materias troncais como a física e matemáticas nas que non chegamos ao aprobado. E isto é algo que a digitalización non cambiou, senón que acrecentou e empeorou. Recordolles de novo a nosa tese, a digitalización dispersa as pezas do saber. E dous dos nosos sólidos argumentos, o neurobiolóxico e o de custo de oportunidade. Moitas gracias. Moitas grazas, Ismael. Oida Castelao, o Atri. Por si te sigo. Esta caja son nuestros impedimentos. La caja que evita que encendamos la luz hacia el cambio, hacia
hacia el futuro, hacia el progreso. Nuestro trabajo, deshacernos de esta caja y quedarnos solo con la lámpara de la luz, mirar hacia lo que nos está por venir. Eso es lo que dice nuestra tesis. Defendemos la luz hacia el futuro, porque la tecnología es lo que es, pura luz. Buenos días a todos, mi nombre es Lucia y hoy vengo a explicarles por qué la digitalización académica es la mejor opción que podríamos tener. Para comenzar, empezaré teniendo en cuenta su tesis, que es la digitalización dispersa las piezas del saber. Nos han puesto el ejemplo de un puzzle. Nosotros ya tenemos esas piezas. ¿Por qué en vez de dejarlas estancadas en una esquina de la habitación, no las ordenamos, no las usamos? Todo lo que tenemos a mano hay que hacer uso de ello. No queremos más piezas, queremos utilizar todo lo que tenemos a mano. Su primer argumento, el neurobiológico. ¿Realmente creen ustedes que hay habilidades estancadas? Tal vez lo que hoy es necesario, gracias a la evolución, no lo será. ¿Tienen ustedes el dedo del pulgar aquí atrás? No, ¿verdad? Nuestros antepasados, los homínidos, sí que lo tenían. Era una necesidad básica para ellos, pero gracias a la evolución ni tenemos la mandíbula salida, ni tenemos el dedo detrás y tenemos una capacidad frontal mucho más importante. Su segundo argumento sobre la inversión económica y la educación docente. Voy a puntualizar sobre la educación docente. La brecha digital entre generaciones no debería ser un problema. La formación a lo largo de la vida es cada vez una realidad más extendida. Las personas cada vez más aceptan formarse. ¿Solo debemos educar a los jóvenes realmente? ¿Ustedes apoyan solo la educación de los jóvenes? ¿Por qué no educamos también a los docentes? ¿Por qué nos esforzamos en todo eso? Ahora sí, pasaré con nuestro primer argumento, el de productividad, ahorro de tiempo y globalización. En él hablaremos de la facilitación de acceso a recursos globales y aplicaciones que permiten ahorrar tiempo. En este estudio del BMC Journal podemos leer acerca del impacto de la educación online, por ejemplo, en el aumento de la colaboración a nivel global con estudiantes de otras partes del mundo, que de otra forma no sería posible sin el uso de intercambios culturales que tal vez no serían accesibles para todo el mundo. Adelante, por favor. Permítame remitirme a su última intervención, donde mencionó que también deberíamos formar a profesores. ¿No creen que el dinero destinado a esa formación podría reinvertirse en, por ejemplo, aumentar la cantidad de profesorado para reducir los ratios? Efectivamente, como usted, nosotros no dijimos en ningún momento que tuviéramos que disminuir la cantidad de profesorado, pero si no tenemos las capacidades como para pagar a todos estos docentes, ¿no cree usted que toda la tecnología que ya tenemos a nuestra mano podría ayudar a que estos profesores tengan mucho menos carga de trabajo? Por ahora seguiré con mi primer argumento, que creo que es mucho más importante que lo que ustedes están comentando ahora mismo. Junto a este documento hay muchos otros que apoyan esta idea, uno de ellos de la UNESCO, cuyo informe GEM del 2025 destaca cómo la tecnología mejora la recopilación y análisis de datos, optimizando desde el pago de salarios, como acabo de decirles, hasta el mantenimiento de las instalaciones. Nuestro segundo argumento es la accesibilidad e inclusión, ya que las plataformas digitales permiten cambios y adaptaciones según las necesidades de cada alumno de forma más individual, que de nuevo responde a la pregunta que ustedes acaban de hacernos, de forma que se facilita la educación a alumnos con capacidades mucho más especiales. La UNESCO tampoco se queda atrás en cuanto a accesibilidad en el aprendizaje gracias a la tecnología. En su documento Directrices sobre políticas del aprendizaje móvil se promueve el uso de dispositivos móviles para llegar a las poblaciones más desplazadas, garantizando que la educación no dependa ni de nada ni de nadie. Nuestro último argumento, el de adaptación, de abrirnos camino hacia todo lo que el mundo nos presenta diariamente, habla de cómo la tecnología en la educación ya no se limita a aprender a usar un ordenador. Ahora es el puente crítico hacia la empleabilidad. Además, según documentos presentados por las Naciones Unidas, las tecnologías digitales han avanzado más que cualquier innovación en nuestra historia, alcanzando más del 50% de la población en tan solo 2 décadas. ¡2 décadas! ¿Cuánto creen ustedes que tardaremos en llegar al 100%? Dejen que les conteste esta pregunta. Menos de lo que tardan ustedes en hacerse un café por las mañanas. En cuanto al mercado laboral actual, el correcto manejo de datos y plataformas colaborativas son indispensables para cualquier trabajo. ¿Acaso no es nuestro deber preparar a los jóvenes para su futuro? Para todo lo que se les viene por delante. Por eso, nosotros estamos totalmente a favor de la digitalización. No pedimos gran cosa, solo exigimos ver claramente, como dice nuestra tesis. Muchas gracias.
Déjala aí, sí. Como quieras. Déjala aí. Vale. Levo aquí un anaco tratando de rematar este quebracabezas, pero son tantas pezas que me quedou un pouco revirado. Serán tantas pezas precisas? Ou con menos poderíamos facer máis? Bos días, o meu nome é Laura Nogueira González, en calidade de refutadora do IESDEMOS defenderei que a digitalización non mellora o proceso de aprendizaxe e para iso me sustentarei na nosa tese. A digitalización dispersa as pezas do saber e a nosa firme tríada argumental. Os argumentos neurobiolóxico e de custo de oportunidades xa foron expostos polo meu compañero Ismael. Agora reafirmaremos o dito con o noso terceiro aliado, o argumento de experiencia, pero antes me gustaría comezar refutando a liña argumental do equipo contrario. Gustaríame especialmente facer fincapé no vosso argumento de adaptación, que me pareceu realmente interesante. Falan de que as ferramentas digitais poden adaptar os contidos a persoas con necesidades especiais. Si, non negamos que iso non sexa unha ventaxa, pero creemos que a verdadeira inclusión parte de profesorado disposto e capaz de atender as necesidades individuais de cada alumno. Iso pasa por unha mellora, un aumento do profesorado nas aulas, a reducción dos ratios dos alumnos para potenciar e mellorar esas capacidades. Unha problemática que de seguro escoitastedes nas noticias nos últimos días, xa que houve moitas manifestacións. É dicir, isto a miúdo úsase como un parche para a falta de personal especializado, xerando que se coñece como inclusión por illamento. Un alumno con necesidades especiais que traballa ao fondo da clase cuns cascos non se sente realmente incluído na aula. En segundo lugar, falan ustedes do feedback instantáneo das plataformas digitais que permite obter unha resposta inmediata e interacción cos contidos da aula. Incorren vostedes na falacia dependente esvaradiza. O feedback instantáneo mal entendido fomenta o pensamento impulsivo e o ensaio erro sen reflexión. Según John Haidt, o feedback eficaz é o que obriga a pensar sobre o erro que se comete. As plataformas digitais adoten limitarse a un check verde ou check vermello en función da resposta que lle deramos. Nun exercicio digital, se o alumno falla, a máquina dille mal, proba outra vez. E o alumno, sen moito pensamento, di, vale, pois vou cambialo. A máquina dille ben. Entón o alumno pasa de nivel sen sentir que sabe nada, simplemente cambiando azarosamente o resultado. Por último, gustaríame refutar a vosa tese. Din, a digitalización é a luz ante o progreso. Si, é unha luz moi forte, pero non unha luz constante, unha luz intermitente, unha luz que parpadea. En moitos casos pode resultar incluso cegadora. Ben, convértense en narradores do que debe ser en vez de estudosos do que é. E a realidade é que esas sombras é o exceso de estímulos, o exceso de datos, e os que fondaremos agora mesmo no argumento de experiencia. Dígame. Usted estaba comentando como las respuestas instantáneas no son buenas. ¿Acaso los exámenes tipo test mismos que son de la educación tradicional no serían exactamente lo mismo? Non exactamente o mismo. Un exame tipo test realízase e obtés os resultados tempo despois. Tes tempo de procesar información, tes tempo de analizar en que podería haber fallado, tes tempo de comparar resultados cos vosos compañeiros e de procesar esa información. E iso non pasa cun tipo test dunha plataforma digital. A continuación, permítame desenvolver a nosa liña argumental. E gustaríame comezar cunha cita. Enchede a xente de datos non combustibles, de tantos feitos que se sintan repletos, pero valleiros de información. Así creerán que pensan, terán a sensación de movimento sen moverse. Esta é unha advertencia do pasado sobre unha realidade xa presente, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, unha novela case premonitoria que manifesta que o exceso de datos non aporta coñecemento, senón serve para anestesiar o xuizo. Tal como Bradbury prevía, a acumulación de datos sen experiencia directa non produce coñecemento, senón simplemente unha ilusión de saber. Aprender implica interacción coa realidade e observación continua. Isto activa procesos cognitivos fundamentais como a atención sostida, a memoria a longo prazo e a reflexión profunda. Filósofos como Immanuel Kant lembraban que a experiencia é a base do coñecemento e o falsacionismo de Karl Popper sinala que unha teoría só progresa se pode ser contrastada con datos da realidade. Contrastemos, pois, esta información con datos da nosa realidade. Un estudo das universidades de Princeton, de California, comparou estudantes que tomaban notas a man cos que facían notas a ordenador. Os primeiros obtiveron mellores resultados en probas de comprensión conceptual, porque a escritura a man obriga a sintetizar e analizar información, mentres que a escritura a ordenador o que fomenta é a transcripción literal e superficial. Por exemplo, no propio IESDEMOS, o curso pasado rexeitouse a continuidade da plataforma Edisgal, xa que os mestres comprobaron que distraía o alumnado e non melloraba realmente o aprendizaxe do alumnado. Para finalizarvos, recordamos a nosa tese. A digitalización dispersa as pezas do saber e os tres argumentos nos que se sustenta. Neurobiolóxico, de custo de oportunidade e de experiencia. Volvo a repetir a pregunta. Fortalecen tantas pezas o coñecemento? Nós sabemos que non. En o que a min respecta, algunha incluso sobra.
Lembren que para acabar cos libros de Fahrenheit fixeron falta 451 grados, pero para acabar co coñecemento crítico só fai falla o frío da indiferencia. Moitas grazas. Engánchalo con esto, quédate con esto. Perdón, si te digo. ¿Nos la podemos quedar un momentito? Moitas grazas, Laura. Ya tens la pieza, enchufa. Lo queremos más pieza. No. Con una nos vale, ¿no? ¿Quieres más? No. ¿Quieres más? ¿Nos dejáis alguna más? No, espera, luego las cogeré. Vale. Ahora no van ellos otra vez. Sí. Sí. Claro, es verdad que ahora me nosotros. Eso espero. Porque por error nos están apostando nosotros. Son muy buenos. ¿Y el tercero? ¿Cuál es el tercero? Experiencia, es que es el tercero argumento. Aquí, Experiencia, ¿cómo ha funcionado? En plan, de que han hecho muchas pruebas de ciencia y tal, que ha salido mal. Que ha salido muy mal la digitalización y no sé. Y ahora lo vuelve a decir. Por fin lo rematei. Non sei por que digo por fin, se realmente foi algo fácil e sinxelo. Notase cando estas pezas están ben entendidas. Moi bons días, xurado, equipo rival, meu nome é Izan Martínez e veño en nome do meu equipo do IES de Mos a concluir este debate. Tras todo lo dito, podemos deixar máis que claro que a digitalización non contribúe ao proceso de aprendizaxe. Pero antes de proceder coa síntese argumental do meu equipo, fagamos un pequeno resume de todo o que pasou neste debate. Para comenzar, os nosos compañeros do equipo rival apelaron ao argumento de globalización, donde dixeron que a digitalización favorece as condicións dun entorno internacional. Por outra, que isto contrasta co estudo de Shadows, donde amósase que esta aparente melloras é só un trasfondo para o beneficio de só uns poucos. Logo, no seu argumento da accesibilidade, dixeron que as necesidades especiais necesitan da digitalización, pero o informe PISA 2023 contrasta con isto, mostrando que as novas tecnoloxías o único que fan é aumentar a diferencia entre clases sociais. Logo, por último, no seu argumento de adaptación, dixeron que sen a digitalización os alumnos desvincúlanse do mundo real, pero isto, remitíndonos de novo ao estudo de Shadows, temos que isto só sirve para o beneficio de novo dunha minoría. Con todo isto nos encontramos que cando preguntamos que como explica a caída do rendemento do 1970 non hai unha resposta clara. Sí, con esta recopilación feita, recordo, presentándonos en contra desta cuestión, recordamos a nosa tese. A digitalización dispersa as pezas do saber. A raíz desta, os tres sólidos argumentos sobre os que se sostén. Neurobiolóxico, custo de oportunidade e experiencia. Comecemos así con o noso primeiro argumento, o neurobiolóxico. A digitalización fai que teñamos un procesamento máis superficial, como afirman estudos da UNESCO, reduce a atención sostida e a memoria profunda. Todo isto por culpa dos estímulos constantes. Logo, o noso segundo argumento, de custo de oportunidade. A digitalización supón un gran investimento económico, tempo docente e, ademais, formación. Informes da OCDE e da UNESCO mostran que outros investimentos, como, por exemplo, a reducción de ratios ou o reforzo do profesorado, son máis eficaces. E por último, señores, o noso terceiro argumento, o de experiencia. Que aprender implica experiencia directa cos contidos, o que favorece a atención sostida, memoria a longo plazo e a capacidade de reflexión profunda. Como indica o informe PISA 2022, a mellora da digitalización non se traduce en melloras educativas. En resumo, aínda que estes avances tecnolóxicos sexan moi relevantes realmente na sociedade, na educación non pasa o mesmo. Nesta, como hoxe demostramos aquí, supoñen un claro retroceso. Todos os meus compañeiros tiñan unha chea de pezas pola mesa. Pola contra estas non conseguían encaixar. Coa digitalización, as pezas aumentan. Iso é indubidable. Pero isto de nada serve, señores, se ninguén non se ensina a enlazalas entre eles. Moitas grazas. Moitas gracias pola intervención. Cando usted, Castelao, pode sair.
¿Tenéis por ahí el puzzle? ¿Puedo robaros el puzzle? Todo aquí muy mal. ¿Entero o...? Sí. Oh, por Dios, hay muchas piezas. No sé dónde va cada una. Demasiadas, no lo entiendo. ¿Cómo hago esto? Ah, tienen un dibujo. Se pueden ver. Podemos organizarlas. La luz del progreso. La digitalización es la luz que alumbra nuestras piezas y nos permite reorganizarlas. Y no, por muchas que haya, esto no es un problema. De hecho, es bueno que nos sobren porque podemos avanzar más. Nos estamos quedando atrapados en lo sencillo, atrapados en lo simple. No queréis salir de la caverna y dejar de ver esas sombras y poder salir a ver la luz, lo real, no las sombras, lo real. Ay. Bueno, avancemos de forma constante. No avancemos de forma constante, avancemos de forma exponencial. Abarquemos todas las piezas con ayuda de nuestros docentes. Vale, ahora sí, vamos a resumir esto. Resumamos todo lo que ha ocurrido durante este debate. Nuestros contrarios nos han presentado 3 argumentos. Un primer argumento neurobiológico que hemos contraargumentado hablando sobre cómo estas habilidades no son necesariamente necesarias, valga la redundancia, en un futuro. A su vez, también nos presentaron un segundo argumento con el costo de oportunidades. Pero nosotros lo contraargumentamos hablando sobre cómo se debería educar también a los docentes sobre cómo la digitalización funciona para poder acercarlos a los estudiantes y así ahorrarles también trabajo, pues la digitalización también les ayuda a los profesores, no solamente a los alumnos. Bueno, ahora recordemos nuestros argumentos. El primero de ellos, el de ahorro de tiempo, globalización y productividad, donde hablamos cómo el uso de dispositivos digitales nos permite acceder a recursos que nos ahorran tiempo y esfuerzo, tanto a profesores como a alumnos. En nuestro segundo argumento, el de accesibilidad e inclusión, hablamos cómo la tecnología es indispensable para permitir el acceso a la educación a alumnos con necesidades especiales, como bien afirma la UNIE de Madrid en su estudio La tecnología al servicio de la educación inclusiva, comentada por mi compañero. El último argumento, el de la adaptación al cambio. Nos encontramos ante un mundo que no frena, que está en constante avance. No podemos limitarnos a nuestras 4 piezas en un marco. Abarquemos más, busquemos más, no necesitamos un marco. Podemos abarcar mucho más. Por todas estas razones, para conseguir una educación eficiente, accesible y, sobre todo, moderna, lo que debemos hacer es encender la luz del progreso, mirar más allá, mirar nuestro puzzle y no acobardarnos, intentar resolverlo, algo complicado, pero que si lo conseguimos puede ser impresionante. Por mucho que haya fallado la digitalización durante estos años, podemos conseguirlo. Por eso os recuerdo nuestra tesis. La digitalización es la luz del progreso. Muchas gracias. Moitas grazas, Toni, e xa os equipos. Están a tope. We keep it rocking.
parece, imos sortear primeiro as posturas e despois damos vos un par de minutiños para que organicedes a documentación que necesitades en función da postura que vos toque, vale? Así que unha capitana, un capitán, un representante, compañeiro, compañeira. Que tal foi? Sí. Esto ben. Non sei como dicen a clasificación, pero non sei todavía, No, pero... eso es importante, ¿dónde toca ver? Pero bueno. Sí. Buah, non te lo crees ni tú. Xuro que non é iso, xuro. Sempre lle preguntamos onde queredes ir de viaxe. Eso, os días. Non empezamos o debate. A Islandia. A Islandia. A Islandia. Sí, porque quieres ver. Que es Aitán también. Hay código. ¿Por qué Islandia? ¿Por qué? Pues Islandia probablemente sea uno de los lugares más ricos que tiene muchísimas cosas. O sea, a mí me parece un sitio impresionante. Y lógicamente por la necesidad, bueno, el dinero que necesitas para ir no es accesible para todos. Y lógicamente un premio así, pues... Vale. Me vuelven a argumentar. ¿Vos? Pois a Irlanda. Irlanda. En contra. Menos. Mira, por 2 minutiños, ¿vale? Esta vez. Vamos por todo esto un poquito, ¿no? Vale, sí. Eso se va fuera. Esta vez no fui yo. Ya se sabe lo que pasa. Sí. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. A doble. Sí. No sé. Hace mucho calor. Sí, la verdad que sí. Puedes sacar la americana. Sí. Importante. Pierde la formalidad. Tienes razón, hay un montón de razón cuando estás sacando. Eso es cierto. Acabas tú siempre, sí. No, en contra. O sea, fora que chandeo se quede sacar as chaquetas ou tal, non temos ninguna casilla para avaliar o mellor vestido, etc. Quita. Confianza de secciones de... Bueno, pois benvidos a este último debate da xornada clasificatoria de bacharelato do Parlamento Xove, que xa sabedes que é un programa que organiza a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Cultura, Lingua e Xuventude, non? Eu espero que estedes disfrutando do día, que disfrutarades do proceso tamén, de chegar hasta aquí, de preparar o debate, que disfrutarades da noite de onte tamén, e que vos acostarades moi tarde. E bueno, pois nada, pois o último esfuerzo xa para rematar o día. El é Manuel, el é Alberto, eu son Dani, imos ser o xurado encargado de avaliar o que vai pasar aquí na próxima media horiña. Nada, como eu non son moi futbolero, pero había un entrenador do Barça, Johan Cruyff, que dicía salid e disfrutar, non? Pois eso, saíde e disfrutade, vale? Sorte os dous equipos. E comeza o equipo a favor. Estou nas Illas Galápagos, un lugar repleto de especies
que non existen en ningún outro lugar do mundo. Durante anos observei un fenómeno moi fascinante. Algúnas especies desaparecen, mentres que outras sobreviven e prosperan. E co tempo dinme conta dunha cousa que cambiaría para sempre o noso xeito de entender a natureza. Bo día, o meu nome é Tamara Piñeiro e xunto co meu equipo do IES Castrolobre defenderei que ante a pregunta a digitalización mellora realmente a capacidade de aprendizaxe, a calidade de aprendizaxe, a única resposta posible é un rotundo sí, sobre o cal basearemos a nosa tese, que non se adapta atrás se queda. Sosteremos esta tese sobre os nosos tres sólidos e claros argumentos. Un argumento de competencias, un argumento de flexibilidade e un argumento de diversidade. Pero antes de comezar cos nosos argumentos, cabe definir que se entende por digitalización. Segundo a Universidade Europea, a digitalización educativa refírese ao proceso de implementar tecnoloxías no ámbito educativo, o que aporta unha ampla gama de ferramentas e digitais que enriquecen o proceso de aprendizaxe. Pasamos agora ao noso primeiro argumento, un argumento de competencias. Nun mundo que está en constante cambio e evolución, estas novas tecnoloxías digitais son cada vez máis necesarias para poder adaptarse a él. Vivimos nun entorno digital. O informe PISA 2022 demostra que aqueles estudantes que utilizan con frecuencia recursos digitais no seu proceso de aprendizaxe vense máis capacitados para aplicalos con efectividade na súa vida diaria, xa sexa educativa ou laboral. Queridos xuíces, querido equipo contrario, chegou un punto na nosa historia no que non podemos triunfar sen posuir competencias digitais. Pasamos agora ao noso segundo argumento, un argumento de flexibilidade. Vivimos nun mundo repleto de estímulos, eventos e responsabilidades, e a miúdo estas responsabilidades non son compatibles cos medios de ensino tradicionais. Ademais, o acceso a información que permiten estas novas tecnoloxías é moitísimo maior e máis inmediato que o que é posible a través dos medios clásicos como poden ser os libros en formato físico. Segundo un estudo da UNESCO, a chegada das TIC á educación aporta un acceso ilimitado a recursos e información que beneficia tanto ao persoal docente como ao alumnado. Agora chego ao noso terceiro argumento, un argumento de diversidade. No contexto dunha aula integrada por 30 estudantes, resulta evidente que unha parte significativa deste alumnado terá ritmos e estilos de aprendizaxe distintos, que obviamente non se verán sempre ben atendidos a través dos medios tradicionais, que a miúdo carecen desta flexibilidade que resulta tan necesaria para a inclusión. O informe Pushing the Frontiers 2023 da OCDE indica que as tecnoloxías intelixentes permiten personalizar o ensino e identifican en tempo real os problemas específicos de cada alumno, permitindo que cada un avance ao seu propio ritmo sen afectar a marcha colectiva do grupo. Agora remato, pero non sen antes recordarvos a nosa tese, que non se adapta atrás se queda. Quen comece a implementar cedo estes avances tecnolóxicos, querido xurado, querido equipo contrario, vese claramente beneficiado por eles. Como demostramos cos nosos tres sólidos argumentos, o argumento de competencias, o argumento de flexibilidade e o argumento de diversidade. Porque nestas illas descubrín algo sorprendente. Aquelas especies que sobreviven e que prosperan non son necesariamente as que son máis fortes. Son aquelas que mellor se adaptan ao seu entorno. Moitísimas grazas.
Saber es recordar, dijo Aristóteles. La digitalización nos ha traído algo incuestionable, acceso inmediato al conocimiento, pero con ello ha traído una consecuencia silenciosa, la pérdida del proceso, porque aprender nunca fue solo llegar a la respuesta, sino sentir el peso de no saber. Muy buenos días, mi nombre es Noa Martínez y junto a mis compañeros Sebastián, Antía y Kira venimos a presentarnos completamente en contra de la pregunta presentada. ¿La digitalización mejora realmente el aprendizaje? No. Pero antes, permítame definir unos conceptos según la RAE. Digitalización como acción y efecto de digitalizar y aprendizaje como adquisición por la práctica de una conducta duradera. Para esto nos basamos en nuestra tesis. Perdemos necesidad, ganamos dependencia, que defenderemos con nuestros 3 argumentos, uno de brecha digital, otro de malestar emocional y otro de competencias. Nuestro primer argumento de brecha digital, y es que a día de hoy creemos que el fenómeno digital abarca una gran mayoría. Sin embargo, pasamos por alto la brecha digital, y es que 2/3 de la población en edad académica no tiene acceso a Internet, según datos del UNICEF publicados en 2023, imposibilitando la digitalización del aprendizaje y, por ende, empeorando la calidad de este. Del mismo modo, el acceso a una digitalización competente afecta a 2.600 millones de personas, según la Universidad de Valencia. Además, en España presentamos graves dificultades en cuanto a la posibilidad económica, ya que, según datos del INE, el 25,7% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y el encarecimiento de estos productos imposibilita la compra de ellos a más de 12 millones de personas. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo la digitalización nos asegura una mejora del aprendizaje si ni siquiera puede prometer un acceso a ella? Nuestro segundo argumento de malestar emocional, y es que la tecnología cambia cómo pensamos y eso cambia cómo nos sentimos. Nicolás Carr argumenta en sus obras superficiales que el uso intensivo de Internet está remodelando fisiológicamente nuestros cerebros, disminuyendo la capacidad de concentración profunda. Debemos de ser conscientes de los sacrificios cognitivos de nuestra época. La digitalización aumenta la liberación de cortisol y modifica los ciclos circadianos. Según Infobae, entre el 20 y el 40% de los estudiantes presentan trastornos del sueño asociados al uso de tecnologías. Por otro lado, el fenómeno del multitasking, que sobrecarga el cerebro al tener que procesar múltiples tareas simultáneamente, provocando agotamiento y dificultad para concentrarse. Además, la neuroplasticidad hace que cuanto más utilicemos estas tecnologías, más entrenemos nuestro cerebro para procesar información muy rápido, pero sin atención sostenida, disminuyendo significativamente la calidad de este. Nuestro tercer y último argumento de competencias, y es que la integración de la tecnología en el aprendizaje está reduciendo la necesidad de aprender, porque cuando tenemos tanta información siempre disponible, el esfuerzo de comprenderla o memorizarla deja de ser necesario. El efecto Google, estudiado por Betsy Sparrow, demuestra cómo tendemos a memorizar dónde encontrar la información, pero no la interiorizamos y, como consecuencia, nuestro conocimiento se externaliza y nuestras capacidades cognitivas se deterioran. Informes de la OCDE señalan que el uso intensivo de la tecnología no mejora el aprendizaje, sino que lo deteriora. A esto se le suma la inmediatez digital, que reduce la tolerancia al esfuerzo, la ortografía, la capacidad de cálculo mental o incluso de síntesis. No se trata de negar la utilidad de la tecnología, se trata de reconocer que cuando se sustituye lo esencial pasa a ser un problema. La pregunta es, ¿queremos mejores estudiantes o estudiantes que cada vez dependan menos de sí mismos para aprender? Una vez dicho esto, les recuerdo nuestra tesis. Perdemos necesidad, ganamos dependencia, que sostenemos con nuestros 3 argumentos, uno de brecha digital, otro de malestar emocional y otro de competencias. Así queda completamente refutado. La digitalización no mejora la calidad del aprendizaje, porque entre la rapidez de la información de hoy en día debemos de rescatar el tiempo de equivocarnos y de comprender, porque ahí, y solo ahí, el conocimiento dejará de ser ruido. Muchas gracias.
representar os animais desas illas, pensaba que se adaptaba mellor o que era máis grande ou o máis forte. Pero algo se facía moi claro, marcaba unha gran diferencia. Moi bo día, o meu nome é Carolina Louzao, doies Castrologue, e son a encargada de facer a primeira refutación a favor da pregunta: a digitalización realmente mellora a calidade de aprendizaxe? Antes de pasar co primeiro argumento, debería definir que é aprender segundo a UNESCO, non como dicía o equipo contrario coa súa definición da RAE. Para a UNESCO, aprender é a capacidade de adquirir competencias profundas, duradeiras e aplicables. Ambos os nosos equipos teñen un argumento de competencias, pero o noso ten unha ventaxa clara, que precisamos adquirir competencias digitais porque son o medio e o motor polo que podemos seguir aprendendo e traballando, sobre todo neste mundo que avanza cada vez máis. Segundo Aces for Education, a tecnoloxía educativa fomenta o pensamento crítico cando se usa de forma activa e creativa, xa que impulsa os estudantes a analizar información, resolver problemas e tomar decisións basadas en razonamento e evidencia. A súa pregunta? Sabiendo que el escritor Nicholas Carr menciona en su libro The Shallows y que Internet está reconfigurando nuestros cerebros para procesar información de manera rápida y fragmentada, destruyendo nuestra capacidad de concentración, ¿en qué se fundamentan para decir que aumentamos nuestras capacidades? Pois, nos nosos estudos, como por exemplo o de Science Direct. A pesar de non coñecer o que vostede ha dito, pero seguiremos defendendo a nosa postura, obviamente. Este estudo indica que o uso de ferramentas digitais en tarefas e actividades colaborativas mellora significativamente o pensamento crítico nos estudantes universitarios. Evidencia que a digitalización fomenta a autonomía intelectual ao permitir que estudantes analicen, evalúen e resolvan problemas de forma independiente. Destaquei aquí que decían que a digitalización podía empeorar aspectos de como a ortografía ou as matemáticas. Pois, segundo o noso estudo da Universidade de Stanford, un exemplo recente de inteligencia artificial na educación no mundo de EdTech e tutor Copilot, unha ferramenta desenvolvida por investigadores da Universidade de Stanford que utiliza IA para mellorar o ensino das matemáticas en escolas e comunidades desfavorecidas nos Estados Unidos. A súa pregunta? Sabiendo que la doctora Melissa Prunty comenta que se pierden habilidades motrices de concentración al no escribir a papel, ¿cómo aseguran que nosotros mejoramos nuestras capacidades cerebrales con la digitalización? Outra vez, yo repito, nós non coñecemos ese estudo nin a esa doutora, pero seguimos crendo fortemente na nosa tese. Por exemplo, neste estudo que temos da OCDE, a tecnoloxía promove a colaboración horizontal, a autonomía e a reducción de desigualdades. A tecnoloxía é crucial para empoderar os estudantes e fomentar unha aprendizaxe colaborativa e inclusiva. Nos prepara para un futuro de cambios rápidos e desafíos sociais. Por outra banda, temos o noso argumento de flexibilidade. Como dixera previamente a miña compañeira Damara, vivimos nun mundo no que estamos expostos a moitas responsabilidades e moitas veces son incompatibles coa educación tradicional, polo que é beneficioso recorrer ás TIC para obter mellores resultados. Tal e como di o Instituto Tecnolóxico Universitario Cordillera, no que a tecnoloxía actual xa pode evaluar proxectos con a mesma fiabilidade que un humano, proporcionando un feedback cualitativo detallado que permite a autoevaluación e mellora continua do estudante, librando da dependencia de corrección docente. Como mencionaron previamente, nas zonas rurais, en lugares no que hai moita desigualdade e desenvolvemento, según UNICEF, casi o 90% do alumnado en países de ingresos medios e baixos foi avaliado no seu estudo, e descubrirse que 200 millóns de nenos vivían en países non preparados para a educación a distancia, o que demostra que a tecnoloxía pode ser decisiva para reducir fendas sociais e garantir o acceso universal a esa información, a esa educación, a un futuro mellor. Porque na natureza o animal que evoluciona non é o que se resiste mellor ao cambio, senón o que se adapta mellor a él. Moitas grazas.
personalmente yo considero que las personas están dejando el amar saber. Muy buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y queridísimo público. Mi nombre es Sebastián Reyes y estoy aquí para hacer la primera refutación en contra en nombre de Piers Lucus Augusti de Lugo. Antes de comenzar con nuestros argumentos propios, permítame hacer referencia a la intervención del equipo contrario. Primero que todo, déjenme referirme a su primer argumento, el argumento de competencias, que contrasta directamente con nuestro tercer argumento. Ustedes dicen que nosotros desarrollamos nuevas competencias en el ámbito, o sea, aplicando herramientas digitales, aprendiendo también a usar ordenadores, entre otras herramientas. Sin embargo, como podemos ver en nuestro tercer argumento de competencias, nuestras habilidades básicas que permiten una mejora del aprendizaje se ven perjudicadas por la digitalización. Y les presento el ejemplo de Nicholas Carr, que menciona en su libro de Shallow que Internet está reconfigurando nuestros cerebros para procesar la información de manera más rápida y fragmentada, eliminando la capacidad de concentración, eliminando la capacidad de reflexión y eliminando la capacidad de aprender de una forma totalmente de calidad. Del mismo modo, en su segundo argumento de flexibilidad, contrasta directamente con nuestro primer argumento. Debido a que en este argumento presenta diferentes formas de cómo la tecnología nos ayuda. Sin embargo, la tecnología no accede a todo el mundo, concretamente la digitalización. En este argumento nosotros presentamos una afirmación clara: la digitalización del aprendizaje es una forma de desigualdad e incluso de discriminación a ciertos públicos que desafortunadamente no son minoría. Y con esto lo justificamos con el fenómeno que muchos expertos han denominado brecha digital, que es el conjunto de desigualdades sociales, de género, rural frente urbano y de edad que podemos encontrar en el uso de las TIC. Su pregunta. Vostede di que faltan medios económicos para obter estas tecnoloxías, pero na pandemia outorgáronse medios digitais a máis de 50.000 familias para que pudiesen continuar os seus estudos. ¿Cómo pode vostede explicar isto, entón? Este tipo de ayudas funciona a corto plazo, ya que como podemos ver, según la OCDE, España ha sido el país que más capital ha perdido desde 2019. Es decir, si bien podemos tener ingresos anteriormente que nos permitan facilitar ayudas, nosotros no vamos a tener la suficiente capacidad económica para dar a nuestros alumnos una tablet, un ordenador o cualquier elemento digital que les ayude. Del mismo modo, en su tercer argumento de adaptación, choca directamente también con nuestro primer argumento, ya que nosotros, mientras que ustedes decían que la digitalización es inclusiva, se olvidan de un factor muy importante: las personas mayores y los adultos. Estos evidentemente no dejan de aprender y son recogidos en este argumento. Según la Organización de Estados Iberoamericanos, La Vanguardia y demás, el 65% de los adultos mayores no sabe utilizar un ordenador o un teléfono inteligente, y concretamente un tercio de los adultos europeos no sabe manejar un ordenador de forma básica, según datos de la OCDE 2022. Del mismo modo, también nos dice que la tecnología reduce desigualdad, y volvemos al anterior. Ustedes promueven esa desigualdad al no recoger personas mayores, adultos, que evidentemente no dejan de aprender. Una vez terminado con la referencia del equipo contrario, permítame hablar de nuestros propios argumentos. Presentamos una tesis: perdemos necesidad, ganamos dependencia, que va respaldada por tres argumentos. El primero, de brecha digital. Como dije anteriormente, en este argumento tenemos una definición, una afirmación clara: la digitalización del aprendizaje no es más que una mera forma de discriminar. Su pregunta. Como pode decir que gañamos dependenza coa digitalización se estudos como os de Acer for Education ou Science Direct dicen que grazas á digitalización o único que gañamos son cousas como autonomía intelectual? Moitas grazas. Se puede hablar, ahora que hablan de autonomía intelectual, se puede refutar con nuestro segundo argumento de malestar emocional, ya que nosotros, al degradar nuestras capacidades cerebrales, como pueden ver en esta imagen, el desarrollo de materia blanca, que es la encargada del aprendizaje cognitivo, la reflexión, se ve menos desarrollada en las personas que usan el teléfono móvil desde temprana edad, haciéndose más dispersas. Es decir, nosotros no ganamos capacidades, las perdemos, ya que nosotros nos volvemos más incapaces de reflexionar, concentrarnos mentalmente, ya que sufrimos una degradación cerebral. Permítame seguir con nuestro primer argumento. Existe el fenómeno de la brecha digital, que es una realidad, y este fenómeno afecta a concretamente 1.300 millones de jóvenes en edad educativa, 2/3 de la población mundial en edad educativa. Esto se está respaldado por datos de UNICEF, que dice que, como dije anteriormente, 2/3 de los niños en edad escolar del mundo no tienen acceso a Internet. Permítanme seguir con nuestro segundo argumento, de malestar emocional. La psicóloga Marian Rojas Estapé nos dice que la liberación prolongada de cortisol genera ansiedad, genera problemas. Además, que como dije anteriormente, las personas que están más metidas en los teléfonos móviles sufren una degradación de sus capacidades mentales. Permitan también terminar con nuestro tercer argumento de competencia. El hecho de escribir a mano, el hecho de leer a papel, fomenta la concentración de las personas. Y esto está evidenciado por un artículo publicado en National Geographic. Todo esto creo que nos vale para dejar claro que nuestra postura es la correcta.
Yo no tengo nada más que decir. Sencillamente creo que la gente no quiere aprender. Muchas gracias. Cando cheguei a aquela illa, dinme conta de que os animales habían buscado a súa propia forma de adaptarse ao medio. Algúns habían cambiado os seus hábitos, outros habían cambiado as súas formas de alimentarse, pero todos tiñan algo en común. Tiñan que avanzar para evolucionar. Bos días, o meu nome é Itzel Díaz Seixo e hoxe veño a defender a miña postura coa segunda refutación a favor do IES Castro Alobre. Para comezar, querería explicar o meu argumento. Atención á diversidade. Todos aprendemos de maneiras distintas, pois somos persoas distintas. Eu teño moi método, vos tendedes o voso. E a digitalización bríndanos infinitas ferramentas para personalizar e axudar aos estudantes ao 100%. Por exemplo, a UNESCO acredita: o estudo avala a viabilidade técnica da inteligencia artificial na docencia ao detallar as capacidades e as tecnoloxías xa dispoñibles que permiten a estes sistemas asumir funcións educativas, como a aplicación de contidos, a corrección de tarefas e o seguimento do progreso do alumnado, confirmando que os recursos para a automatización eficiente no ensino xa están presentes. Adáptase a calquera característica. Se tes TDAH, poderías ler un audiolibro, escoitar. Se non és capaz de resumir ou facer apuntes, hai inteligencias artificiais que o poderían facer por ti, e podería ser crucial. Pero, sobre todo, xa non hai restriccións que te impidan adaptarte e ser un máis. A OCDE acredita: as ferramentas adaptativas facilitan que cada estudante traballe nas súas dificultades sen limitar o avance do grupo. ¿Sí? Según la Universidad de San Andrés, en un artículo de 2024, afirma que leer a papel y escribir a papel mejora nuestras capacidades, mientras que la digitalización hace lo contrario. ¿Cómo pueden justificar entonces que hay una mejora con respecto a esto? A Universidade de Michigan ha reportado que los estudiantes que aplican ben as súas competencias digitais muestran un 20% máis de retención de información e están mellor preparados para resolver problemas complejos nos seus lugares de traballo. Nós, os estudantes, temos que optar por un traballo no noso futuro. E aquí é onde entran directamente as nosas competencias. O equipo contrario ten tamén un argumento de competencias ao que poderíamos darlle a volta. Por exemplo, os profesores necesitan competencias digitais e asisten a cursos case mensualmente para conseguilas, pois é crucial ter competencias digitais para optar por un traballo no noso futuro. Con respecto a su segundo argumento y sabiendo que el cerebro se deteriora significativamente mediante el uso de las pantallas, ¿cómo justifican ustedes entonces que hay una mejora del incremento a largo plazo de las capacidades de los alumnos? Vos dixeches que a digitación produce ansiedade, pero non é certo que o bacharelato estudar cos libros non produce ansiedade tamén. Non temos ansiedade polos exames, non temos ansiedade polos traballos que temos que entregar. Isto non ten nada que ver coa digitalización, isto ten que ver o sobretraballo que nos poñen encima normalmente.
non accede a todo, dice que non accede a todo o mundo. Pero temos que ter algo en conta. Cabe recalcar que a decisión política hai que poder darlle acceso a xente desfavorecida, pero é a flexibilidade a que lle dá oportunidade real. E partimos dun marco no que se pode aplicar a digitalización, pois o problema dos países desfavorecidos é que non teñen sistemas educativos ben desenrolados propiamente. Non podemos aplicar a digitalización en países que basicamente case non teñen educación, non podemos partir de aí. Finalmente, as persoas maiores adultos que non levan ben a digitalización. Por iso temos que ter competencias, temos que ensinar tamén as persoas que van a vivir no noso futuro a saber sobrelevalas. Pois as persoas maiores e os adultos tamén comenzan a ter móviles en ordenadores que necesitan saber utilizar. Para rematar, gustaríame recordar os nosos tres argumentos. Un argumento de competencias, un argumento de flexibilidade e un argumento de atención á diversidade. E foi aí onde finalmente o entendín todo. Moitas veces se te quedas rezagado nun lugar non avanzas, pero os animais teñen que evolucionar para sobrevivir. Moitísimas gracias. La digitalización realmente promete todo. Hoy la digitalización... Espera, vuelvo a empezar. La digitalización realmente promete todo. Hoy la digitalización promete todo. Y entrega casi nada. Buenos días, distinguidos jueces, equipo contrario y público presente. Mi nombre es Santiago Santín y en calidad de segunda refutadora procederé a demostrar por qué nos hemos posicionado completamente en contra de la pregunta presentada. Comenzaré haciendo una leve referencia a la argumentación y a las distintas refutaciones que han sido entregadas por el equipo contrario. Principalmente comenzaré con la tese, o que no se adapta, atrás se queda. Nosotros no pretendemos volver al pasado, sino diseñar ecosistemas compatibles con los límites cognitivos humanos. En nuestro segundo argumento de malestar emocional abordaríamos eso, ya que nuestros límites cognitivos humanos nos impiden realizar el proyecto de la digitalización a su nivel máximo. También lo diría así la Asociación Española de Pediatría, que decía que los cerebros humanos no están preparados para soportar la digitalización más de 2 horas, y en el colegio, por ejemplo, pasamos 6 horas. Comenzaré con vuestro primer argumento de competencias, que contrasta con nuestro argumento de malestar emocional, y es que la UNESCO advertiría que la digitalización acelerada evidenciaba impactos en bienestar y carga mental del alumnado. La sobrecarga de información es una cosa que está presente en la digitalización, es uno de los puntos bases de ella, lo que deriva en una infoxicación, exceso de datos. La primera refutadora comentaba acerca que nosotros queremos eliminar la tecnología, pero no la queremos eliminar, simplemente cuestionamos que la digitalización mejore la calidad de aprendizaje, que es justo justo la pregunta a la que tenemos que hacer referencia. Bien, los entornos de aprendizaje digital exigen a la atención humana funcionar de formas para lo que no fue optimizada cognitivamente, como desenvolvería mi compañero en esta evidencia, en la que presentamos cómo la materia blanca se ve atomizada en esta parte, en donde se ve cómo se utiliza, cuando se utiliza la digitalización, que nos impide realizar cosas que a primera vista parecen tan básicas como la comprensión lectora, que se ha visto completamente perjudicada. Respecto a la mención de la segunda refutadora sobre el bachillerato, y
cómo implementaba los libros de texto y que creaba ansiedad y todo, es la implementación educativa. La digitalización es una gran arma y de hecho deberíamos también hacernos cargo de los países que están en vías de desenvolvimiento, porque esa gente también quiere aprender, no solo nosotros. Y referentes en la educación como Suecia o Finlandia afirmarían que tras hacer una gran inversión en digitalización han necesitado volver a los libros de texto, ya que perdían capacidades ejecutivas tan clave del aprendizaje. ¿Sí? Vostedes antes dicían que existe esta enorme brecha digital, pero como é eso posible se no ano 2024 un 97,6% da poboación mundial dispoñía dun smartphone segundo o Estudo Digital de Telefónica 2024? ¿Y considera usted que el smartphone es la herramienta adecuada para utilizar en la digitalización en el aprendizaje? Un smartphone. Nosotros queremos algo más. Y no lo acreditamos solo nosotros. Tenemos estudios que lo refuerzan. Según UNICEF, más de 1.300 millones de niños de hasta 17 años no tienen acceso a Internet. Tener acceso a Internet significa no tener el smartphone. El 61% de alumnos no tiene acceso a dispositivos digitales en clase y el 47% tiene dificultad para conectarse a Internet. ¿Quieren ustedes que simplemente lo acreditamos nosotros o estamos fundamentados en datos de asociaciones como la Fundación Vodafone o UNICEF? Para continuar, me gustaría hablar de la flexibilidad, y es que la implementación real de las aulas frecuentemente introduce múltiples fuentes de distracción y sobrecarga, y volvemos a nuestro argumento de brecha digital. No somos capaces de implementarlo, ni siquiera los países referentes de lo que tanto hablabais, y los de vías de desarrollo tampoco, pero todos queremos aprender, y el modelo analógico ha demostrado que podemos hacerlo. ¿Recuerdan la cuestión del principio? Consideramos que la respuesta es clara. La digitalización no nos entrega nada. Con esto me gustaría recapitular nuestra tesis. Perdemos necesidad, ganamos dependencia, sostenida por 3 argumentos. Un argumento de brecha digital, un argumento de malestar emocional y un argumento de competencias. Quiero hacer un hincapié en el tecnooptimismo. No queremos eliminar la tecnología, queremos que la implementación sea real para todos nosotros, que todos tengamos las mismas oportunidades. Muchas gracias. Que no nos enteramos, ya sabíamos que estaba pasando algo, pero no sabíamos o qué. No sabíamos, estabas chorando, se estaba riendo, decíamos, necesitaba parar el debate. Estabas a punto de... salió eres así. No, es que dijo una palabra que me hizo mucha gracia. Sí, pero explícame por qué. Es que yo te decía atención y tomo una medicación, me acabo de tomar ahora, entonces me da risa floja, no lo puedo evitar. Y mira que lo intento controlar. No, ríete es sanísimo. Ríete todo lo que te haga falta. Jolín. Pero estábamos preocupados porque no sabíamos que necesitabas algo. Perdón. No. Además, como tenías esa mirada perdida hacia la ventana. Sí, estaba leyendo. Porque estaba intentando no reírme. Estoy riendo, no te preocupes. Ay, por Dios. Bueno, continuamos. Este debate presenta una balanza. En un lado caen las facilidades que aporta la digitalización, las herramientas, la infinita información, mientras que en el otro lado cae algo de muchísimo más peso. Muy buenos días, mi nombre es Kira Barrera y soy la conclusora del equipo del IES Lucus Augusti en este debate con la pregunta: ¿la digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje? Nosotros hemos demostrado que no la mejora. Para comenzar con mi intervención me gustaría iniciar analizando los argumentos del equipo contrario. Para comenzar, nos han presentado un argumento de competencias, en el que afirman que necesitamos conseguir competencias digitales. Y esto, como bien han dicho el primer y segundo refutador de mi equipo, su argumento contrasta perfectamente con nuestro tercer argumento, ya que al contrario de cómo piensan, estamos perdiendo capacidades. En su segundo argumento de flexibilidad, hablan de la flexibilidad de la digitalización, pero como también dijeron mi primer y segundo refutador, no es realmente flexible cuando abre la brecha digital entre estudiantes, como decimos en nuestro primer argumento.
Con su tercer argumento de diversidad afirman que la digitalización se adapta mejor a cualquier persona. Y aquí el primer refutador de mi equipo se reafirmó en nuestro primer argumento, y es que cuando hay una desigualdad tan grande respecto a este tema, no puede ser equitativo para todos. Y ahora, pasando con nuestra línea argumental, les hemos presentado un primer argumento de brecha digital, en el que señalamos el hecho irrefutable de la desigualdad económica y de recursos de la desigualdad económica y de recursos, cosa que no decimos nosotros, lo dice el 61% de alumnos españoles, que afirman no tener acceso a dispositivos digitales en las aulas, lo que implica que, lejos de mejorar algo, lo único que hace es abrir la brecha que hay entre estudiantes de distintas clases. Con nuestro segundo argumento de malestar emocional, hemos demostrado que la exposición a las pantallas es una causa de la liberación del cortisol, lo que causa un aumento de la ansiedad y del estrés, comprobado por la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Con nuestro tercer y último argumento de competencias y habilidades, hemos dejado patente que estamos perdiendo capacidades, estamos perdiendo nuestra humanidad. Nos apoyamos en el escritor Nicholas Carr. Y es que en su libro The Shallows afirma que Internet está reconfigurando nuestros cerebros. Y es que estamos perdiendo la comprensión lectora, la rapidez en el cálculo mental y, sobre todo, aquello que nos hacía humanos, que nos hacía personas, el pensamiento crítico y la creatividad. Y ahora les recordamos nuestra tesis. Perdemos necesidad, ganamos dependencia. Y es que si abogan por nuestro equipo, estarán defendiendo el esfuerzo y nuestra humanidad. Y es que, si volvemos a la balanza que les contaba al inicio de mi intervención, habrán quedado con la duda de qué era lo que había en el otro plato. Pues esto, señores y señoras, es que con tantas facilidades perdemos necesidad y para qué mentirnos, ganas de aprender, ya que para qué esforzarnos pudiendo hacer clic. Muchísimas gracias. Hoxe en día, ainda recordo aquelas illas e todas as leccións que aprendí observando a natureza, porque a evolución sempre nos dixe unha mensaxe máis que clara. En calquera caso, moi bo día. O meu nome é Lucas Piñeiro e serei encargado de facer a quenda de conclusión completamente a favor para o IES Castolobre. E comezarei falando do equipo contrario, que presentou a seguinte tese: perdemos necesidade, gañamos dependenza. Sobre a cal sostiveron os seus tres febles argumentos. Un primeiro argumento, un argumento de brecha digital, no que din que moitas persoas non teñen acceso a internet, negando a posibilidade de que exista aprendizaxe mediante a digitalización, o cal foi completamente refutado polas miñas compañeiras refutadoras, cun informe da OCDE que afirma que a tecnoloxía promove a igualdade social e xoga un papel crucial preparando os xoves para un futuro de desafíos sociais. Un segundo argumento, un argumento de malestar emocional, xa que a tecnoloxía cambia como actuamos e reduce en grandes aspectos as mentes dos estudiantes, e xera problemas como o agotamiento e a falta de creatividade. O cal foi refutado cun informe do Instituto de Michigan que di que a digitalización, os estudantes que utilizan a digitalización mostran un 20% máis de retención na información que estudan. E un terceiro argumento, un argumento de competencias digitais que din que a digitalización reduce a necesidade de aprender. Como temos a información na nosa man, o comprendemento e a memorización desta é escasa ou prácticamente nula, o cal choca de fronte con o noso argumento de competencias. Como dixeron as miñas compañeras refutadoras, refutaron este argumento cun estudo de Science Direct que di que a digitalización realmente mellora a aprendizaxe en aspectos como a autonomía intelectual e o pensamento crítico. Pola nosa parte, presentamos tres sólidos e firmes argumentos. Un primeiro argumento, un argumento de competencias, porque nun mundo en constante evolución, as tecnoloxías son necesarias para mellorar as nosas capacidades educativas. E isto non o dicimos nós, senón que o di un estudo, o informe PISA 2022. Un segundo argumento, un argumento de flexibilidade. Vivimos nun mundo repleto de estímulos. Estes non son compatibles coa educación tradicional, e que isto tampouco é papel mollado, senón que di un estudo da prestixiosa UNESCO. E por último, un terceiro argumento, un argumento de diversidade.
A digitalización permite personalizar o ensino as capacidades individuais de cada alumno, evidenciado polo informe Pushing the Frontier 2023 da OCDE. Nas Illas Galápagos aprenden que a supervivencia non depende nin da forza nin da tradición. Depende da capacidade de adaptación. É que o noso mundo tamén cambiou. Vivimos nun entorno digital onde o coñecemento, a comunicación e o traballo evolucionan constantemente. E por iso, igual que na natureza, sobreviven as especies que mellor se adaptan. Na educación, melloran aqueles sistemas que evolucionan co seu entorno. Porque recordade, xuíces, equipo contrario, quen non se adapta, atrás se queda. Moitísimas grazas. Pois moitas grazas, enhoraboa. Espero que ainda vos quede algo de enerxía para vernos en 5 o 10 minutiños ali na porta de entrada, vale?